Hola, hola. Hola, la radio. Hola.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Testear.la. Esta es la primera edición de este evento que organizamos para toda la comunidad de testing y los apasionados de la calidad de software en toda LATAM. Mi nombre es Javier Re. Y yo soy María Cecilia Benassi, somos socios fundadores de Crowdar y Lipia, y en esta oportunidad organizadores de este super evento. Bueno, antes que nada, quería empezar por agradecer a todos los que hacen posible que este evento se haya realizado. En particular a Galicia, que nos proporcionó el espacio para el día presencial, y además a los siguientes sponsors que acompañan el evento: IBM, Browser Stack, EPAM, NTT Data, Netred, Getronics, Endava, CDA, Qualified, CES, QA Minds, Brightest, Nawad IT, Abstracta, CapTI, QA Drive y Technology Solutions. También queremos reconocer a las comunidades tech y a las entidades educativas que nos apoyan. Este evento también es suyo. Un gracias nuevamente. Por otro lado, vamos a disfrutar de una enorme jornada, ¿sí?, de grandes referentes de la industria, y queremos que sea un evento participativo, por lo cual los invitamos a que hagan preguntas y comentarios en el chat para poder generar un rico intercambio. Bueno, ante todo, gracias por sumarse a este encuentro que engrandece a la comunidad de QA y a la comunidad de tecnología también de toda la región. Así que arranquemos. Hola a todos, mi nombre es Lucía Galeano, QA Lead en Crowdar. Buen día, yo soy María Alejandra Capurro, también QA Lead en Crowdar, y vamos a ser quienes los acompañen durante toda la mañana de este día online de Testear.la. Sin más preámbulos, vamos a presentar la keynote de apertura de nuestro sponsor oro, EPAM. Él es Peter Foldasi, Quality Architect en EPAM Systems, nos acompaña desde Estados Unidos con esta keynote en inglés cuyo título es Learn from Hungarian Inventors to Survive the GenAI Craze. Invitamos a todos los asistentes a ir realizando sus preguntas por el chat que Peter responderá en el vivo al finalizar. Adelante, Peter, te escuchamos.
All right, finally the day has come for the Testear.la conference. It's great to be online with all of you to open this lovely event and to have the opportunity to share my story with you and my way of thinking during this crazy Gen AI world we are living in right now. Let me introduce myself. I'm Péter Feldházy, and I'm originally from Hungary, Budapest, and I moved to the States more than 6 years ago. So right now we are living in the St. Louis area with my family in the state of Missouri. And I'm working for the company called EPAM Systems. We are one of the sponsors here of this conference. And you will also get to meet my colleague, Tariq King, and a couple of my other colleagues as well tomorrow in the in-person event if you go there. And so we are a consulting and outsourcing company providing custom solutions for our clients. And we are one of the pioneers in the Gen AI world right now, providing Gen AI transformations to many of our clients. This is the reason, one of the reasons why I brought this topic for you. I'm hoping that with my story and with my way of thinking and our way of thinking at EPAM, I can help you survive this crazy Gen AI world. Okay. And now that Skynet is ever closer, it really feels to be the perfect time to tell this story and to guide you in the face of uncertainty. I know that many people are afraid of AI, and luckily there are many experts that provide calming visions. But as usual, I will bring a twist to this topic, a different angle that you will come to realize isn't necessarily a super new idea. You just have to put the pieces and solve the puzzle. That said, I invite you to this journey and to listen to my story. I gave some little hints that I'm originally from Hungary and I had lived there for 34 years before moving to the States. I know that some of you have been to my homeland, and if you haven't, I will show you some very convincing reasons to go visit Hungary. So what is the first thing that comes to the mind of tourists when thinking about Hungary? I believe for most of them it's the gulyás, or as more people are calling it, the goulash. And it's a traditional Hungarian food, soupy stew, and it's just amazing. But I promise that this is the only foodie picture that I'm going to show you today. I don't want to torture you with some yummy foodie pics. We also have our amazing wines from the Tokai region and other regions as well. And for me, especially the Tokai wines come in the second place. But I can bring in some wines and like cook my own goulash. But some other things that are a little bit more difficult to bring in. Before I move on, fun fact, the gentleman here that you are seeing here is a Hungarian man who was born in Argentina and was brought up in Argentina. And together with his brother, they own the Zombari Pinza, and his brother owns the Tres Vines in Argentina. So in case you're interested, you can get in contact with them. And as I mentioned, so I can cook my own goulash. I can bring in some tokai or find in some of the liquor stores here. But one thing that I'm really missing, other than my family, of course, is the city itself, Budapest, where I spent 34 years of my life. And one fun, interesting fact is that we have more than 1,300 spas, thermal spas, in Hungary, and 10% of those are in Budapest. So we are pretty packed with those thermal spas. And so we are a small company with less than 10 million people. The territory itself is small, but our impact in the world is pretty huge. And almost every human being on Earth knows at least one Hungarian or a Hungarian version. For example, the Rubik's Cube from Rubik Erne.
He invented it during the courses that he provided to his university students, and later figured out that, hey, it's quite of a challenge to solve this puzzle. So he was working on more than a month to solve it for the first time, and then it really became a big thing in Hungary and then eventually in the whole world. And right now there are more than 350 million copies of the Rubik Cube that have been sold so far. Piero Laszlo's invention, the ballpoint pen, literally changed the course of humans at the beginning of the previous century. More than 100 billion ballpoint pens have been sold so far. So roughly 5 million every day. So there are several hundreds of you online right now, and I doubt I can find anyone who has never heard of either of these inventions before. Then we have our awesome musicians such as Liszt Ferenc, who made a huge impact in classical music as a composer. And if you were a fan of Tom and Jerry as a child, please raise your hand. As usual, Jerry tried his best to be a real Jerry in this episode, while Tom was trying to play the Hungarian Rhapsody from Liszt. So please enjoy. Okay, time to move on with the slides. So Neumann János, or as you may know him, John von Neumann, standing next to the ENIAC, the first ever modern computer. The ENIAC's design drew upon contributions from a team of engineers, mathematicians, and physicians, reflecting an interdisciplinary effort to create a groundbreaking computing machine. Lastly, Olga Judit is the greatest female chess player of all time, having beaten several all-time greats such as Kasparov, Carlsen, or Karpov. She was the top female player for 26 consecutive years and picked a top 8 against men with 2,735 points, being the highest rated female chess player ever. She continues to give hope and to inspire not just Hungarian chess players, but all the little girls in the world who started playing chess. So, as you see, there are so many fellow Hungarians that I could look up to draw inspiration from, and to just go forward even when I felt exhausted, hopeless, or lost. For me, being a Hungarian means many things. One of those is the constant pressure, the inner pressure to do better, and to show the world that this little country with so few people is there and it's important. Perhaps this is one of the reasons why I've been putting so much effort in learning about GenAI, even when I didn't feel the vibe. Talking about vibe coding is an AI-assisted software development approach where users describe their project in plain language and an AI generates the corresponding code. This method allows even those without extensive programming knowledge to create software, but it may lead to issues with code quality and security due to a lack of deep understanding of the generated code. Let me get back to the inventor of the modern computer. Neumann János bridged mathematics, physics, and engineering in order to design and build the ENIAC by 1945. Two of Neumann's heuristics were already followed in building this computer, fully electric and using a binary system in computing. Neumann's principles and heuristics, particularly those outlined in the first draft of the report on the EDVAC, his next computer, have had a profound and lasting impact on computer architecture.
While some aspects of his original ideas have evolved or been refined over time, many of the fundamental concepts continue to influence modern computer architecture. This is how huge the first modern computer was. And now look at this. The ENIAC built as a chip in 1995, exactly 50 years later, the size of a penny. This is how much computers have changed within 50 years, and an additional 30 years have passed by since then. It's not a surprise that people are so scared of AI and the change it brings to our lives. Change is the only constant. As long as you are prepared, change will not affect your life negatively in the long term. Just think about how humanity went from not being able to read and write to leveraging machine learning algorithms and tools today. Quill or feather pen was mainly used from the 6th century until the end of the 19th, and easily portable, not accessible to the public. The ballpoint pen by Biro Laszlo made a huge impact on humanity by making writing more accessible, portable, and easy to use. ENIAC helped aid in computing, not publicly accessible, not portable, costly to build and maintain, but still a tremendous step forward. The personal computer made computers publicly accessible starting from the mid-70s. By the years, it became easier to use, more powerful, portable, laptops, mobile phones, tablets, you name it. Using a computer is not a nerd thing anymore. Since the early 2000s, everyone had to start learning how to use a computer, otherwise they could not compete in the market anymore. Windows, Internet Explorer, Word, Excel, without those you were lost. Even as a blue-collar worker, not being able to make a quote digitally, not being able to send that quote in an email, without those you'd be lagging behind the competition. Many people do not realize it, but in the last roughly 10 years, tremendous amount of development skills pretty much became mandatory as well, if you want to stand out at your job. Without programming knowledge, you won't be as effective as a tester, as a BA, as a manager, as a leader of an organization. Almost every organization needs to build or buy software. And if you don't understand how people build it for your company, then you are losing potentially 7 or 8 figures of dollars every year. Moreover, you lose out on potential promotion or the ability to switch to a new engagement with a higher salary. The age of AI, the age of prompt engineering. I hope that this does not come as a surprise. The current next skill that all of you have to pick up, all of you that are joining in online right now need to pick up is prompt engineering. Having a basic theoretical understanding of AI, machine learning, and GenAI specifically are necessary here. You don't need to become the one to build the next LLM solution, but you need to understand how you can leverage it in improving the outcome of your own work, and perhaps to enjoy some shorter work days. Just don't tell your boss about it. Okay, so Kutor Laszlo was my biggest motivator during my university studies. And already on his first lecture to my group, he stated the following. In our studies, our focus shall not be on learning what is being applied today, but to figure out what will be applied tomorrow. That is not an easy feat to say the least. It's constant learning and putting pieces together, trying to solve the puzzle of Rubik. But can we do it in order to, or what can we do in order to achieve that?
Well, we need to learn some basic algorithms. So let me show one of the algorithms for solving the Rubik's Cube. Come a little closer to me. So, first thing you have to do is to solve the cross on one side. Pick a color, such as white. That's typically what's recommended for new cubers. Let us call this side as software testing skill. Next up is solving the whole white side, completing your skill, your software testing studies. Again, it takes a little bit more time to get there, but eventually, as you are solving the first side, you also solve the bottom row for each side. Meaning, as you go through your software testing journey, you start picking up other skills during your way. Let's take a look at some of these examples. So you complete the bottom row and the middle row for each side. And you are picking up more experience in each of these skills, such as domain knowledge, QA processes, or coding and test automation. You are building yourself as a subject matter expert in more areas, and instead of having deep knowledge in only one aspect, now you have a wider area of knowledge in additional skills too. Then you have to look at the top and solve the yellow cross. Here, of course, I chose prompt engineering. Prompt engineering is not a new skill to possess anymore. In 2023, people started picking it up, and in 2024, the pioneers started being experienced in it. Experienced enough to really be thought leaders in their subject matter expertise and how they can leverage prompt engineering in that. If you have not started learning about it and practicing it, then you are behind the pack. You need to start ASAP, as soon as possible. As you complete the top cross, you need to align the sides so that the top center aligns with the correct side. After this, you check each of the corners whether the color combinations were correct or not. Then you can fix that, and then you only have one more step left to shift them around to ensure that each of the sides are complete. And once you have the yellow side solved, you just have to side the bottom and centerpieces a couple more times, and it's done. Obviously, it's easier said than done. It took me 2.5 days to learn to solve it on my own for the first time. And I've been practicing it ever since, and there's still so much more room for me to grow. It is the same about software testing and software engineering. We never stop learning new technologies and new approaches. To me, learning how to solve the Rubik's Cube taught me how working on certain skills can support in picking up other skills as well. And you saw my recommended skills to pick up as a software tester. That is my opinion and my created example. But you can build your own version of the Rubik's Cube. You can identify the skills that you need in order to succeed. For me, let me focus on overall AI and explaining this diagram here. So people often use these expansions interchangeably, and I think that's good to know the real differences. Today, when you hear someone say that they are using AI or they are AI driven or AI first, usually they talk about GenAI or simply using LLM. And I think that is a pretty confusing thing, not too far when it gets to selling GenAI products and tools or approaches. Anyway,
let me deep dive into LLMs because, again, usually people are just talking about leveraging LLMs when they talk about AI during the last couple of years. That's how it's been. And the key for that is to learn hands-on prompt engineering when you are using LLMs, and to succeed in this new era of software engineering. Because how we were working 3, 4, and more years ago, this is not how we are. Like even today, we are not working like that anymore. And the more we go forward, it's going to change even more. So we cannot dismiss leveraging LLMs and knowing about prompt engineering. Okay, but what about saying thank you or asking ChatGPT like, please, can you do me the following favor? Uh, don't worry if you don't say thank you or you don't say please. ChatGPT is not going to send you, or any other LLMs are not going to send you the terminators to destroy your home and your neighborhood. But if you start removing this nice way of interacting with LLMs as if they were humans, then you are saving money for yourself, for your company, and for OpenAI and for the other such LLM providers. I know, they're still adopting everybody, but believe me, at least for now, you are safe. Let's also clear the difference between a prompt, an AI agent, and agentic AI. Prompts are specific inputs or queries provided to AI models to elicit desired responses or outputs. AI agents are autonomous systems that can perceive their environment, make decisions, and take actions based on those perceptions. Agentic AI is a more advanced form of AI agents that possesses a degree of autonomy and decision-making capabilities, often with the ability to learn and adapt over time. When you plan a GenAI transformation program, the focus is usually on pilots with smaller use cases. What we've seen at EPAM is that these pilots are valuable in showing how you could carry out this transformation on team level, yet it won't show you the real ROI of this investment. It's still needed, but it's not enough. The real ROI, the return on investment, is achieved only at scale, and if you involve multiple SMEs in creation of an agentic pipeline. The idea is to have agents cover the repetitive generative work where they excel at, while humans still do the bulk of the work by providing the basic idea that turns into a high-level requirement. Then as you formulate the user stories, you provide your feedback, fine-tuning the generated output. This ensures that you can decrease time spent on meetings such as backlog grooming sessions, user story refinement, and so on. I think that sounds really convincing, right? Nobody wants to spend several hours a day on these meetings. Okay, the human in the loop is essential. This new era is not about the agents. It's still about you, the human being. GenAI helps you become more effective if used the right way, but it cannot replace you, the person who comes up with the original ideas, have the real subject matter expertise, and the critical thinking that LLMs do not possess. So on one hand, the hype is real. It's time to jump on the bandwagon. Yes, sir, I'm signing. But the reality is that most companies inflate their numbers. They promise 30% to 50% productivity gains, 33% optimized headcount, and so on. The reality is most of these companies don't know what they are talking about. They just want to sell their products. The refusal to adopt is understandable after hearing such numbers and such promises. That is why a GenAI transformation should be focused on the human being, not the GenAI tool or platform. A successful GenAI transformation happens by transforming our way of working.
not by replacing us with robots that lack our complex brain with our feelings, our way of processing images and sounds, and our critical thinking. You will refuse to adopt if you are threatened to be replaced by a GenAI agent. You will hop on the GenAI bandwagon if you are promised 25% decrease on time spent at work. I can work 6 hours a day and still earn the same amount of money if I use GenAI. Yes, sir, I'm signing. Yes, sir, and sign it. So I hope I gave you hope in this new era that we live in. There are many different paths that we can traverse through. It is clear that GenAI will be there no matter which path we choose. So I recommend figuring out how it will help you in your journey so that you will enjoy it instead of fearing it. Thank you very much. And thank you for listening to this whole presentation. Again, I hope that I gave you hope and some ideas how you can improve yourselves and how you can become better engineers by picking up prompt engineering. And I'm here online. I'm looking forward to all of your questions to answer all of those. Thank you. Thank you very much, Peter, for this wonderful presentation. Now we have something first, and then we are going to the questions, okay? Ahora vamos a ver un video de nuestro sponsor IPAM y luego continuaremos con las preguntas de Peter. Argentina es muy importante para Latinoamérica desde dos puntos de vista. Por un lado, por la cantidad y calidad de profesionales y por el otro lado, por los clientes, ¿no? Recordemos que no solamente desarrollamos soluciones de software para el mercado de Estados Unidos, sino también lo que es LATAM for LATAM. Estamos en un momento impresionante para Latinoamérica, creciendo tanto orgánicamente como a partir de la adquisición de compañías que se unen a la familia IPAM y duplicando la cantidad de talento que tenemos en la región. Nosotros no somos una empresa donde simplemente contratamos a alguien y vamos a ponerlo a trabajar para un cliente, hacer lo que el cliente diga, sino que realmente nos preocupamos porque nuestro talento siga estando a la vanguardia, siga motivado y entendiendo que tiene una carrera para desarrollar dentro de IPAM, que su esfuerzo cuenta y que sí es relevante ese valor adicional que puede brindarle al cliente. So now we continue with the questions, Peter. I have something here, so let me see. Why do you consider it's important to acquire practical knowledge in prompt engineer? So first of all, Lucia, thanks, and Maria as well, for all of you for inviting me to speak at your conference. And to answer that question, so the reason why it's important to learn prompt engineering is exactly the same. Like when the ballpoint pen became a thing at the early 1900s. Think about it, that at that time, not everybody was, well, still today, unfortunately, there are people who still don't know how to write, but I think the amount of such people are much less, or at least the ratio of people who don't know how to write. And that's an important skill, and because of the ballpoint pen, we have accessibility to, we have access to a tool that enables us to write. Stepping forward a little bit, like 50 more years or 40 more years, the computer became, I think, the modern computer when John von Neumann and his team created the first modern computer. And at that time, it wasn't accessible to all of the people and inside families. And I was a little guy when we had our first computer. I think it was 1990. And at that time, having a computer in a family, at least in Hungary, wasn't really a big thing. But over the years, just in a couple of years,
almost every, or at least more than half of the families had one computer. So if you think about it, like right now I have this phone here and a couple more phones that I'm not using too often. I have this laptop, I have another computer. Whenever my client, I have a new client and they require me to use another computer, I have that computer as well. So it's an absolutely normal thing that everybody is using, or most people are using computers and multiple computers. Then, at least in Hungary, that's the example that I can give. In the early 2000s, it became important to be able to use a computer, to learn how to use Windows, Excel, Word, the Internet Explorer, and so on. That wasn't a thing in the 1990s. And I believe the shift in about 2000, in the 2010s is that if you don't pick up some coding knowledge, then you are behind. Of course, it's not a must for everybody, but if you're working in IT, at least to be able to understand what is a variable, what is a method, what is a class, and so on, that's important. Now, I'm here to talk about the prompt engineering, why it's important. It's for the same reason. It's now becoming, I wouldn't even say it's now becoming a thing. It became a thing in 2023. Last year, many of us started using it for our work, more and more people. And I see that this year, so many companies are expecting us to provide thought leadership in GenAI. Provide them a plan on how to do a GenAI transformation. So companies are expecting that this is going to be the norm at work. And if you don't pick up prompt engineering, then you are left behind. And you won't be able to get a promotion. You won't be able to land a new job because companies are expecting that you know how to do prompt engineering. So that's the answer to that. Well, thank you, Peter. We have here another question. To what extent is it realistic to claim the GNA will not replace humans, considering current examples of automation? Okay, so if it's automation, let me be a little bit broad and then I will talk more about the automation part. I think it's the same. To be honest, I don't think it really matters if it's test automation or other types of testing, or if it's development or business analysis. Overall, it depends on the company. We see that there are companies who said like, hey, we are now fully GenAI enabled. You're just gonna fire like 1/3 of our people. And then after a couple of weeks or months, they start realizing that they made a huge mistake, because those people, many of them will be quite angry and probably won't go back to that company, or they already landed a new job and they won't go back to that company. And they have that huge amount of knowledge that those LLMs do not possess. So that's the risk in laying over people just because you jump onto that GenAI hype train. So I believe, unfortunately, it will happen that there will be some mass layoffs here and there, but then those companies will realize it and they will get back to that same headcount that they had, or maybe just a slightly little bit smaller headcount. What I see is that over the years, people, again, like people who don't pick up prompt engineering and learning about different GenAI tools and GenAI platforms and how they can leverage those at work, I think they are going to be struggling. They are not going to be able to be as productive. So it might happen that some of those, not everyone, but some of those people will be replaced by people who have the necessary prompt engineering skills and experience. And again, it doesn't matter if it's test automation, development, or other role. I think it's true to all of these different roles. Excellent. Okay, we're talking about organizations. How should organizations prepare to avoid failing behind in the adoption of these technologies?
Mhm. Okay, I'm very happy that this question came up, because actually right now I'm working for a client that would like to do that transformation. So we have been helping them for over a year. And right now we are at a stage where we are providing more and more use cases for, where we are providing implementation for more and more use cases and involving more and more people in this GenAI transformation. How they can prepare in general the company. So first realizing that, yes, you need to start picking it up, and don't wait till 2026 and later. You should start this journey as soon as possible. That's one thing. Second, when you are expecting that your company is going to pick up GenAI, LLM, and prompt engineering knowledge, start with yourself first. So just open ChatGPT or any other LLM and start playing around with it. Doesn't matter. You can ask like for new recipes. You can ask for help how I can put a light bulb into the lamp, whatever that you need help in. Try to interact with it. Try to see how it is working and how it helps you. Start doing it in your job as well. So if, let's say, you are a CEO of a company, then maybe you want to work on a strategy, and then you can go with some high-level questions about it, and trying to structurize your prompts better, and then you will see how much investment it is from your side to be able to learn it. This way you will also understand how much investment it is from your people to learn it and how much help it could be potentially. In the meantime, start talking with companies who actually know how to do this transformation. Without the help, you're going to fail, and you're going to invest a lot of efforts into it for something that you're not going to be successful with. So you do need the help. Just like with anything, if you don't know how to do test automation, you would hire someone who is a test automation engineer. If you don't know how to develop, let's say, like an MCP connection, you would hire someone who knows it, or someone who is smart enough to pick it up real quickly. So again, I think that's where it really starts. One more thing I would add here, that especially last year, but even this year, whenever companies were approaching us, they were asking mostly about, okay, what are the tools and platforms you can provide to us? And we have shifted these discussions into, what are the ways to convince people to jump onto this bandwagon and to make sure that they are actually doing the right work, and they are not afraid, and they are not being threatened of being laid off. That's, I think, that the mentality shift. It's not, of course, the tools and platforms matter, but it's ultimately the human beings. If people are not using prompt engineering, you're not going to do you're not going to have a successful GenAI transformation. Okay. Sure. What key elements differentiate an effective prompt from a poor one when working with GenAI? So, Maria, unfortunately, I couldn't hear the first couple of words. Could you please repeat? Yes, of course. Thanks. What key elements differentiate an effective prompt from a poor one when working with GenAI? Okay, again, very relevant, and I'm happy to talk about it. So, like in general, what I recommend, not just I, but what the industry recommends, is to use a so-called like prompt framework or a prompt structuring method. So one of that is, well, there are quite many of those, but one of that is called the create, which is you first talk about the character. So yourself, like let's say I'm a test automation engineer. So I want the LLM to respond to me as if it was a test automation engineer as well. So I'm going to tell that I am a test automation engineer, or you are a test automation engineer, or act as a test automation engineer. So that's the character part. Then there's the R, the request. This is obviously really important because you have a question, you want something to be done. And usually, I think
The problem comes when it's like several sentences or like a really long request. So if it's a short and clear request, what you want, like for example, generate a grade build file, Gradle build file. That's pretty simple request. One sentence and a short one. So you need to have that request separately. And then you start providing the examples, you start providing some adjustments, the type of data, like what is the format that you're expecting? Is it a Java class file, or is it an Excel table, and so on. So you can provide that, and you can provide some examples as well, like, hey, like I want to have an Excel table to be generated. This is how it looks like. These are the columns, these are the rows, and so on. So you need to provide some helpful guiding to the LLM to be able to make sure that it provides the output that you are expecting. If you are just one-shotting it with some or zero-shotting it with something very simple, it will give you something generic and not the output that you are expecting. I think that's the most important. Of course, it's a very deep topic, so we can go deeper than that. Great. Okay, we have one more question. What small practical steps can any professional take after this talk to start integrating GenAI into their daily work? Okay, so first things first. So it also depends, like, are you allowed to use ChatGPT at work? So make sure that you figure it out. Do you already have like an on-prem ChatGPT or any other LLM that you are allowed to use, or not? If it's not, if you don't have anything, but you are allowed to use a public LLM, again, make sure you don't copy paste your entire code base or your test cases or requirements there. But you can still ask questions. Like, let me give you one example. Let's say that you have experience in Java, but you don't have experience in C#.NET. Very similar languages, but there are some really key differences as well. And so you don't know how to build your first test automation framework in that. Of course, you can go around and read about it in the net, but you want to be faster. So you would ask, okay, first questions about, okay, what do I need? Like, what ID do you recommend? Visual Studio or Visual Studio Code probably is going to be the answer. But then you start building from that. Are there any like specific design principles and design patterns that are recommended in .NET projects? How do I bring in the right tools, like, for example, NUnit, or are there any other test harnesses that are recommended over NUnit, for example, like XUnit? Is it better to use that? And so on. So you can start figuring out the tech stack and the way to build the framework itself. Of course, a lot of things are going to be the same, like still it's test automation, like how you would structurize it is the same. But that's how I would do it. Like, okay, figure it out. Are you allowed to? Do you already have something on-prem? Maybe Copilot, or you have Cursor. So, if not, are you allowed to use any public LLMs? And make sure that you abide to security principles here. And then just start working on a pet project or anything inside your job. Like, you can create a framework, and it's already a great learning lesson. And then you see, like, depending on what is your input, what is going to be the output. Don't be afraid of starting a new conversation with that LLM, because you might have different responses. So this way you're learning, you're going to have a lot of mistakes, you're going to have a lot of annoying challenges here or obstacles, but this is how you learn. That's what I would recommend. Okay, Peter, a big thank you to you for being part of Testear.la. It's been such a pleasure. Thank you very much, Lucy, and thanks again for inviting me. And I hope that the rest of the online sessions are going to be awesome, and with lots of activities and questions. There were a lot of questions now, so I really appreciate that. And I hope tomorrow as well, in person, there will be a lot of people to talk to and to have nice conversations with.
Thank you very much. Thank you very much. This is not just a car. It's a 230-mile-an-hour fuel-injected data processing machine, sensing heat, pressure, friction, fuel, producing more than 1 million data points every second. These are not just drivers. These are virtuosos, conducting a symphony of speed, precision, and control, harnessing the power of 1,000 horses, capable of taming chaos with vision, endurance, and split-second decision-making. These are not just fans. These are Tifosi, a fire-breathing cultural phenomenon, a sea of red, a family bound by passion, with sky-high expectations and a fierce devotion that transcends generations and geography. This is not just an app. It's an AI-powered platform, a window into the unique world of Scuderia Ferrari HP, a digital engine of growth and engagement, translating data into insight and fueling a fan base of millions around the world. The new Scuderia Ferrari HP digital experience, with AI-generated content and insights built with IBM Watson X. La siguiente charla en inglés es de nuestro sponsor Platinum IBM y la va a llevar adelante Vinay Roda, Service Area Leader en IBM, y está titulada como IBM's Quality Engineer Embraces Next Gen Automation and AI for Smarter Software Testing. Hello, Vinay. Thank you for joining us today. We are delighted to have you with us. The audience is eager to hear from you, so please feel free to begin whenever you're ready. Vinay, are you ready to present? Okay, we are having some technical issues. It seems like Vinay is having technical problems. So let me see. Let's wait one more minute. Meanwhile, remember to write your questions via chat in LinkedIn or YouTube, please, so then we can answer them. Bueno, en este evento de Testear.la estamos empezando este día tan importante para Crowdar y para todos los testers. ¡Feliz día para todos! Así que bueno, los esperamos. Feliz día para todos, sí. Esperamos que estén disfrutando de esta primera parte con todos nosotros y muy felices también nosotros de tenerlos a todos conectados. Y como dijo mi compañera María, no se olviden de poner las preguntas de lo que van escuchando durante el evento. Unos minutitos más, ya estamos solucionando. Okay, it seems like Vinay is here. Vinay, hello. Hi, can you hear me now? Yes, we can. Yes. I'm sorry, there were some issues, I think. No worries. When you are ready, please, the stage is all yours. Thank you so much. Buenos dias. I'm Vinay Rao. I'm based in Bangalore, India.
and I lead the performance engineering and performance testing practice for IBM. And I lead a large team of around 500 people working on performance testing, performance engineering for different sectors like whether it is banking, financial services, insurance, retail, healthcare. So we work with large number of clients, helping them in optimizing their application performance, reliability, and consistency. So today, first of all, thank you so much for giving me an opportunity to talk to you all. And today I want to talk to you about how IBM's quality engineering is adopting and embracing next-gen automation and AI for software testing. So a quick look at the agenda. We will go through the key business challenges, the technical challenges that we hear from our clients, and how are we helping them transform their quality engineering using GenAI. And we also have a framework that I would call it as performance engineering and management method framework and accelerators that will help in productivity gains, cycle time reduction, quality improvement. I'll talk about that as well. And the asset and assistance. So GenAI has been in the vogue for quite some time now. For more than a year, we hear a lot about GenAI. So how is it evolving? How are we transforming the agents, the assistants to help the team as well as the client in realizing the real outcomes? And like they say, proof of the pudding is in the eating. So I will also talk about a case study for a Danish bank where we have implemented GenAI, and the benefits and outcomes is something I'll discuss with you. So now coming to the key business and technical challenges that we hear from our clients today, right? So to begin with, always clients look for faster, better, and cheaper solutions, isn't it? So there is a need for speed. How do we accelerate innovation? We talk about innovation, we talk about automation, GenAI implementation. So how can we bring it to life? How can we make it real? So there is a clear need for speed. So if I come up with an idea, I have to implement it within a month or within a quarter. So that is the need for speed to roll out innovations and realize the benefits. Technology cost is always rising. It's unpredictable, whether it is licenses, tools, and technologies. So that remains a challenge, particularly when it comes to performance testing, performance engineering, the application performance management tools, or even load testing tools for package applications is sometimes cost prohibitive. So how do we come up with a cost-effective solution? Technical debt, another important factor, right? So increasingly difficult to build and maintain legacy architectures. So how do we look at modernizing them? And security and compliance, needless to say, with quantum coming in, there is a lot of focus on security. So we'll have to build systems which are secure, which are kind of unbreakable, and we don't see any glitches in production. Scalability, yes. Post-COVID, we are seeing application scalability is a huge factor. We are seeing at least 20 to 30% user growth with our clients every year. And skill management, with the changing technologies, we'll have to be constantly updating the skills of the quality engineers, the testers, so we can no longer ignore that part. So skill management is also a challenge. So these are the key business challenges. And technical challenges the team faces usually is around primarily the test data, effectiveness and availability of test data. For example, we are testing APIs and omni-channel application for a large bank in India, the largest bank in India, where we have around 10,000 transactions per second. So imagine the kind of volume of data we would need. So the data has to be masked, it should be secure, it should follow the compliance. So again, test data, an important technical challenge. Test coverage, are we really testing the complete non-functional requirements? And do we even know what are the non-functional requirements? So that's again a key technical challenge. Test case prioritization, you have a lot of test cases available. You get it from the business, you get it from the product owners, you get it from the end users. So how do we prioritize the test cases? So 60% prioritization is a significant challenge.
And time spent on manual and repetitive tasks, even though there is automation, a lot of automation is in the life cycle, there is still a lot of manual and repetitive tasks that we want to avoid and automate all of them. Test environment maintenance. Performance testing needs an environment which mimics the production behavior, and it should be foolproof. It should have the application which is working. So test environment maintenance is always a major issue. So manual analysis of test results, we have seen this. The traditional approach has been you carry out a performance testing, the load testing tool will give you the results, and you spend a lot of time on analysis. You go through the logs, you go through various details of the reports to derive the insights. So a lot of effort goes to the manual analysis. So these are some of the technical challenges that we hear from our clients, both business and technical challenges. And how are we addressing this for our clients is what we will look at. So as I said, we have automation in place, but how are we going to infuse GenAI in the quality engineering, particularly the performance testing space, right? So number one, again, we call it as asset-led consulting and delivery. So where we have an AI asset, a platform which is efficient and delivers quality outcomes. So the assets will help us in identifying the right kind of NFRs. So for example, if there is a set of URLs, top URLs, what are the top URLs that I have to test, right? And method, number two method, agentic AI driven automation, that is now being asked by the clients. Like we have seen the LLMs, we have seen the assistants. Now, how can you build the agentic AI that will be autonomous? So this helps in the early infusion in non-functional requirements and performance engineering. Particularly when you test the component layer. So if I'm testing an enterprise application, for example, an insurance application, so how are we going to identify each and every component that is important for performance optimization? So early infusion of agentic AI helps in capturing these aspects. Risk prevention focus through metrics. So there are standard KPIs, metrics that we use, but how are we going to kind of use it as a defect prevention? For example, there has been some APIs that are not performing, there are performance degradation in APIs. So how are we going to predict this? So 10,000 transactions per hour, when 10,000 transactions happens in an hour, is it the application going to support? Will the response time be within the desired limits, right? So it's more of a proactive and defect prevention analysis that we use using the metrics. And capabilities, as I said, it is completely changing. So harness the tribal knowledge, what we call it as. So everybody in the squad or a scrum team is equipped to work on the performance optimization. They know the full stack. I mean, the full stack combination is very much required today. So whether it is AI, ML or agentic AI, architects and consultants, everybody has to be multi-skilled. So that is a necessity that we see today. So the capabilities part is underpinned by when we plan to infuse GenAI in quality engineering. So the general test framework, the GenAI test framework that has been evolving is around assistants, agents, agentic workflow that we have to identify, model-based testing, we know about it, and insights and analytics. So that will help in prevention of defects. So testing has been a area where we will focus on detection of defects using tools and technologies and frameworks. But how now the focus is on how do we prevent the defects using the analytics and insights. So we have come up with an approach for quality engineering using embracing GenAI, right? So if you see the solution delivery life cycle here, strategy planning, test design, execution, analytics, and insights. Let me go into the detail of this. So how do you refine a user story, or when you don't have the sufficient requirements, how do you optimize and derive those non-functional requirements? For example, I may have around 10 business processes to test, but do I know what kind of testing has to be done?
if there is a memory leak, how can I identify a memory leak in an application? Should I carry out endurance testing? Or if there is a festive season, Black Friday kind of testing, should I focus on stress testing? So these insights is what we will generate using during the strategy and planning. And the test design is where we will come up with the identification of the use cases, the test data, right? So the user stories, or even generate these test design using a YAML file. So there are various methods, and behavioral driven development, BDD automation is also very actively used during the test design to generate. And the execution is more or less scriptless when it comes to functional testing. In the performance space, about 30% of the scripting is automated, since we have the dynamic data coming from the servers. So we have to have some manual intervention. However, there are a lot of automation that happens during the test execution, that their integration with the DevOps or CI/CD, or even the chaos experiments. So when we have to test the unknowns, we've seen a lot of performance glitches in the production, right? So an ATM stops working, in airline, web check-in stops working. So how do we predict this? How do we conduct the resilience and chaos engineering experiments is something that is planned during the test execution using the GenAI. Analytics and insights, most important for the defect triage. As I said, there could be business logic errors continuously coming in from an API or a stored procedure. So how are we going to derive insights and give inputs to the respective development team or the capacity planning team based on the ML defect analysis classification? So we have seen plenty of such issues, especially when it comes to stored procedures or APIs. So these inputs goes back to the developers. So in the subsequent builds, the defects are indeed reduced. So this is again a very important aspect when it comes to analytics and insights. So some of the assets and accelerators that we use, which are kind of underpinned by the GenAI infusion, are our own in-house developed quality platform, what we call it as Ignite. So it has an end-to-end framework where it will optimize, automate, and conduct analytics of the test cases completely. And we also have something called as an Ignite Consulting Advantage, a platform for GenAI agents, LLMs, both IBM and non-IBM open source LLMs available for us to develop the agents, specific to industries, the nature of work. For example, for a banking client which was undergoing a migration and a modernization from mainframe, we developed an assistant that will derive a use case from the code and generate test cases, execute the test cases, and give us the insights. So the IBM Consulting Advantage is a platform that we are using where we will develop the agents and the agentic workflows. We also collaborate to bring the best of the solutions for our clients. We have ecosystem partners with whom we work with. When it comes to SAP or package applications, we collaborate with our ecosystem partners and integrate our solutions to bring the best of the solution for our clients. And particularly in the last, I would say, 12 to 18 months, with infusion of GenAI, we have seen tremendous benefits and outcomes, whether it is functional test coverage, which is like 100% achieved, 40% reduction in test case, and regression automation is 100% with the integration of DevOps and CI/CD. You can continuously run the tests, and cycle time reduction is reduced, as I said earlier. Defect leakage into production, which is significant, is also reduced, and overall the cost, around 30% of cost, is reduced with the infusion of GenAI. It is evolving now, and we have started seeing the benefits and outcomes with the large number of clients that we are working today. So let us look at the evolution of GenAI, right? So we had the RAG fine-tuning, we had some experimentation which started off, and we brought in some amount of IT automation, the code development. So now we are in the AI agent phase,
where we have to build autonomous systems that leverages LLMs and help in building the right kind of GenAI solutions for our clients. So the capability around this for the testing team is very important. So whether it is some amount of Python knowledge or the RAG which they have to know, they have to use it and develop the agentic AI. And this is again underpinned by the Ignite quality platform framework using which we will deliver. And a lot of defect analysis happens to identify the defects much early in the life cycle, which is a shift left approach for performance engineering. So the evolution of GenAI is moving towards agentic AI to transform the business processes and workflows. So this is again the framework which I spoke earlier, right? So the performance engineering and management method, a framework developed by IBM hardware division, the consultants from the software group, and the IBM consulting team. So all the architects, senior architects came together and they've come up with a framework which will bring a holistic approach to application optimization. Excuse me. So we call this as a normalization plan for an application, right? So application has a life cycle, right? So it can go through a lot of scalability features, and application will undergo a lot of migration. So how do we bring a performance normalization and risk management across the solution delivery lifecycle? If you see here, the performance risk management runs across the solution delivery lifecycle, right from planning to production. And we have 3 inflection points to introduce performance engineering. Anticipative being the most desired, where we will conduct the shift left performance engineering. Carry out the, I'll take an example of a retail client that we are helping them in scaling up their business and provide consistent response time. So when we started the engagement, we didn't have the idea of how many business processes or what are the critical business processes to test, what should be the throughput we should be targeting per hour, and how should the capacity planning look like, whether it is an on-prem or a hybrid solution or on cloud. So we need a workload model before we start the testing, and the workload model has to mimic the production behavior, isn't it? So whether it is a festive season or a peak period, so that test the production behavior has to be simulated in the test environment, identify the issues and optimize it. So how we did that was developing a right kind of volumetrics, identifying the right kind of non-functional requirements, validate the non-functional requirements around throughput, virtual users, response time, and various factors, and develop a workload model that mimics the production behavior. We will also give inputs to the infrastructure, the capacity planning team. So if the user growth is around 30% in a year, we will tell them what kind of infrastructure they should be looking at, whether it is again cloud or on-prem, what should be the scalability factor they have to keep in mind is something we will let them know. And network readiness, something which is overlooked during a performance testing activity, where performance testing primarily focuses on response time, but the framework helps us in focusing on performance time, response time, availability, and consistency. These 3 factors help in optimizing an application and maintaining the health of an application. So the proactive approach helps in identifying not only the response time, but failover, network readiness, infrastructure classifications, right? So the tools provision, and even the unit performance testing. So all this helps in optimizing the application. And reactive for applications which are already on production. So there are a lot of clients who come to us and they say the application is already on production. We want you to conduct a performance verification of the application. So how do you identify the NFRs here, right? So how do you optimize the application? So we do a component-based monitoring, component-based optimization. We isolate each and every component and carry out different types of tests, whether it is baseline, peak period test, or stress test, or an endurance test, and help them optimize the application.
So all this is again underpinned by the several accelerators that we use. As you see below, there's something called as a production log analyzer. We take the production dump. For example, recently an industrial client, a large oil and gas company, they came to us and they said, we have a legacy application. We don't know what to test. The application is in production from last 10 years. So we took the production log for a year. In the last 1 year, 12 months, we ran it through the production log and derived the insights on what are the key performance use cases that we have to consider, what are the top URLs you have to consider, the throughput, the associated number of virtual users. So production log analyzer will help us in identifying all these aspects. Just checking the time. Again, performance testing is integrated with CI/CD. You can run as many tests as you want. You can schedule the test. When the build is ready, the test triggers. So we do that. Perfmon bot, I'll talk about the details in the subsequent slides. So this is integrated in the command center and the production support team. So they can run the Perfmon bot and ensure the applications perform as intended, and the performance issues before the end user encounters, they will be able to capture it and come up with a remediation. And result compiler is used during several iterations of performance testing. Suppose we have 10 iterations of performance testing. This helps us in identifying how have we optimized the entire suite of workload model, right? So when we ran the first first test, the response time was probably 80% more than expected results, but now subsequently we are seeing a lot of reduction in the response time. So the rapid result compiler will help in reducing a lot of effort when it comes to analysis and remediation. So this is a solution that we have implemented at Etihad Airways, a web check-in feature. One moment, please. I'm sorry. Hope you can hear me. So the PerfBot, the AI Perfmon bot, is a feature integrated with the web check-in at Etihad Airways and implemented in their command center. What happens here is we have developed scripts using JMeter and Rational Performance Tester. The command center can trigger the tests every 5 minutes or every 10 minutes to see how the application is behaving. For example, during the peak period, people use whether their mobile phones to do the web check-in. So when there is a sudden user traffic, how the application is behaving, is the web check-in happening within 2 seconds or within 3 seconds? So these are some of the aspects. The Perfmon bot will continuously keep running the tests and looking at the monitoring. So if there is any breach in the response time or availability in the application, the command center will take a call on how we have to fix the issue. Is the issue around the cloud, or is it the application issue? Excuse me. So that is something which the Perfmon bot will effectively help the command center and the production team in minimizing and reducing the production glitches. It's a reusable asset that we are using in various airline clients today. So if you see the results again, we have achieved capturing the defects in real time by 99.9%. So the defect capturing is real time now. So the Perfmon bot works on production, so which is an optimized approach, helping us in capturing the defects in real time, which was earlier kind of manual activity, spent over 16 hours, spending time on looking at logs and a lot of activities, which was time consuming. That is completely eliminated using the Perfmon bot. Let us look at the case studies. So this is a large bank based out of Denmark, where we have helped them in identifying the right kind of test cases. So first of all, they had a lot of legacy applications, mainframe applications, which they wanted to modernize and migrate to Azure. As I said, it was some 20-year-old application. They didn't have any documentation, any requirements
literature or functional requirements or business requirements. None of them were available for us. So what we did was we took the code, the mainframe code, and we ran it through our GenAI assistants, and we were able to first derive the requirements. From the code, we were able to generate requirements, and subsequently from the requirements, we were able to generate the test cases. So what are the test cases that we should be focusing on? And subsequently, the test cases were automated, and we were able to execute them. So all this happened within a very short time frame. As you see, the test design effort itself was reduced by around 60 to 70%. So a very successful engagement. One of the first engagements where we used GenAI successfully, and we used the Watson X AI solution, and the large language model was Llama 270 billion that was used. And we also developed a utility called as business function extractor. So this is a reusable asset that various other projects and clients are now using. So when you have no requirements and very minimal expectations, requirements from the business, so these kind of GenAI solutions will help us in deriving the right kind of test cases and the solution for the clients. So this was a risk-based approach, and we also used the combinatorial test design, which is a pairwise testing method to optimize the test cases. From 100,000 test cases, we brought it down to 1,000 test cases. So we'll still ensure the test coverage, 100% of test coverage. So here are the contacts from IBM you can reach out to for any clarifications you need or any help in the solutions that you want us to help you with. Feel free to reach out to Mariam or me. We would be able to help you with any clarifications that you might need. Thank you so much again for giving me an opportunity to talk to you. I hope we were able to discuss the GenAI features that we are helping our clients today with. And if there are any question and answer, I will pass it on to the host. They can help us out with any question and answers. Thank you. Thank you very much, Vinay. The audience really appreciated your insights. So now we will continue with the first question. What do you consider to be the main business and technical challenges facing IT today in relation to performance engineering? I'm sorry, could you repeat the question, please? Yes, of course, no problem. No. What do you consider to be the main business and technical challenges facing IT today in relation to performance engineering? Sorry, you have to repeat the question. It's a little fast. What are the? Yes. What do you consider to be the main business and technical challenges facing IT today in relation to performance engineering? So, very good question. Again, the inadequate non-functional requirements. So we don't know what are the non-functional requirements we have to consider. So as I said, in an application, when it comes to an application, response time, availability, and consistency are the key factors. So how do we identify them? So the non-functional requirements are very key. So once you know what are the non-functional requirements, how do you effectively capture the non-functional requirements, then we can come up with the strategy and planning. So the key challenge is identifying the right non-functional requirements is a major challenge today. Okay. The next one is, what is the difference between performance challenges in traditional environments and those that already include GenAI? In the, if I understand the question, in the traditional approach, there were challenges around the scalability itself. We didn't have the production, the test environment didn't mimic the production behavior. For example, many instances we have tested applications which were
like 30% of production. The test environment is around 30% of the production, and we carry out the testing, scaling down the volume. For example, I can take a retail client where the expectation was 50,000 transactions per hour, but the test environment was not supporting 50,000 users. So we had to scale down the volume, conduct the performance testing using a scaled down volume in the lower environment, and then extrapolate the test results. It is not a very foolproof way of carrying out performance testing. However, extrapolation techniques are also evolving now. So using extrapolation, we were able to carry out performance testing, which mimics the production behavior. Again, in the nutshell, the answer is the disparity in the test environment in the traditional approach has always been a challenge. Okay, thank you. Well, what type of performance tools or assistants have you developed at IBM, and how do you integrate into existing workflows? Yep. Thank you. Again, a very good question. So we divide the performance testing lifecycle into 4 areas. Pre-test analysis. In pre-test analysis, we look at the non-functional requirements, the volumetrics, the capacity planning. So we have developed agents and Agentic AI here to help us in deriving the non-functional requirements, the test planning and strategy. The second phase is scripting. In scripting, there is a lot of refactoring which has to be done. So we have developed some agents which will convert the JMX files. They'll generate the code which can be quickly used in scripting, refactoring of script, right? The pre-test analysis, scripting, execution. Again, execution is completely automated now, and this is where we have infused GenAI. And lastly, post-test analysis. So in post-test analysis, we use a lot of GenAI assistants to derive the insights from the logs, whether it is the logs coming up from the load testing tools like LoadRunner, JMeter, NeoLoad, Gatling, and K6. So these are some of the tools that we use extensively, and we have integrated all these tools. So in the nutshell, 4 phases in performance testing: pre-test analysis, scripting, execution, and post-test analysis. So in all these phases, we have implemented GenAI, and in JMeter, we have integrated GenAI assistants throughout the life cycle. Okay. So could you share a specific case where the use of AI and automation made a clear difference in performance testing? Yes, wonderful question. So I will take the example of a North America telecom client where they have at least 2 releases in a month. Application undergoes a lot of changes. So there is a lot of refactoring which happens. So they have build releases every 2 weeks, a lot of changes in the application. So we have around 64 test scripts developed using JMeter and a LoadRunner, a combination of JMeter and LoadRunner. JMeter for API testing, LoadRunner for the web testing. And the refactoring effort was huge. So as I said, 2 releases in a month, which was quite a watertight timeline. And we used GenAI here in refactoring those scripts. So identify the changes. How do you do the correlation? What are the changes in the correlation? Performance testing folks will know how correlation works. Most of the time, the autocorrelation doesn't work. So the scripts were failing. So we used GenAI to identify quickly what are the changes from the server, the dynamic values, and we were able to quickly correlate, develop the scripts, refactor them, and execute the tests. So this is where we helped. We optimized the efforts by more than 40%. And for the product owners, we gave the Agentic AI assistants where they can query what is the top performing URL. It's a completely generative AI assistant, like which transaction is consuming a lot of response time, which transaction is consuming throughput. So where is the performance delay? What component is causing the delay?
whether it is in the capacity, in the infrastructure layer, or in the application layer, or the middleware layer. So they can query using the assistants and gain the insights. So these are the two areas in scripting and post-test analysis for a North America bank telecom client. We have implemented this. Well, thank you. Another question. How do you envision the evolution of performance engineer in the next 5 years within the advancement of GenAI? Yep. Thank you. Very good questions. I'm very happy. I mean, in fact, these are the challenges that we hear from our clients also. So performance testing itself is undergoing an evolution, right? So we've been talking about performance engineering and performance testing as two different areas. Again, that was a traditional approach. So performance engineering was done by a senior architect, somebody who specializes in the middleware or a database. So those days are gone now. So the performance testers are equipped to carry out performance engineering activities. Again, what do I mean by performance engineering activities? As I said, it's not just the application performance management using a tool like a Dynatrace or AppDynamics, but adopting shift left performance engineering, shift right performance engineering, spending time on the infrastructure, capacity planning, volumetrics, right? So these are a few aspects in the performance engineering area which has to be integrated in the performance testing lifecycle itself. So how we do that is by building our capability, upskilling our people to embrace performance engineering. Probably 5 years is too late. I think in the next, I think 6 months to 1 year, clients would look for self-healing capabilities, right? So if an application has a high response time for 10 transactions, so we should come up with a self-healing capability based on the particular issue. Whether it is a component layer, infrastructure layer, application layer, there should be self-healing capability built in. Some of the application performance management tools do that, but it should be further elevated, and we should be able to develop self-healing capabilities. So that is the future in the performance engineering space that we should be focusing on, rather than detecting the issue and working with the respective team to resolve and remediate those issues. Self-healing capabilities are picking up very rapidly. So, Vinay, what skills should an engineer develop to stay relevant in this new paradigm? Yeah, another good question. So when we started using GenAI, there was a lot of talk about prompt engineering, right? So there were so many courses on prompt engineering everywhere. I'm from Bangalore, India. So wherever you travel, you used to see a lot of boards on prompt engineering advertisement. So apart from prompt engineering, I believe understanding your technology, understanding your client's requirements, and then customizing and using the right large language model. So we are seeing, again, so many large language models are being built now. So you should look at what kind of large language model I should be identifying, and what kind of fine tuning I should be able to do. And prompt engineering, yes, it is important, but more than that, I think we should look at the right kind of LLMs, and more importantly, what client problems, what customer problems can I solve using GenAI? So identifying, diagnosing, how will I use GenAI to the best use for my client's end user experience? I think you should spend time on that. So that is what we are also doing. There are few low-hanging fruits, like GenAI will help in automation of manual tasks, which is straightforward, I think, right? So we know that. But largely, you should spend time on understanding your client's pain points, your client's end users' pain points, and you should see how GenAI can help you. Prompt engineering, the LLMs, large tokens. So these are going to evolve continuously. Python skills, again, when we started using GenAI, people were saying that we need a strong Python skills. I would say, yes, it's good to have, but when you talk about GenAI, I don't think, I mean, you can use GenAI to generate your Python code, right? So that's not a major thing, but understanding the client problems, I think you should spend time on that. Well, thank you. Thank you very much, Vinay, for sharing your experience with us at Testear.la, and we look forward to seeing you next year. Thank you so much. It was a pleasure to be part of the conference. Thank you so much for inviting me, and good day to you all. Thank you. Thank you.
el momento en el que el reloj da la medianoche o en el minuto en el que sale el sol. Empieza en el mismo instante en el que tienes una visión, una idea sin forma, pero llena de potencial. En NTT Data aprovechamos la inspiración y la convertimos en acción, encendiendo la pasión de nuestra gente para llegar más lejos de lo que nunca creímos posible. De la biotecnología a la fabricación, del servicio público a la banca, impulsamos los avances tecnológicos más audaces y aceleramos sus mayores ambiciones, porque creemos que el futuro lo forjan quienes se niegan a esperarlo. Es algo más que la consultoría y modernización tecnológica. Es dar servicio a empresas de más de 50 países para convertir la visión en acción. Porque si quieres cambiar el mundo a mejor, hay que empezar ahora. Enciende el mañana hoy mismo. NTT Data. Video de Entity Data es nuestro sponsor oro. Entity Data es una de las 10 consultoras tecnológicas más grandes del mundo, con sede en Tokio y más de 190.000 profesionales y presencia en más de 50 países. Acompaña a las organizaciones en su proceso de transformación digital mediante consultoría estratégica, soluciones sectoriales, innovación tecnológica, modernización de IT y servicios gestionados. Su propuesta combina alcance global y cercanía local, trabajando junto a la alta dirección como advisor en decisiones claves y con innovación responsable, acelera el éxito de sus clientes y genera un impacto positivo en la sociedad. Bueno, antes de pasar a la próxima charla, quiero agradecer a María Capurro por habernos acompañado durante la mañana y presentarles a mi nuevo compañero. Muchas gracias, Lu. Bueno, muchas gracias, Lu, y gracias, María. Buenos días a todos, antes que nada, feliz día del tester para todos. Me quiero presentar, yo soy Carlos Schmidt, soy Sales Partner en Crowder, así que bueno, vamos a estar continuando este día hermoso. Les quería recordar a todos que pueden participar activamente dejando sus preguntas o comentarios o consultas en el chat para que nosotros luego se las podemos trasladar a los speakers. Y en ese sentido vamos a continuar con el taller seleccionado de nuestro Call for Speakers, que se titula AI is not a buzzword anymore, lessons from MCP, Case Studies. Esta es una actividad en inglés que está realizada por Giannis Papadakis, Head of QI en Snappy. Hello, Jonis. Hello, hola. Hola. Thank you for joining us today. Are you connecting from Greece? Yeah, I'm in Greece. Yeah, Okay. it's crazy the distance that we have. Oh my God! But I think it's great to be here today. So thank you. So welcome to Testear.la. Yeah, thank you very much. Thank you for for the opportunity to join and try to contribute to the conference. Thank you very much. Okay, the stage is all yours when you want. Thank you. Yeah, we can start. I hope you see my screen. So today I'm going to talk with a story. It will be a theoretical story, but I'm trying to cover where we were before as a QA community and where we are heading to the future. And I think the future is already here, and the changes we are facing using AI nowadays and how it's shaping our industry. It's like with the crazy, you will see, we passed too many layers in the previous decades, and the working with AI and working with different methodologies was so different back then up until now. But before going there, I'm going to play a video first about my company. I'm working at Snappy as a head of QA. So I wanted just to give you a hint because it's the first neobank operating in Greece, and we launched actually yesterday.
So I'm particularly proud about this because it was an effort of months and months, and it's the first neobank in Europe and specifically in Greece. So, Yassas, hola, hello. I'm based in Athens, as we talk about. I love everything that touches engineering and product. I'm a Grafana champion. I'm also working in different ambassador programs, like one from Lambda Test as well. I really love public speaking, and that's why I'm here today with you. I love hiking and fishing. I'm not this little guy, by the way. I just took this jeep from somewhere. I really love to go fishing sometimes. First of all, welcome to Greece. I don't know if anyone from the audience came to Greece before, but we are a lovely country with a lot of islands, with a lot of history. And just about this corner, make an introduction about my country a little bit before continuing next. So, one second. Hello! Welcome to Greece, where history comes to life. Acropolis! Theater was born on a stage like this. Wow! Where we meet the 12 gods. You will eat like the gods. You'll have adventures like Hercules. It is safe wherever you go. And then have fun on the beach. I can't wait for the holidays. Hello, Greece. Really nice. I really love these promo videos all the time when I'm playing them. But specifically, it's about my country. I would love to have anybody from the audience joining Greece. And we're also having a very big tech conferences as well organized here every year. So this is just some of my conferences that I have already spoken in the past. I was speaking in GrafanaCon, one of the biggest in DevOps area. We have Automation Star, which is from Eurostar. We have a WeTest, which is a Greek company. A Greek conference. Sorry, Testing United and Selenium. More recently, I traveled to Valencia, Spain, and I did a talk in Selenium about observability. But today, let's go one step ahead and talk about the agenda. So the first thing is we're going to talk about what's the state of test automation, where we started and where we are heading, right? The second part is to cover the trends. What are the most emerging trends nowadays? And actually, it's kind of great to see where other companies are achieving and what they are using. So we'll slowly go to the future directions in a nutshell to see where we are heading to, based always on what the AI capabilities can actually improve in the QA era. And we'll talk about the MCP case studies, which already there are a lot of companies, there are a lot of communities investing more and more. It's not about MCP. I think if someone would say MCP is just a history, now we have AI agents, we have bots, we have a sort of other AI capabilities that actually overpassing MCP, right? And in the end, any questions around my talk, would love to hear from the audience and collaborate with them. So let's start with some basic history, because I really love to see where we were before, searching a little bit the current situation, the current, let's say, era when it comes to quality assurance. So in 1940, it is when all started, right? In the 40s and the 50s, back then, the concept of software testing just emerged, and it began with the development of the first computers, right? During the World War II, initial testing was informal, and it's actually focused primarily of ensuring if the hardware is functioning correctly or not. So some early practices. Anyone raise hand or just give me an emoji if you know this book, the Quality Control Handbook. Anyone? No? Okay. In 51, Joseph Juran, considered the father of software testing, so emphasized the importance of quality assurance in this book. There are a lot of editions of this book. I think the third edition came out in 1974.
the entire field of the quality control has undergone a very radical change. There are a lot of regulations, government regulations changed all the way. In 58, we had Gerald, you will see here, formed the first testing team for the Project Mercury, which was the first human spaceflight program in the USA. So it was like the first time they formulate a testing team in NASA in order to, to test and make the proper quality checks and controls for the spaceflight program. So the evolution of testing techniques come in 60s and 70s. After that, we saw the testing evolve from debugging to a more structured approach. We had beta testing that was a common practice back then. It was allowing end users to test programs. In the 80s, there was the rise of the user-friendly software, or the GUIs, right? And actually, this is graphical user interfaces. So all this new software came in at that point. They needed to evolve how we are testing our software. And why I'm talking about this, let's start with some other facts. If you know this is Thomas Edison in 1878. He invented, I wouldn't say invented, but introduced the term bug. Initially, he was referring to hardware faults, right? And computer bug, the first computer bug, came out by Grace Murray Hopper in 1945, which was in World War II. And let's go to the modern era, right? If you see here, there are a lot of stages. I really like to see where we were before, because there were a lot of time periods in order to change how we are doing the testing, how the software testing evolves. Nowadays, every couple of months, you see a new AI methodology or a new AI bot came in, or something is changing very radically. But back then, it was like so slow the way that the changes were made, and we know why, right? Because we had very limitations in the technology, and now everything is more open and more radical. So we started with the manual testing, as you see here, and back in the 80s and 90s was the waterfall methodology, which was, it's like becoming as a trend again in some way, because AI can, is killing agile. I don't know if you heard about this, but everybody is talking about AI, how it's killing the agility. You don't need agile anymore methodology, and you can create anything yourself, and you can have this waterfall methodology back again in the software development, which I don't actually trust. That it's becoming also a must in our software development. So when we started to have the waterfall methodology, we went there to the first bulk automation tools came in the 90s. The late 90s, so we experimented with different development approaches. After that, the first 10 years of the new millennia, we had more robust automation tools, more faster release cycles. We have the DevOps methodologies came in, and after that, in 2010, you see that continuous testing, continuous integration, all these terms were really a must and a need in order to evolve how we are building our software and how we are testing our software. And now we have the new area of the autonomous testing. You're using AI, GenAI, everything that's AI, Agentic AI, we will talk about later. What all these new approaches are trying to do, they need more faster releases, less manual work from our teams. Why? Because we have absence of end-to-end requirements, and this is actually a necessity. We don't have visibility on that, have a very high volume of tests, and these actual problems. In order to solve these problems, the industry must go towards the autonomous testing. It's ensuring that we have zero-touch QA, but it's a revolution for us. It's a game changer maybe from the industry. At its core, GenAI, all we know, it's an LLM model capable of generating a vast amount of outputs. It can undergo and do self-healing tests. It can generate valid tests based on business requirements.
all this idea of using GenAI to do this, it's a little bit daunting for people like us. They are not going to kill the QA people or fire persons or anything, because you need the people to adjust these new methodologies within the development. So why the idea it's a little bit daunting? Because of its complexity. Understanding basics when it comes to all these AI fancy terminologies, we will see that it's a massive potential that it holds for the QA people. Its power to create, adapt, and generate tests, based on the specific needs of the system, it's enormous, and everybody needs that. But before diving into AI, I want to take some time to see what are the trends, because it's not only about AI, right? Everything is AI, but in the beginning, we have a lot of different capabilities out there that we are trying to solve and assemble. So you'll see quality control, it's in the basics in 2025, but there are different pillars when it comes to the trends. And this is what we're going to cover first. It's the hyper-automation. If you know that as a terminology, it continues. It's not a new thing, a new kid in the block, but it continues to dominate the software testing scene because new test automation tools or old ones are evolving. They are enabling more complex processes to be tested without human intervention at all. So hyper-automation uses AI as a backbone of their philosophy, and they are using also machine learning. And what they are trying to do, they are trying to automate almost every aspect of the software testing lifecycle. So if we see that there are AI, there are machine learning, social, robotic, process automation. If anyone heard about this, it's a way to automate repetitive tasks. It's enhancing the testing accuracy. So the RPA, it's actually a technology that uses, as we say, robots or bots in order to automate really repetitive tasks, rule-based tasks, and that are usually performed by humans or computers. In simple forms, what these bots are trying to do, they are trying to mimic human actions, like you do some clicks, copy pasting, navigating to the system, but they do it really much faster. They are not having any breaks. Everything is synchronized. We have less flackiness. We have fewer errors. So a lot of examples that we can use RPA nowadays. We can log into the system, extract the data. You can move files and folders around. You can fill out forms. Repetitive tasks that you are doing every day in your day-to-day tasks, generating reports, updating databases. It's really beneficial when it comes to efficiency. They are working really tightly. Their bots are working 24/7, and they complete tasks really quickly and really fast. They are very accurate. You don't have any flackiness. You don't have any errors. It's cost saving when it comes to manual labor. It can reduce the labor, and we have scalability. It's very easy to deploy these bots as needed. So there are popular tools nowadays like UiPath. I think there is a Blueprint. It's also from Microsoft. We have the Power Automate. So there are processes that are running as bots internally can use in order to have less manual labor during the day. But it's not only that. It comes to also how we generate test cases with AI-driven functionality. So we can predict scenarios, generate test cases, and we can improve as well the test coverage. And the last one that hyper-automation can actually achieve is the self-healing mechanisms. So you can make your tests more reliable, right? The most important rule here is that we have tests that can be flaky, they can break because we have different factors. And the self-healing mechanism is something that a lot of tools nowadays are trying to resolve and achieve. And I think one of the techniques of the hyper-automation is towards the self-healing aspect of the test automation. So let's continue with this very simple video from RPA. Meet Sam, an office worker.
At one time, her job was totally tiring, completely complicated, and rather repetitive. Gathering things from this system and that, cutting and pasting invoice data from spreadsheets and documents, doing everything by herself. At home, this put her ficus in a frenzy and traumatized her turtle. It was not a happy scene. But that all changed when Sam's company adopted RPA. What's that, you ask? It's robotic process automation. With RPA, you can create software bots. We call them digital workers. They record and mimic human digital actions and set them up to do simple, repetitive tasks for you. They can do things like copying and pasting information from different applications, reading and verifying invoice data, organizing spreadsheets, and much more. It didn't take long to set up, and soon Sam got her own team of digital coworkers who could do the things that she dreads. All those time-consuming, repetitive, and mundane things. Things that are holding her back from doing what she feels is going to add more value to her work. This is the power of intelligent automation, and it lets you work smarter, not harder. With RPA, Sam is able to focus on key initiatives critical to the business and collaborate better with her team. All of this made her very productive and definitely happy. Think of digital coworkers as the team to automate and accelerate your organization's business processes, so workers just like Sam can have time to focus on the important things at work, and even more importantly, the things at home. With intelligent automation from Automation Anywhere. I really love these videos because they are very simplistic and they can give us the idea of what the RPA is. You know, for me, it's not about only testing, it's about simplifying how we're doing testing, right? Now, I will go to the next trend, which somehow it's covered from other talks earlier. It's the shift left methodology, or right. So personally, I came from a background that I tried to change the shift left testing approach, what we're doing within our organization, different organizations. You know, back 2-3 years before, I was working in a software company internally that we were working together with the software engineers very closely. So shift left is about changing the culture together with your engineering teams, bringing the testing activities earlier within the teams and making sure you are fostering this culture within your organization. So everybody that tried this, at least from my side, I don't know if it is always successful, but for me, it's not successful as I was imagined, because you imagine that all the teams are working towards a quality-oriented approach. You have a test-driven development approach, and everything is mature at some point, but it's not always the case when you have the product pressuring for new features, for new delivery, and the delivery cycle needs to be very fast. For me, cultivating the testing methodologies within the organization is always a challenging part in terms of the cultural shift, not the actual development. But what we do with the shift right approach is that we can improve shift left by actually extending our testing in a more production-oriented environment. So you have canary releases, deployments. It can easily be formulating a testing activity towards the production systems. So we can use A/B testing, canary releases, Brooklyn deployments, so we can collect user feedback in a more production-ready approach. We can have active monitoring systems, so we can gather performance information. We can identify faults to ensure software satisfies all the real-world requirements. So shifting right, it's actually a different part of shifting left, but it's also mandatory for the software companies to have less friction, let's say, in production systems. Now, shift left continues to gain traction. There are different reasons, as we say here. We have early bug detection, which is very important to anybody, improve collaboration, and enhance product quality. So earlier, the sooner you do it earlier, the better for us. And we need to foster a DevOps mindset, a more agile mindset, where all the developers are working together with your QA engineers in an environment that reduces bottlenecks and enhances the workflow. Now,
as I say here, more of these pillars comes to test-driven development. It's a practice for shift left. We already know everybody. We have this continuous integration, continuous deployment, more release cycles when it comes to that. We need to integrate within its build, automatically trigger our pipelines on every code commit. This practice is really a must when it comes to support a constant feedback loop, identify issues right away. What I see here, it's actually not something new, but it's already a trend even in 2025. Now we're talking about AI. These are basic concepts like having shift left testing didn't actually fly away. It was already here, and it's actually meant here as a practice for the development. The challenges, as we said, is always the cultural shift and the upfront investment. Like teams may need to invest time to achieve shift left testing, and the business people need to be aware that we need to have this enabled in our teams. So what we have with continuous testing, which is also a trend, faster releases, we reduce risk, testing continuously, we get to know each other, that we continuously release through the development teams, we catch issues earlier, we are lowering the risk for having faulty software. We need to increase the efficiency, and how we're doing that? By just automating repetitive tests. The teams can actually focus on more complex aspects. So we can do usability testing, non-functional testing like performance. And this is actually coming as a must. So someone would say the whole thing of continuous testing will help to benefit and focus on other aspects and other areas of testing in the software lifecycle. Now, automated testing, of course, we need to pick the right tools. The tools that are easily covered here based on the DevOps methodologies, and based popular tools like GitLab CI or Circle CI or GitHub, whatever the development teams are working on. We need to do performance monitoring when we are doing continuous testing. It's really important. We need to monitor. We heard in the previous talk like Dynatrace, we have New Relic, you have different platforms out there. Observability and monitoring should be also a cultural shift for the QA teams and the development teams. They need to be able to track memory usage, for example, response times, different SLOs and SLAs. So there are different objectives here when it comes to performance monitoring. But we need to have in mind the performance optimization all the time when we have continued cycles of testing. And we have the service virtualization, which is often requires the entire application environment. So when that's unavailable, the service visualization tools can actually simulate different parts of the system. So we can allow tests if not the whole environment is actually up and running for our teams. So it's very important to have as much as possible service virtualization. You can use Kubernetes, you can use different, let's say, techniques and tools in order to simulate that, but this is a must. Now, to effectively adopt continuous testing, we need to have some strategies behind, automate early and often. We need to have that in mind, integrate with CI/CD pipelines, and we need to appropriate and effectively manage our data. We need to have realistic data sets when we are testing. We need to have accuracy and enhance accuracy without compromising any data privacy. With the advantages, while the advantages are really clear here, the continuous testing has its flaws. We have the complexity when it comes to the tools. So we need to have some knowledge around the tools, especially if they are DevOps tools. The QA community needs to be aware and using these tools all the time. And they are also resource intensive. So there are automated tests running continuously, and resources are not infinite. So you need to make sure and prioritize and actually what are the computational resources for you. So according to a survey, I think companies implementing continuous testing can achieve up to 40%. This is actually
Some insights from a survey can achieve up to 40% faster deployment speeds. So you provide this value that everybody needs at the end of the day. Now, the big reveal, we talked about all of this. You are not telling us anything about MCP and case studies, right? So let's deep dive now in the AI and clear a little bit the picture where we are, because for me, I went to a lot of conferences nowadays, and from last year, I'm really losing what we have and what we're trying to achieve with AI here. So there are different buzzwords when it comes to AI. You have seen GenAI, a couple of years before, like last year or the previous year. So we have machine learning, which is not new. Everything is started from machine learning, by the way. We have AI agents, we have agentic AI, we have the model context protocol, we have AI bots or agentic bots that are, if you have multiple MCP servers, they can connect all together and communicate all these MCP servers that are automating different aspects. It's a hell of a nightmare. We have a lot of things, but we need to know where we are and how we can use them. How the leadership of the QA can actually also help to make the leap towards AI. It's a little bit a question here for the leadership, but what we are trying to do, we need to build a future-ready QA team, right? And the QA team is changing through all these AI different techniques that are coming in. We need to adopt and simply very fast adopt our teams on this critical period of time. We need to do upskilling. We need to invest in the right tools and the platforms. This is true. We need to create feedback loops between everybody within the software organization, QA, the development teams, and the product. And actually, we need to lead with empathy when it comes to QA and AI. And this is a radical change in the way that we're shifting our industry. It's actually very hard, especially for a lot of people, right? So GenAI, we have different LLM models nowadays. Every couple of period of time, we have a new model coming in with a more trained data set. We have co-pilots here, we have the GitHub, what all these are trying to do, and actually we are experimenting in our daily lives. We need to reduce how we are developing our code base, how we are developing our tests. Everybody's having GitHub Copilot now in their development environments, how they are doing their testing or the development. It's actually increasing the productivity of the teams, but they need to be aware how they are using all these LLMs efficiently. We are going to see a little bit down later the prompt engineering techniques. There are different techniques when it comes to use an LLM model. It's super powerful how to use the natural language to actually guide the LLM and the model to do what you are trying to do at the end of the day. So we have increased the coverage, consistency in testing quality, learning and improvement, integration with CI/CD pipelines. You see terminologies that we already seen before, but all these GenAI try to do what we covered as emerging trends or the trends of 2025, which we already know everybody. So what the AI is doing is trying to just increase the continuous testing or the coverage without manual labor. They're trying to make the continuous deployment much faster, so they are integrating the continuous deployment pipelines. So it's a perfect fit when it comes to DevOps practices, and increase as much as possible the productivity of the QA engineer nowadays to build a more robust solutions. Now, there were in the beginning, but a lot of challenges when it comes to GenAI. We have the relevant tests so many times. Tests that don't have any sense when it comes to the business requirements that we have for our products. Computational requirements, for example, a lot of companies nowadays, they are also concerned about the resources they need to have, and the budgeting and the capacity they need to have when it comes to AI. If they want to deploy, for example, a custom LLM, they need very hard computational requirements. It's not cheap, it's very costly.
And privacy, it's not a thing that they already, everybody is actually, you know, I wouldn't say annoyed, but they don't have the clear answers if they are secure when it comes to use these LLMs publicly. So we have adaptation to new workflows. You have a new learning curve for your teams, and we have dependency on the training data. You know, the effectiveness of this needs to, they are very dependent on the quality or the diversity of the training data that you use. So, for example, if you have poor or biased data, they can result in inaccurate tests. And making data collection and management a significant challenge. And at the end, we need to interpret all this AI stuff, right? We need to know how these are actually generating, if these tests that are generating these capabilities, those solutions, we need to understand them, we need to interpret them, especially when they fail. We need to understand what was wrong, right? And here it comes to the crafting effective prompts. Now, working with those all AI bots, everything that has to do with natural language, of course, you are not writing so much code as before, especially the engineering departments, or you can write your code, but you can consult all these AI solutions to just make your code more efficient, more robust. But in order to do that, even if you're deploying your own, let's say, MCP servers, we are going to see later, or your own solutions customly, these are trained based on your input data and the training data. The way that you are using them means that you need to know how effectively you can actually use the natural language. So there's a big crafting framework that actually I did a talk last year in a conference. There is a crafting effective prompts framework that it's been out for a couple of years. And it's actually developing different techniques how you can use natural language and prompts in the best of the abilities, because the way that you use the prompts, you have different results each time. And this is actually very important, especially in the QA. This we will see some of the prompts, prompt engineering techniques. We have zero shot, you see here the few shot, the chain of thought, and context, analogy, hybrid. These are actually techniques that have to do how you crafting the prompts to actually query the AI. And we'll see a video next about what it is when we're talking about prompt engineering, and why it's needed when it comes to QA, right? So let's see the video. I think it's not playing. Very unfortunate. Yeah, I think it's not playing, but I don't know, maybe something wrong with my link. If we share the presentation, hopefully it's working. But what it's saying here is that this video, nicely, if you get to see this in your free time, it's like a recipe, and you have your chef, and it's trying to build actually in the restaurant something for your customers. But each time you are putting different analogies in the ingredients, you have a different flavor in the output. So meaning how you are prompting the LLMs, they can produce different results. Even the emotions that you may have, like if you ask something urgently, I need to give me a LinkedIn post urgently because I'm out of job and I need to find a job tomorrow. So this means that you have an emotion, and this emotion actually can be interpreted with a sense of an urgency from the model, and these models can actually interpret different results. So the whole crafting framework says, you need to train yourself with these techniques to make yourself more familiar in order to guide the best results out of the LLM. And it actually uses a way how us, our QA testers, can actually test the output of LLMs and all of these technologies. So crafting the best of the ability in the prompts makes us also super testers, I would say, that we can test all the outputs, because nowadays integrating AI models in any software company, it's a necessity. All the companies are trying to use these technologies,
And that's why QA is also adapting to different type of testing around them. So I'll go to the next, which is also, for some reason, it's not playing. Had the video, maybe a connectivity issue, sorry for that. And what's the future? So the future is all about agentic AI, which is it's a new trend for some people, not so new trend for other people, and how this is compared to GenAI. So they are referring to a more autonomous, let's say, goal-driven AI systems. They can understand the intent of the user. They can make decisions. They can learn when it comes to changes. They can adapt the testing strategies very, very dynamically. Why it's a game changer when it comes to QA, right? So agentic AI is transforming in different ways. We talked about self-healing tests, which is one thing. Things that are very unstable, we need to become and make it very agnostic of the business changes and the business behaviors. We have the predictive defect detection, another area that a lot of QA people are very keen on understanding. So how to learn by learning historical data. Agentic AI can flag high-risk areas. It can actually suggest preemptive fixes. It can improve the early bug detection, the whole thing of the CFF testing. Real-time monitoring and reporting, faster release cycles. All the time we're seeing the same thing. What we're trying to solve, faster develop your product. It's not something new when it comes to the problems that we're trying to solve. What we want to do is just reduce manual labor and make the QA people focus on learning these technologies at the same time. So in today's landscape, I would say agentic AI is not just an option when it comes to QA. It's actually a necessity. Companies adopting AI, they are trying to do this, as we said, to streamline tasks and drive efficiency. The QA teams are on the front lines of this evolution. We're trying to evolve the way that we integrate AI, and that's why the QA people need to be aware and capable and adapt on all these changes. And the answer is, for some people, is the agentic AI. So it's representing a shift from, let's say, traditional AI models to ones that are actually acts with a purpose, with flexibility. And unlike different, standard AIs, these systems possess a degree of autonomy, right? They don't need to, they can allow them to handle complex tasks without someone driving them at the end of the day. So agentic AI versus GenAI, they can operate autonomously without human oversight constantly. The GenAI needs, to have prompt engineering in place. You need your people to query the GenAI, so they are not acting independently, but they need a human intervention. Agentic AI actively works together toward the defined objective, not so much when it comes to GenAI. And we have complex decision making, we have environmental perception, adoption and learning, and autonomy. And you'll see you have a better version, let's say, of GenAI. Now, when it comes to MCP, it's just a way that we imagine how we can actually use different tools and use them with a natural language, like how we can query them to do operations and create our own agentic AI systems, let's say. So it's the model context protocol. It's a shift in the traditional quality assurance methodology. At its core, it's an intelligent framework, right? And you see a lot of companies using and building their own versions of MCPs. So what we're trying to do, they are trying to understand complex software systems. They are trying to generate intelligent solutions and scenarios, possibly in real time, adapting testing strategies and evolving the context all the time. Now, I think everybody is aware what MCP is doing. They're trying to unify the way that we are querying LLMs. So before MCP, if you have different aspects of your system, each aspect was contacting through an API to this. Now with MCP, you have a single point of reference.
so you don't need different APIs. Just contact the MCP with natural language, and this will query the LLM in the scene, behind the scene. So MCP is here to stay, yes, but they're evolving. We have the Agentic AI, which is actually shaping new tools and methodologies. I don't think the MCP is something new. In a couple of, let's say, months, I would say it will change as a trend. Maybe something better will come in. It's improving the way that we're doing software testing, and it's improving all the development teams every day with this scenario. Some of the examples, for example, we have different tools like Playwright, and we have different versions of MCP. So here we have the Claude, which is fundamentally behind the scenes, our LLM. And we have the MCP server using the Playwright. A lot of software engineers or software test engineers are using MCP nowadays, and they are very keen on understanding how to use this. So the shift to AI with MCP in this particular example, it's much lighter, especially for the QA teams. It's very lightweight, avoids, let's say, the ambiguity of visual models, and it has enhanced the browser automation at its core, and the overhead of interpreting all these web tests runtime. Another case, which is, for example, the accessibility. A lot of companies need to be compliant to accessibility, so we have also a different plugin or a different MCP server. It's just another example. So there are, based on what the thing you are trying to solve, you want to have accessibility compliance, you have your tools internally, but you need to speed up the development, so you can develop your own MCP server on that. Yeah, I think we are closing. The future is here. When it comes to MCP, they are very popular, are becoming popular, but they are driving new changes as we speak. There are a lot of game players here, like Anthropic, OpenAI, Amazon. All the time they are producing new capabilities. So gracias. Sorry for, I think I have just 1 minute before closing. You can scan me here, find me in LinkedIn. We can talk offline. Of course, I can learn also from the audience as well in different aspects of problems in their day-to-day, and we can, foster this paradigm shift, let's say. Thank you. Okay. Janice, what a wonderful speaking. Thank you so much for such an insight presentation. We are running out of time, so we are going to maybe ask only one question, and please be briefed because Sure. we have many other people that need to talk. So I'm going to go with one, and we'll see. What key difference do you see between traditional test automation approaches and using MCP with modern tools like Selenium or Playwright? The difference here, as I said, and I will be fast, is the way that you are using the MCP. MCP is just a trend right now in how we can actually use behind the scenes Selenium, Playwright, or other tools with natural language, with actually crafting effective prompts that can actually be used from people that may be not so technical, and we don't maybe need to develop more code nowadays. So with the use of the craft prompting, effective prompts, this whole development around Playwright and Selenium is shaping and shifting the way that, more non-technical people can use, like Selenium and Playwright, which for them, they had a very, very big learning curve in the past, right? And this is evolving. So yeah, that would be my answer. Okay, we are very grateful, Janice, for your time and expertise. It's been an honor having you with us. Thank you so much. Thank you. Well, thank you, Janice. De nuestro lado, queremos agradecer a Endava, sponsor oro de Testear.la. Endava es una compañía global de tecnología con más de 20 años de experiencia creando soluciones digitales a medida, combinando estrategia, ingeniería y el poder de la inteligencia artificial
junto con otras tecnologías emergentes. Expertos alrededor del mundo acompañan a marcas líderes en su transformación digital, desde la idea hasta la operación, desarrollando plataformas inteligentes y experiencias digitales que impulsan la innovación y aceleran el crecimiento del negocio. Vamos a ver un video. ¿Por qué en DAO? Porque estoy rodeada de gente maravillosa que me permite aprender todos los días. Acá me capacito, me certifico y todos los días aprendo algo nuevo. Porque hago lo que me gusta, la paso bien y tengo calidad de vida. ¿Puedo decir la Play 5? Uf, qué difícil elegir una sola. Creo que más que nada facilitar procesos de transformación, tener espacio para innovar y también trabajar en diferentes industrias y contextos. Saber que puedo ayudar a empresas globales a transformar sus negocios. Todas las ideas valen lo mismo y nos ayudamos entre todos. El conocimiento, porque es un valor que se comparte. Si sabes algo aquí, seguro a alguien le suma. La gente. Bueno, la próxima charla estará a cargo de Gonzalo de Cos, QA Engineer en Avature, quien participó de nuestro Call for Speaker y quedó seleccionado para hablar sobre API Testing Multiverse, una Open API infinitas dimensiones. Hola Gonzalo, ¿cómo va? Es un Hola, gusto. hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto verlos y estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Cuando estés listo, si querés, puedes comenzar. Dale, cuando quieran. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo de Cos. Bienvenidos a esta charla sobre testing de APIs. Hoy le voy a estar hablando un poco sobre APIs, sobre cómo con una buena especificación podemos hacer shiftless testing y con un multiverso de herramientas podemos llevar adelante la tarea de desarrollar una buena API, aumentando la calidad en el ciclo de vida. Ahí tienen mis datos de contacto, mi LinkedIn, mi mail. Cualquier cosa que les surja en esta charla, cualquier duda, me escriben y trataré de responderle lo antes posible. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando de diseño de APIs, primero. Hablar sobre, después vamos a ver un universo de herramientas, ¿sí? Para poder trabajar en cada una de las etapas. Y finalmente, unas conclusiones. Bueno, desde hace algunos años, las APIs se han convertido en un lenguaje común de los sistemas. Básicamente son la llave para que diferentes sistemas se comuniquen entre sí de manera eficiente y puedan trabajar autónomamente, ¿no? Sin APIs bien diseñadas y robustas, esta integración entre sistemas sería lenta, frágil e insegura. Y especialmente hoy, con el uso de la inteligencia artificial, de la IA, donde esto se amplifica porque los modelos requieren APIs para consumir datos en tiempo real, devolver resultados y coordinarse con otros servicios. Adoptar entonces desde el comienzo una definición completa, robusta y bien documentada como eje del ciclo de vida de las API genera importantes ventajas en todas las etapas del desarrollo. Entonces en esta charla vamos a ver cómo partiendo de una especificación de OpenAPI robusta y bien pensada podemos generar un entorno de colaboración donde el desarrollo, el testing y el producto se alineen y se alimenten mutuamente y nos llevará a APIs listas y colaborativas y mejorando la calidad desde el inicio. Bueno, a la hora de desarrollar APIs surgen dos estrategias, la estrategia de Code First y la estrategia de Design First. La estrategia de Code First puede ser útil
cuando tenemos proyectos pequeños con tiempos quizás acotados, donde enseguida se quiere empezar a desarrollar, y sobre todo cuando los requerimientos por ahí están un poco difusos o todavía no están bien definidos. El problema con esta estrategia es que suele generar deuda técnica, problemas de comunicación, o incluso, aún peor, encontrarnos con algún problema en etapas avanzadas, ¿no? Un problema de definición que nos haría reescribir parte del código y obviamente afectaría el tiempo de salida. En cambio, la estrategia de Design First sí es una estrategia que se focaliza en el diseño de las mismas, ¿sí? Pone el foco en definir en detalle la API antes de escribir una sola línea de código, donde se alinea todo el equipo desde el comienzo, se consensúan contratos, se minimizan malos entendidos y permite avanzar con el desarrollo de la misma en paralelo con el testing para ir validando cada etapa y aumentar la calidad. Entonces, lo que proponemos es trabajar en la especificación desde producto, desde desarrollo y desde QA. Para lograr, sí, una única fuente de verdad y evitar malos entendidos. ¿Sí? Lo que solemos conocer como la historia de los tres amigos, ¿no? Desarrollo, producto y QA. Producto, a partir de las historias de usuario y entendiendo lo que se necesita, lo que se quiere producir, definiendo el naming y el alcance, ¿sí? de las APIs. Desarrollo con toda la especificación técnica, las limitaciones, la infraestructura, y QA validando, ¿sí? Desde acá, desde esta etapa, y aportando con la compatibilidad con el resto del sistema, comportamiento esperado y a modo de spec review. Entonces, adoptar una estrategia de Design First nos permite una alineación temprana entre todos los involucrados, ¿sí? Contratos claros, confiables, testing temprano, documentación automática, mejor gobernanza, versionado. Contribuye también a la escalabilidad y mantenibilidad del sistema y básicamente en pocas palabras se traduce en menos sorpresas, menos retrabajo y un ciclo de desarrollo mucho más predecible y eficiente. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es la OpenAPI Specification, que seguro muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Básicamente es un estándar abierto para describir APIs REST de forma clara y estructurada. Es un documento técnico, un texto plano, que define endpoints, métodos, parámetros, las respuestas, los modelos de datos, la seguridad y otras cosas, en un formato legible, tanto para humanos como para máquinas, ¿no? Ya sea en JSON o YAML. Vale aclarar que esta especificación no es solo documentación, sino que pasa a ser una pieza viva de documentación y de especificación que nos permite generar pruebas, mocks, códigos del cliente y del servidor, integraciones y validaciones automáticas. Bueno, para quien nunca vieron esto, básicamente aquí tenemos sobre la izquierda los componentes de una especificación OpenAPI. Primero una parte de información, ¿sí? Que esto es plasmado en YAML. Los servidores, la seguridad, cada uno de los componentes de la API, los parámetros, las respuestas, los códigos de error, etc. Entonces, las características principales, algunas de las que mencionamos, ¿no? Y de las que vimos en la otra diapositiva, que son el modelo de datos. Básicamente es muy interesante que sea legible por humanos y por máquinas, ya que puede tener una interpretación, sobre todo con el uso de la IA. Esto es muy importante. Y también permite versionado, ¿sí? de nuestras APIs al estar bien especificadas, y compatibilidad, ¿no? Porque los componentes que se definen se pueden reutilizar luego en otras definiciones de otras APIs. También expone claramente el contrato de toda los endpoints que contamos. Entonces, en lo que planteamos hoy, en este trabajo entre producto, desarrollo y QA, lo que vamos a tomar como especificación de la API es la OpenAPI Specification, y obviamente en esta charla nos vamos a focalizar un poquito más en lo que es la parte de QA, para ver con qué herramientas podemos llevar adelante. Bueno, testear una API, ¿qué significa? Bueno, probar una API significa validar que la API se comporte tal cual fue diseñada, funcione correctamente
pero que también responda en condiciones normales y ante casos límites y ante errores inesperados, ¿no? Y además, no solo eso, sino medir el rendimiento y asegurar que sea robusta en cuanto a seguridad. Entonces, aplicando un enfoque de shiftless testing, o básicamente en este caso probar lo antes posible, nos va a permitir detectar problemas antes, acelerar las entregas y mejorar la colaboración entre equipos, ¿no? Básicamente buscamos testear desde el principio para lograr APIs más estables y listas para escalar, ¿no? Básicamente menos bugs, más valor y mayor calidad. Entonces, con respecto a los tipos de testing de API, sí, está la pirámide de testing, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, adaptada a APIs. Se puede clasificar en varias categorías, de unitario, de contrato, funcional, de integración, o performance y seguridad. Cada tipo de testing cumple un rol diferente, ¿no?, en la pirámide. Y aporta una capa de confianza distinta. No se trata de elegir uno y otro, sino de combinarlos estratégicamente. Un buen plan de pruebas conjuga la rapidez y el bajo costo de los test unitarios con la profundidad y el realismo de las pruebas de integración, sin olvidar los aspectos críticos de performance y seguridad. Bueno, dicho todo esto, esta presentación, entonces, básicamente, el mundo de testing de APIs es tan amplio que realmente se puede hablar de un verdadero multiverso de herramientas que tenemos para atacarlo. Cada una de estas herramientas va a tener su especialidad, algunas se enfocan en documentación, otras en automatización, otras en performance o seguridad. La idea básicamente va a ser explorar distintas opciones para poder coordinarlas y combinarlas de acuerdo a las necesidades del proyecto. La primera herramienta que le quiero presentar es Swagger, que es una de las más conocidas, seguro que muchos la conocen. Básicamente, inclusive se la trata casi indistintamente, ¿no?, entre OpenAPI y Swagger, porque la primera definición de OpenAPI, la 2.0, nace a partir de lo que se conocía como la definición de Swagger 2.0. Hoy creo que estamos en la 3.1 y pico de OpenAPI. Fue evolucionando a partir de la OpenAPI Initiative. Pero bueno, Swagger, como lo conocemos, es una herramienta que nos sirve sobre todo para la primera etapa, la etapa de diseño y documentación. Lo que vemos acá es el Swagger Editor, tiene una versión online donde se puede pegar directamente la definición de OpenAPI y provee esto, lo que es la Swagger UI, para directamente probar nuestra API de acuerdo a lo que vamos definiendo, ¿sí? Es muy simple y muy útil, sobre todo para la primera etapa. Pero también el GitHub de SmartBear, de Swagger, que SmartBear es la empresa que hace Swagger, van a encontrar otras herramientas como CodeGen o como Parser o Linter para poder trabajar con las definiciones OpenAPI. SmartBear, bajo licencia, tiene un set mucho más amplio de herramientas donde permiten trabajar ya directamente sobre test y debugging y todo, un ecosistema robusto, ¿no?, más para trabajar con todo el ciclo de vida de las APIs. La segunda herramienta es Postman, ¿sí? Probablemente la herramienta más conocida en el mundo de APIs, que si bien comenzó como un cliente manual y de pruebas exploratorias y manuales, hoy ya provee un set muy completo de soluciones con la Postman Cloud. Permite básicamente incorporar una definición OpenAPI, trabajar sobre la misma definición, generar tests automatizados, reportes, iteración con pipeline, y ahora inclusive también provee herramientas de inteligencia artificial como Postbot. Básicamente las ventajas es que ataca todo el ciclo de vida y incluye la disponibilidad en la nube, ¿no?, con sincronización automática y la facilidad de proporcionar una suite completa para el trabajo con las API. La interfaz es esta, seguramente todos lo conocen, es casi un equivalente de testing de API Postman. Pero bueno, también tiene sus limitaciones, o sea, las últimas versiones de Postman requieren que se cree una cuenta de usuario, ¿sí?, para trabajar, que si bien parece no riesgoso, hoy todos tenemos cuentas en varias aplicaciones, a la hora de trabajar
testeando, depende del proyecto y los clientes, puede ser un limitante, sobre todo por el tema de sensibilidad de datos, por la sincronización y demás. Postman provee Postman Vault, que es para manejar secretos, pero bueno, requiere un buen uso y depende de los contratos y la forma en la que trabajemos, esto puede ser un problema. Por lo tanto, para proyectos medianos y grandes puede la licencia volverse necesaria también. Hay un tema de cantidad de colaboradores, ¿no? Lo bueno que tiene Postman es que uno crea colecciones y le enriquece con test y demás, y después se puede compartir a través de la nube de Postman, ¿no? Con distintos colaboradores. Tiene una limitación en colaboradores y en la ejecución de los pipelines, ¿no? De las colecciones y los test, con lo cual, mi recomendación es que es muy interesante si existe la posibilidad de pagar una licencia y de poder sacarle jugo a todo lo que nos provee la nube Postman, sino quizá si lo que buscamos es una estrategia de pruebas un poco más limitada, un poco más específica, quizá hay otras herramientas open source que nos pueden dar esa facilidad. Entonces, hay un poco más de herramientas, que la idea también es mostrarle un poco más de herramientas para que vean que no solo Postman nos da testing de API. Justamente desde ese lugar es que les quiero presentar a Bruno, si no la conocen. Es una herramienta que nace justamente como la alternativa open source de Postman. Tiene un enfoque más minimalista, trabaja offline, guarda los requests, ¿sí? Y las colecciones cuando se importa el OpenAPI como archivos YAML, lo cual se puede versionar con Git, ¿sí? Junto con el proceso, y la curva de aprendizaje es muy liviana porque justamente la interfaz, ahí vemos un screenshot, es muy similar a la de Postman. Si se lo compara con Postman, puede parecer limitado porque no tiene mocking, no tiene testing de performance, pero bueno, todo depende para lo que se quiera, ¿no? La verdad es que aporta también agilidad y simplicidad, y es una buena alternativa para una versión offline. También es interesante entender de que a veces menos es más, y no todas las necesidades de testing requieren suites gigantes y pesadas, ¿no? Para determinadas funciones puede andar muy bien. La alternativa a Bruno, yo les presento a Bruno, hay otras herramientas, Hopscotch, Insomnia, Apidoc, que también cumplen este trabajo, pero bueno, la idea es mostrarle una alternativa a Postman con una herramienta similar. La otra herramienta que tengo para mostrarles hoy es Prism, que por ahí tiene otro enfoque, es un stack liviano que nos permite hacer un mocking de la API, ¿sí? A partir de una definición OpenAPI, con un comando podemos tener ya directamente un mock corriendo para poder empezar a desarrollar nuestros test justamente partiendo de la definición misma, con interactual. Es muy interesante, muy liviana. Es de Stopla y provee proxy, ¿sí? Una función proxy que entonces a medida que se va desarrollando la API podemos hacer requests que van hiteando inclusive contra el mock y contra la API y compara las respuestas, por lo cual nos da una validación de contract testing. Y también es interesante poder combinarla con otras herramientas como Dred o Schema Test, está hecha en Python, que nos proveen una suite ya de pruebas. Les quería mencionar que al final les voy a dejar ahí los datos para un repo. Les armé un repo con estas diapositivas y con un Docker donde tienen todas estas herramientas y todos los proyectos y ejemplos de cada una para que puedan bajárselo y jugar y ver más o menos cómo trabaja cada uno. Bueno, sacando estas 4 herramientas, nos vamos a meter un poquito en algunas herramientas un poco más potentes, más complejas, con otro objetivo. Karate es la primera herramienta que les traigo de esta segunda mitad. Es una de mis herramientas favoritas. Es un framework de testing que permite hacer otro tipo de testing, no solo de APIs, pero es muy potente, y para APIs particularmente es interesante porque se escriben tests en lenguaje natural, sí, en Gherkin, por ahí los que trabajan con Cucumber ya están acostumbrados a esto, que los test, al poder hacerlos en este lenguaje, sí, aquí tenemos un ejemplo, si alguien no vio, trabaja bajo la estructura de given when then, y se puede hacer fácilmente validaciones contra las APIs. Por ahí, la idea con Karate también es que nos permite hacer
flujos de test más complejos, ¿no? Sobre llamadas y encadenar, que nos dan una verdadera suite robusta. Y también al ser test en lenguaje natural, termina siendo una documentación viva, ¿no? De cómo funciona nuestra API, legible por gente de desarrollador o desarrolladores, ni hablar, QAs y producto. Entonces, es muy interesante desde ahí. Se hace, también permite mock. Aquí tengo este screenshot, vemos un mock que se hace en lenguaje natural también el mock. Es muy interesante y se integra muy fácilmente con los pipelines CI/CD. Probé si usan BC Code, hay algunos plugins que son muy potentes, que generan test automáticamente y que se puede ejecutar y debuggear desde ahí mismo, con lo cual es muy recomendable. En mi experiencia, quizá Karate brilla particularmente cuando se integra con los pipelines de CI, donde cada cambio en una API por ahí detona automáticamente en un conjunto de pruebas complejas que ya pueden estar automatizadas con Karate. Así que si no la han probado, se las recomiendo. En esta línea, otra herramienta que por ahí no es muy conocida es StepCI, que también ¿no? apunta a la simplicidad, permite generar escenarios de prueba legibles en YAML, a partir de una especificación OpenAPI, automáticamente con un comando puedes generar un conjunto de test, que luego obviamente la idea es enriquecerlo. Es agnóstica a los lenguajes de programación y es compatible, además de, aquí estamos hablando de APIs REST, que son las más conocidas y más usadas, pero también permite trabajar con API SOAP o GraphQL. Y sinceramente su sencillez y simplicidad, también los test son bastante legibles. Yo creo que alguien de producto también puede leer fácilmente. Se puede hacer distintos tipos de test. Aquí vemos un test clásico, ¿sí? de API sobre la izquierda. Este es un test de performance donde, fíjense, que fácilmente se puede especificar la duración, los percentiles que queremos que tenga. O que es un contract testing, donde directamente se genera el request y se compara contra la especificación OpenAPI directamente. Además, StepCI incorpora capacidades para generar pruebas no funcionales de push testing o de carga o de performance, y entonces nos permite cubrir varios aspectos, ¿sí? En el de testing. El formato declarativo hace que las pruebas sean también fáciles de versionar, ¿no? Y de mantener. Así que si no la han probado aún, se las recomiendo, es una muy buena herramienta. Ahora ya metiéndonos un poco más sobre la cima de la pirámide, entramos en lo que es performance. De performance, K6 es mi herramienta favorita de testing de performance, porque realmente los scripts, a partir de OpenAPI podemos generar scripts de TypeScript o de JavaScript, y son si bien por ahí para los testers funcionales representa un problema, hoy con la IA no hay ningún problema porque son scripts muy simples que se pueden generar muy rápidamente. Aquí tienen un ejemplo, es muy legible. Y es una herramienta súper potente, permite hacer distintos tipos de prueba de performance, de estrés, de SOAP, de SPY. Provee una gama de métricas muy interesante y reportes. Bueno, es de Grafana, K6, con lo cual tiene una gama de reportes muy importante, y es muy fácil también incluirla en nuestros pipelines, ¿no? Entonces, si bien por ahí los tests que se generan en principio son sencillos, se puede generar fácilmente tests que sean muy manipulables para testear puntualmente el tipo de test de performance que queramos hacer. Un plus también es que con conexión con dashboards externos, y nos permite nos da una radiografía exacta de cómo puede funcionar nuestro sistema bajo presión. Y finalmente una herramienta de seguridad, SAP, que es muy interesante porque con una línea de comando, sí, con un Docker, automáticamente podemos tener un set de test de seguridad básicos, ¿sí? De vulnerabilidades comunes a partir de nuestra OpenAPI. Entonces, desde QASI empecé a buscar agregar valor. Imagínense si ya partiendo de una definición OpenAPI tenemos corriendo una serie de suites de seguridad, sí, básica, que agrega valor desde el día cero, ¿no?
Es configurable por línea de comando y obviamente es ideal para integrarla con los pipelines. Se pueden hacer scripts de configuración y se puede ejecutar un escaneo de seguridad completo o un poco más definitivo. Así que bueno, estas fueron 8 herramientas que les traje, que les presento. Seguramente, algunas son conocidas, seguramente ustedes la conozcan. La idea es que se lleven ideas y creo que el potencial está en analizar combinaciones, ¿sí? No se trata de elegir la mejor herramienta, depende mucho del proyecto, con qué lenguaje de programación trabajen, si quieren versionar las pruebas junto con el código, si esa parte. Depende mucho, ¿no? de cada uno de los proyectos en los que trabajen. Muchas veces la mejor solución es combinar varias de estas herramientas para cubrir todo el ciclo de prueba. Pero va a depender, como está bien indicado ahí, según el presupuesto, si se puede pagar una licencia o no, los objetivos que tengamos, de estrategia de testing, y en el equipo, cómo está conformado el equipo que va a llevar adelante las pruebas, ¿no? Porque si por ahí es un equipo más técnico, no va a tener problemas a la hora de codificar un poco y demás. La versatilidad está en la mezcla, ¿no? No en casarse quizá con una sola herramienta. Bueno, un par de herramientas más, que ya a esta altura es como abundante, obsoletas, quizá presentarlas, porque seguramente ustedes ya las conocen y las usan, pero no quería dejar de mencionarlas, que son obviamente lo que es el pipeline para tener pruebas como un checkpoint antes del deployment, con cualquier sistema que quieran, Jenkins, GitHub Action, y Docker sí, que es, creo una herramienta clave en el proyecto que les adjunto, van a ver que pueden levantar ahí directamente todo el entorno con varios Docker para poder realizar pruebas con una herramienta u otra, y que nos permite obviamente una infraestructura reproducible, portable y versionada, ¿no? Esto de que mi máquina no funciona ya con Docker queda un poquito en el pasado. Bueno, inteligencia artificial. Es raro dar una charla de software sin hablar de inteligencia artificial, si bien se ha tocado de costado en cada una de las herramientas presentadas. Obviamente, esta presentación la hice hace unos meses, estas de Apple, y quizá todavía había gente que no lo usaba. Hoy creo que ya no, si bien por ahí no se usa tan a nivel de empresa, o las empresas lo están empezando a incorporar para optimizar sus pipelines. Creo que los testers de forma individual ya lo están usando, y si no lo hicieron, háganlo ya. Esos son algunos de los ejemplos de todo lo que se puede hacer para cada una de las herramientas presentadas. La IA nos puede ayudar a hacer script, de performance, a testear puntualmente lo que se quiere, a presentarle las herramientas, a pedirle configuración y demás. La IA no va a reemplazar al QA, pero sí lo va a potenciar enormemente, ¿no? Se necesita la mirada crítica de QA a la hora de usar herramientas de inteligencia artificial y validar la salida, pero la idea es optimizar trabajo que antes nos llevaba días en minutos ahora. Bueno, recién lo escuchaba Yanis hablar de los MCP. No quería dejar de mencionar esto. Desde hace unos meses los MCP son la nueva forma de trabajo con los agentes. A cualquier agente, Cloud, ChatGPT, se le puede configurar MCP para trabajar. Lo interesante es que existen herramientas y que a partir de la misma OpenAPI podemos generar automáticamente servidores de MCP. ¿Sí? Hay varios sitios para realizar esto. Gram, Suplo. El consejo no es que directamente con todas nuestras APIs se exporten una a un servidor de MCP. Hay que tener un poco de criterio a la hora de los workflows, de qué APIs queremos exponer. Les recomiendo que vayan gradual, pero es muy interesante poder, a partir de nuestra definición de las APIs, ¿sí?, de OpenAPI, poder generar automáticamente, seleccionar qué APIs queremos para generar un servidor MCP y que pueda trabajar directamente y luego ponerlo en Marketplace. Entonces, otro uso más de OpenAPI. Bueno, conclusiones. Lo que me gustaría que se lleven de esta charla, las lecciones aprendidas. OpenAPI ya no es una herramienta de documentación, sí, ni siquiera un lujo, ¿no?, la documentación, sino que es básicamente la definición de nuestra API.
es la base central de automatización y ir a OpenAPI más allá del estado del proyecto, ¿sí? Más allá de que podamos adoptar una estrategia de design first. Luego, cuando tenemos ya nuestras APIs desarrolladas, les sorprendería ver la cantidad de empresas que no dan una especificación, sino que hay una página HTML. Contar con una especificación de OpenAPI puede automatizar un montón de procesos, con lo cual les recomiendo que lo consideren fuertemente y que si están por arrancar un proyecto nuevo, puedan encarar la estrategia con OpenAPI como su especificación, no como documentación, especificación. Bueno, también recordar que existe vida más allá de Postman, o sea, como contábamos, Postman es una herramienta muy potente, pero el multiverso de herramientas es amplio, ¿no? En ese link que está ahí pueden encontrar más de 1500 herramientas para automatizar distintas partes del ciclo de vida de desarrollo de APIs. Entonces, no se casen con Postman, entiendan que si quieren hacer quizás test de performance, no tienen por qué ir con Postman, sino pueden ir con KC directamente. Si quieren trabajar sobre la documentación, quizá pueden trabajar con otra herramienta. Lo ideal es poder entender y conocer que hay un mundo amplio de herramientas como para poder trabajar. Y finalmente, mencionar el shiftless testing, ¿no? Y creo que es la clave para aumentar la calidad en el desarrollo de software moderno. A la tarde hay un par de charlas que hablan de esto, se las recomiendo, sobre todo si es algo que no llevan adelante en su empresa y que testing entra al final. La idea es que los QA se involucren, que tengan una visión de calidad más compleja y se puedan involucrar desde el comienzo en el proceso de desarrollo para lograr mejores resultados. Y sobre todo no tener sobresaltos los sistemas en producción, que es lo que todos queremos. Para terminar, una frase que me gusta mucho, que es de Michael Bolton, que recuerda básicamente que el problema no es que el testing sea el cuello de botella, sino que no se sabe realmente qué hay dentro de la botella, y el testing es la forma de descubrirlo. Aunque les parezca mentira, aún hoy hay startups o empresas o proyectos que no tienen QA. Y mencionar que las pruebas no están para ralentizar, sino para dar visibilidad y confianza y aumentar la calidad del producto. Bueno, como les mencioné, aquí están nuevamente mis datos de contacto, me pueden consultar si tienen alguna pregunta puntual. Ahí les dejo el QR y la dirección de mi GitHub con el repo donde pueden bajarse todo el material de esta charla. Y pueden jugar ahí, hay unos Docker, así que lo pueden levantar tranquilamente en su máquina y jugar y poder ampliar las pruebas. Eso es todo. Buenísimo, súper interesante. Gracias, Bueno, Gonza, todo lo que bueno. contaste. La verdad que es súper valioso. Tenemos algunas consultas, no ¿Cómo vamos no? a hacer todas, el chat está explotado están diciendo que está espectacular la charla, está buenísimo, Bueno, qué bueno, así me que ahí alegro. vamos a hacer algunas porque bueno, tenemos que continuar con la dinámica, ¿sí? A ver, Bueno, Carlos. cómo no. Dale, yo te paso una consulta acá que me aparece, que es cómo aseguras que una estrategia de API testing basada en OpenAPI siga siendo Sí. sostenible cuando el sistema y la cantidad de los servicios crecen. Bueno, en realidad es independiente, digamos, o sea, el hecho de poder adoptar OpenAPI no tiene que ser un limitante de acuerdo a la cantidad de APIs, digo, cualquier API de esas va a tener que contar con una documentación de cómo consumirla y con una especificación. Entonces, la idea es que básicamente OpenAPI se utilice como especificación de la API para poder trabajar a partir de ahí. Digo, acá lo que se plantea es que no es solo la documentación OpenAPI, sino que sirve como para automatizar una serie de procesos. A ver, es un puntapié inicial, no es que automáticamente a partir de OpenAPI yo voy a poder generar toda una suite mágicamente y tener la lista en 5 minutos. Es un proceso incremental. A medida que crece, bueno, también inclusive la posibilidad de poder especificar las APIs en OpenAPI nos va a permitir tener compatibilidad también entre las distintas APIs, justamente cuando vaya creciendo, porque al definir la estructura de los componentes, esos componentes se pueden reusar en otra especificación. Existe algo que se llama overlays, que no lo di acá por una cuestión de tiempo, pero que es básicamente como un meta OpenAPI donde define componentes comunes entre las distintas OpenAPI, inclusive rate limiting y demás, que la idea sería por ahí estructurar digamos, en distintas especificaciones y poder ir manteniéndolo. Me parece que son cosas complementarias, no
elegibles, no una u otra, digamos. Es una complementación. Buenísimo. Bueno, no me puedo ir sin hacerte esta consulta. ¿Cómo no? Si un equipo recién empieza a explorar el mundo, este multiverso de pruebas de API, ¿sí? Sí. ¿Qué dimensión recomendarías abordar primero y por qué? En lo posible, si podés contarnos. Bueno, en la charla, como viste, hago mucho foco en lo que es el design fair. Yo sé que eso es medio utópico, sé que a veces no se puede, pero sinceramente yo siempre que pude lo he aplicado y he tenido buenos resultados. Entonces, ya la alineación temprana, porque muchos de los problemas en el desarrollo de software que pude ver a lo largo de los años, más allá de la tecnología, terminan siendo problemas de comunicación, de equipo y de cosas que por ahí te dejaron pasar en la especificación o al comienzo y que luego es como una bola de nieve, ¿no? Cuando se encuentra tarde es un problema. Entonces, creo que OpenAPI no solo sirve como especificación, sino que es como la fuente de verdad. Entonces, creo que poder trabajar ya alineados desde el comienzo, ¿no? Porque a Cuba tampoco a veces se lo involucra al comercio, y es muy interesante que lo involucren a nivel de validación, de especificación, y de que también el Cuba al entrar antes y al ver cómo se piensa la API, cómo se quiere, qué es lo que se quiere hacer, también ya le van generando, tiene una noción de lo que se busca como para hacer pruebas un poco más robustas también, ¿no? Ya sabe lo que se quiere hacer, qué quiere el usuario como para probar eso también, no solo pruebas de performance o seguridad o las pruebas básicas del Happy Path, tiene un poquito de para qué se va a usar la API y pruebas más complejas desde ese lugar. Entonces, es eso, digo, siempre alinearse desde el comienzo, cuando se pueda, partiendo de una especificación, y si no se puede, y si arranca, digo, tampoco es tarde poder armar la especificación de OpenAPI después. Y nada, cuando antes entre testing, más calidad va a aportar, ya sea si no se puede hacer con test directamente porque no se cuenta con una especificación, con un test plan, de interacción con desarrollo para desde temprano, que el dev ya se sepa lo que se va a probar, como que también dé las cosas un poquito más masticadas a testing y esté todo un poco más alineado. Hoy con la IA hay un tema que es que desarrollo está shipeando muy rápido porque tiene tool de IA y entonces testing también tiene que tener tool de IA como para poder automáticamente tomar una especificación y generar un test plan para que el dev lo tenga visible y pueda también aportar con test unitarios ya desde el vamos sobre varios aspectos del test plan. Entonces, es un poco eso, ¿no? Creo que cada etapa, depende mucho la etapa del proyecto. Si arrancás desde el principio, la recomendación es la que te dije, que tratar de buscar esto. Si arrancás con las API ya desarrolladas y demás, bueno, tratar de sí meter a QA lo antes posible y ver cómo alineamos ahí un poquitito para que se pueda arrancar a testear antes, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y todas las preguntas que no hayamos llegado a leer, Gonzalo las está respondiendo por el chat. Sí. Y agradecemos a todos por la participación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por dejarme compartir conocimiento. La verdad que es un evento hermoso y muy contento de que Argentina tenga su evento de testing también luego de un par de años. Gracias, Gonzalo, por compartir tu experiencia y la sabiduría con la comunidad. Y tengo entendido que mañana vas a estar en el evento, así que... Sí, mañana nos vemos por ahí. Dale, nos vemos ahí. Hasta luego. Bueno, de nuestra parte quería agradecer a Brightest, que nos acompaña como sponsor oro, y se dedican a ayudarte a alcanzar tu potencial. Es un organismo mundial de exámenes que apoya las normas de certificación globales en varios idiomas, que proporcionan una vía para medir y confirmar los conocimientos basados en la industria en áreas de especialización en toda la industria IT. Así que los invitamos a ver su video y a visitar su web para conocer más. Desarrolla tu potencial con Brightest. Ofrecemos exámenes de certificación a nivel global con sede en Alemania. Como socio oficial de comités internacionales como ISTQB, ISAQB, DMMI e ITBOK, que son clave en testing QA y mejora de software, entre otros. Nuestras certificaciones United son prácticas y diseñadas para complementar la teoría con la implementación de escenarios reales. Te permitirán dominar las herramientas y metodologías que impulsarán tu carrera. Las ventajas de Brightest son claras. Recibirás tu certificado reconocido y con un registro global, una insignia digital gratuita de Credly para compartir en tus redes sociales
destacando tus logros profesionales y acceso a nuestra comunidad y socios de formación oficiales. Ofrecemos 3 modalidades de examen online a través de Pearson VIVO, en grupos, centros de examen y desde casa. Contáctanos y desarrolla tus habilidades y conocimientos con Brightest. La siguiente charla para nosotros es muy especial porque es presentada por Mauricio Ubiña y Carla Oroe Mascheroni, QA Automation en Crowdar. Se titula AI, UI, UX, Checks with Storybook and Percy. Bienvenidos, Mauricio y Carla. Cuando quieran pueden comenzar con su presentación. Bueno, muchas gracias, Lu, ahí por la presentación. Buen día a todos, buenas tardes, buen mediodía, ya casi ahora llegando a las 13 horas. Bueno, primero que nada, quería comenzar agradeciéndole a todos por estar acá. Espero que la charla sea amena y entretenida, junto acá con Carla. Como bien dijo Lu, el título de esta charla es Del Pixel al Deploy, cómo atrapamos los errores visuales antes de que lleguen al usuario. Tranquilos, no voy a estar acá con el disfraz o el traje de juez preguntándoles si alguna vez hicieron testing en producción, porque creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta, aunque nos duele un poco admitirlo. Pero bueno, la idea justamente de esto es cómo podemos lograr anticiparnos y evitar este tipo de situaciones que a ninguno nos gustaría tener que atravesar. Un poco la idea es explicar cómo podemos evitar esta situación, que es con el testing visual. Me gusta a veces dar un poco más ejemplos, no tanto con la teoría, sino con alguna explicación de la vida cotidiana. Imagínense que nosotros estamos en una situación en donde nos vamos a sacar una foto, puede ser con un familiar, puede ser con amigos, puede ser con alguna pareja, o hasta si alguno es medio cholulo con algún famoso, y justo estábamos en una cena o tomando algo y por alguna razón se nos queda en los dientes algún pedazo de comida o alguna hojita de algún trago o lo que sea. Creo que a todos nos gustaría que exista algún tipo de detector que nos avise si en los dientes tenemos algo antes de sacarnos la foto. Esa es un poco la idea del testing visual. Poder detectar en lo que es la interfaz del objetivo que nosotros queremos si hay algo no deseado antes de la acción o de lo esperado. Algo importante es que, y para tener en cuenta, el usuario siempre encuentra los errores, no solo antes que nosotros, sino que lo hace gratis. Y a veces pueden llegar con comentarios o hasta con reviews de 1 estrella, y es algo que todo el mundo quiere evitar. Entonces, comenzamos con cuál es el problema real que nosotros buscamos resolver. En la cotidianidad de estos proyectos, normalmente los desarrolladores van a ir haciendo cambios en lo que es el frontend, la visual, puede ser nuestra página web, aplicación o en lo que estemos trabajando. Y normalmente nosotros nos enfocamos en lo que es el testing funcional, en verificar que los botones funcionen correctamente, que nos redirijan a cierta página o a cierta ubicación. Y a veces dejamos un poco de lado o es difícil ante el ojo humano detectar los cambios visuales. Puede ser que un botón, por ejemplo, que lo teníamos de fondo negro y letras blancas, por alguna razón pase a ser de fondo blanco y la letra quede blanca, entonces quede invisible, el famoso botón ninja, que a simple vista quizás no lo vemos porque estábamos enfocados en otros cambios y impacta eso en producción y nos puede llegar a generar un problema. Ahí es donde entra lo que es el testing visual para poder prevenir todos estos casos que no siempre son detectados por las pruebas funcionales, que les llegan al usuario y nos pueden afectar. Un dato importante, como para tener en cuenta la magnitud de esto que estamos comentando, es que el 38% de los usuarios abandonan una página web si el diseño visual no es algo consistente. Así que es importante no solo la funcionalidad, sino poder atacar lo que es el testeo de la parte visual de nuestro aplicativo.
Otra frase que me gustaría también, como para bajar un poco y no ser tan teórico, es que el usuario a veces no es que no tenga paciencia, sino que hoy en día resulta mucho más barato hacer un clic a tener paciencia. Entonces esto es cómo nos puede llegar a afectar y por eso es importante para nosotros poder atacarlo y entender que las pruebas funcionales no siempre alcanzan, sino que necesitamos revalidarlo con las pruebas visuales. Bien, ¿cómo buscamos resolver este problema? Con AI Visual Testing para los componentes UI. ¿Cuál es la propuesta de este lado? Una integración de distintas herramientas que ahora en unos minutos vamos a pasar a explicar cada una de ellas. En este caso vamos a integrar lo que es Storybook junto con Percy, CI/CD e inteligencia artificial para poder lograr la detección automática y preventiva de estos posibles cambios o errores visuales que podamos llegar a entender. Como bien estuvimos viendo, la inteligencia artificial acá no va a venir a reemplazarnos, sino simplemente nos va a decir, mira, acá había un botón que estaba un poquito más a la izquierda, se movió 2 píxeles, fíjate, revisalo, en lugar de que nos llegue algún mensaje o veamos en alguna red social un comentario no tan positivo como lo puede hacer la inteligencia artificial, alertándonos sobre este cambio. Vamos a ir viendo cuál es la idea o el rol que tienen estas herramientas que acabamos de mencionar y en qué nos ayudan a poder llegar a este objetivo. El primer paso en este caso es Storybook. Storybook le llamamos el catálogo vivo de los componentes. Piénsenlo como vendría a ser un showroom de los componentes que tiene nuestra aplicación. Imagínense, no sé, por poner un ejemplo, la tienda IKEA, pero en lugar de tener los distintos muebles y opciones que podemos llegar a encontrar, tenemos botones, formularios, dropdowns y todo lo que puede componer una aplicación o una página web. Entonces, la idea de Storybook es eso, poder ver, poder probar y hasta poder intentar de romper los componentes de nuestra aplicación visual sin estar atacando realmente a la aplicación. Lo que logramos es una abstracción de toda esa realidad y poder individualmente probar cada uno y asegurarnos de que por cada uno de estos componentes todo no solo funciona correctamente, sino que visualmente se ve. ¿Cuál es el resultado más notorio de utilizar esto? Es que tenemos pruebas más eficientes, porque están simplificadas y son atómicas a los componentes. Obviamente después hay que respaldarlo con pruebas un poco más integradoras de todos sus componentes, pero con eso nos aseguramos de que cada uno esté disposicionado en la página correctamente. Les traemos acá una captura de cómo se ve Storybook. Como pueden ver un poco, lo que es la pantalla principal que se ve, sería, en este caso se trata de una página web. En la parte izquierda tenemos el listado de todos los componentes individuales de cada uno, en el cual nosotros podemos ir seleccionando componente por componente e ir haciendo las pruebas que querramos. Cada uno va a tener su color, su tipo de letra, su tamaño de letra, todo especificado, pero la visual se centra únicamente en ese componente. Bien, ¿cuál es el paso siguiente a esto? Lo vamos a integrar con la herramienta llamada Percy. Percy viene a ser nuestro guardián visual. ¿Cuál es el rol de Percy acá? Justamente, lo que va a hacer Percy en este caso va a ir tomando capturas de la aplicación en el estado real cada vez que nosotros hacemos un cambio y los va a ir comparando con una captura base que normalmente se le llama el baseline, que es la que determinamos la primera vez que integramos Percy. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algún cambio, componente por componente que nos generó Storybook, Percy se encarga de tomar la captura e ir comparando el estado anterior, que era el baseline, con el actual. ¿Cuál es la idea de esto? Que en esa comparación Percy puede detectar cualquier cambio visual, cualquiera, desde hasta si se movió un píxel o si el color cambió en un tono, lo va a detectar, nos lo va a informar y ese es el fuerte o el valor agregado que nos trae en este caso Percy.
Es como si estuviese jugando, delegaríamos el encuentra las 7 diferencias, pero con nuestra página web o aplicación, y si no la encontrás, en nuestro caso, nos puede generar un gran dolor, así que se lo delegamos a Percy y se encarga de hacerlo píxel por píxel cada uno. De esta forma nosotros vamos a tener una cobertura mucho más alta y vamos a estar un poco más tranquilos porque a veces, como había comentado al principio, el ojo humano ciertos cambios no los llega a detectar, entonces con Percy nos aseguramos de que estas cosas no se nos pasen de largo. Percy lo que hace es, nosotros vamos a tener un CI, un pipeline que va a, por cada cambio que hagamos, va a ejecutar, va a levantar todos los componentes con Storybook, va tomando las capturas, Percy genera un reporte, es un poco más desde la página de Percy, más visual, el reporte únicamente, marcando algunas diferencias que ahora les vamos a mostrar también un screenshot de lo que es Percy, la página de Percy. Vamos a poder ver ahí las diferencias. Pero bien, ese sería como el paso final hasta donde llega Percy. Ahora, como pueden ver, en este caso les trajimos dos de las cosas que les había comentado. La primera imagen pueden ver que se trata de un build que detectó Percy que hubo cambios en la parte visual. En lo que sería la sección izquierda nos muestra nuestro baseline, nuestra fuente de verdad de cómo se debería ver la página. Y de la sección derecha nos marca de color rojo todas las partes en la página en donde encontró una diferencia. Van a ver que en la captura parece un poco engorroso cómo se ve, pero ahí es justamente porque hubo muchos cambios de tipo de letra, tamaño, posición y hasta las imágenes. Entonces cada uno de esos cambios que ve los va marcando en rojo y ahí lo podemos detectar. Y la segunda imagen, teníamos el baseline base que estaba ahí, que era para poder ver, en el caso de que nosotros el código que subimos no tuvo ningún tipo de cambio, nos va a aparecer como que la build está aprobada, si ven ahí hay un botoncito en verde, nada, asegurándonos de que los cambios que nosotros hicimos no están afectando a ninguna de la parte visual de nuestro aplicativo. Bien, un poco esos fueron los primeros dos componentes. Ahora les traemos lo que sería un ejemplo de uso de cómo podemos bajar un poco la realidad y tratar de utilizarlo en algo que estemos trabajando nosotros, en algún proyecto, o en qué casos se puede implementar. Comenzamos con el flujo, que es que el desarrollador va a enviar ciertos cambios al repositorio. Con nosotros no vamos a saber qué tipo de cambios son, si son únicamente funcionales, si hubo cambio de visual y demás, por eso lo integramos con estas herramientas. Storybook detecta estos cambios y empieza a construir componente a componente, cada uno aislado, como habíamos mencionado. Percy se encarga de ir haciendo estas comparaciones del baseline con estos cambios que se enviaron, nos va generando ese reporte que vimos en la slide anterior, con las diferencias. Y acá es donde entra el valor agregado que nosotros tenemos a esta integración, que es la inteligencia artificial. Como pudieron ver un poco, el reporte no es muy amigable y además implica que nosotros tengamos que conectarnos directamente a Percy e ir build por build, identificando cada uno. Entonces, la inteligencia artificial acá lo que busca es generar un reporte un poco más a lo humano, si se quiere, un poco más bajado a tierra, con los cambios un poco más detallados de lo que sucedió, y que esto únicamente no lo tenga que leer alguien enfocado ya sea o a nivel desarrollador o a nivel QA, sino que cualquier persona involucrada o quizás un poco más por fuera del proyecto del negocio pueda entender el impacto que tuvo este cambio y poder detectar si este cambio fue algo esperado o no. Más adelante vamos a ver un ejemplo de este reporte, pero como para que vayan tomando una idea, nos va a decir datos clave como por ejemplo el porcentaje de impacto que tuvo ese cambio en cuanto a nuestro baseline anterior, nos da un detalle escrito de qué es lo que se cambió, no solo
además de traernos la imagen base, la nueva y la comparación, nos muestra de manera hablada, como por un humano, bueno, este botón antes estaba posicionado acá y cambió acá, antes estaba de color rojo y pasó a color verde, y eso nos da a nosotros la posibilidad de evaluarlo y decidir si este cambio es un cambio esperado o si es algo que nosotros no teníamos contemplado. Porque puede pasar que nosotros queramos hacer algún cambio visual y obviamente Percy lo va a detectar, pero nosotros tenemos la posibilidad de aprobarlo. En ese caso, si nosotros aprobamos ese cambio, estamos modificando lo que es el baseline, entonces a partir de ese punto el baseline va a cambiar y todo lo nuevo, todos los nuevos cambios que vayan llegando van a tomar como base ese y así vamos a ir actualizando. Está la otra opción en la cual nosotros podemos rechazar los cambios porque lo que nosotros estábamos trabajando o el cambio que se envió no debía impactar visualmente, entonces ahí se pasa a la etapa de esta revisión y corregir qué es lo que sucedió. Por último, en ambos casos, ya sea porque era un cambio esperado o porque no era un cambio esperado y se solucionó, podemos continuar felizmente y tranquilos con nuestro deploy y poder desplegar, tener en producción esta nueva funcionalidad o este nuevo cambio visual. Con este ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que nos trae en este caso esta integración? Por un lado, y el primero que creo que lo hemos repetido tantas veces, es que vamos a evitar que haya menos errores en producción. ¿Qué implica eso? Menos tickets en Jira y más viernes en los que nos vamos a poder desconectar e ir a disfrutar nuestro fin de semana tranquilos y que la cabeza pueda descansar para la semana siguiente. Para lo que es la parte de QA, va a hacer que las revisiones sean un poco más rápidas y además van a tener un nivel de detalle que a veces es un poco más necesario o a veces ayuda a los QAs porque ya sabemos exactamente en qué punto se encontró, por ejemplo, en qué píxel o en qué botón se encontró esa diferencia y rápidamente se puede levantar o comentar en caso de que esta modificación no sea algo esperado. Otra ventaja, otro beneficio que nos trae, lógicamente, es que vamos a tener menos retrabajo, porque evitamos que esto llegue a producción, evitamos que haya menos hotfix y, por ende, evitamos esas inesperadas y urgentes llamadas diciendo, me acaba de comentar el usuario que esto cambió, no debería haber hecho, solucionalo ya. Y bueno, por último, que es una de las cosas que más buscamos, es que mejoramos la calidad en todos los procesos y tiene un impacto mucho más preciso y positivo en lo que es la percepción visual de nuestro aplicativo. Con todo esto que les comentamos, probablemente se estén preguntando qué necesitamos para poder implementar esto. Tenemos una serie de requisitos que vamos a necesitar. Como se imaginarán, vamos a necesitar tener un proyecto que tenga en su repositorio integrado Storybook. No es algo complejo, así que desde ese lado quiero transmitirles, no es una preocupación implementar Storybook a lo que ya tenemos, simplemente se puede agregar sin ningún problema. Tenemos que tener CI/CD, que en la mayoría de los casos se tiene o es una buena práctica tener, pero bueno, para acá es algo necesario. Puede ser con GitLab, puede ser con Jenkins, puede ser con GitHub Actions, lo que a ustedes más les guste o lo que se use en el proyecto en el que están trabajando. Vamos a necesitar una cuenta de Percy para poder tener el API Key que se utiliza en el código y se pueda conectar y hacer toda esta obtención de las datas, de los cambios que fuimos teniendo y una cuenta en la inteligencia artificial que más les guste, puede ser OpenAI, puede ser Gemini, la que más quieran, simplemente con la key para poder enviarle el prompt a la inteligencia artificial y que nos genere este resumen. Para dar un poco de contexto de por qué se necesita la API Key de Percy y acá lo que sería la cuenta o el prompt o qué es lo que mandamos en este prompt. Percy nos da el acceso mediante la API a todo lo que son las builds que se van generando
Entonces nosotros nos traemos la build relacionada al último cambio que se mandó. Ahí está toda la data de los cambios que se hicieron, los screenshots, las diferencias y demás. Y con toda esa información y mediante un prompt preciso y detallado, lo enviamos con todos esos datos y le especificamos qué es lo que queremos que el reporte nos brinde de información para hacer un poco más detallado el estatus de estos cambios. Bien, con toda esta parte un poco teórica, traté de mezclar un poco para que no resulte tan pesado. La idea ahora es hacer una pequeña demo. Les vamos a mostrar dos caminos posibles que tiene en estos casos. Tenemos uno que le llamamos el camino feliz, en el cual hace todo el proceso que les había comentado recién, se envían los cambios y demás. Percy no detecta que existe alguna diferencia visual, entonces todos los stages de nuestro CI van a estar ok y el reporte lo único que nos va a decir es no hay cambios visuales, podés avanzar con el deploy y por defecto ya nos deja aprobada la build. Y en el otro caso, que va a ser un poquito más extenso, vamos a ver el caso en el que sí hay modificaciones visuales, vamos a ver cómo Percy las detecta y cuál es el reporte que nos genera con el nivel de detalle, el porcentaje y demás, y datos relevantes que tenemos, y posteriormente el accionar que nosotros podemos hacer, ya sea aceptar o rechazar, para poder continuar con esto. En este caso, nada, trajimos acá unos videos, no habrá live coding, pero bueno, porque ya sabemos lo que puede llegar a suceder, pero es una buena experiencia para poder ver un poco más a detalle y en la realidad cómo funciona esta integración. Así que les dejo con Carla, que va a estar con las demos. Buenas. Bueno, como mencionó Mauri, tenemos dos demos. Este primero va a ser un caso donde se hace un cambio de código y la idea es que no afecte al front. Acá lo que vamos a mostrar un poquito, esta es nuestra página, esta es nuestra página web, sería nuestra baseline como tal cual. A partir de acá es lo que se acepta. Esto es como se ve Storybook en tiempo real, se levantó el servidor, se pueden ver todos los componentes como se mencionó, todos de maneras individual. Bueno, Storybook aparte de servir para desarrollo de UI, también sirve para comentar, visualizar en tiempo real el código sin levantar, bueno, toda la página. Para implementar Percy, lo que se hace con Storybook se crean las histories y bueno, Percy lo que hace después es levantar las capturas, las snapshots a partir de cada history que levanta Storybook, y cada history es un componente de nuestra página. Bueno, acá lo que se está haciendo es unos cambios mínimos en código, en este caso son unos comentarios nada más. Se genera el commit. Tendremos que hacer cuenta de que somos un desarrollador, así tal cual, hacemos nuestros cambios, generamos nuestro commit, vamos a subir. Esto es el tablero de Percy, acá podemos ver, voy a pausar un ratito. A ver, bien, esto es Percy, acá pueden ver que el último build que se generó fue el número 45, para tener en cuenta. Podemos ver que también nos trae el estado de cada build. En este caso, ya habíamos hecho una prueba donde, bueno, lo pusimos como rechazado. Bien, acá vamos a levantar nuestro commit. Uy, se me fue un segundito. Bien, acá ya subimos, estamos esperando, se crea el pipe y comienzan los jobs. Nosotros tenemos 4 jobs. El primero es el que levanta Storybook. El segundo job es el que levanta Percy, donde se van generando las snapshots y se van levantando a su tablero. El tercer job es un job intermedio que lo que hace es analizar qué encontró Percy. Si Percy encontró cambios, ese job va a fallar para que los cambios no se suban directamente. Vamos a adelantar un poco para que se visualice. Ahí pasa el primero, que es cuando levanta Storybook.
Acá vamos a Percy, todavía no aparecían los cambios. Bien, acá se ve que ya se generó el último will y ve que se dice, bueno, que se están recibiendo. Los snapshots, como mencioné, son las histories por cada componente. Nosotros teníamos 11, así que bueno, tiene que levantar los 11, los va analizando uno por uno, va generando el análisis y encontrando las diferencias. Bueno, a ver, ahí está subiendo y bueno, tenemos un estado. Mientras que esto está en estado de proceso, nosotros vamos a estar analizando. Ahí está, este es el tercer job, el que comentaba hoy, que lo que hace es conectarse con la API de Percy y ver en qué estado está esto. En caso de que no haya cambios, se queda en estado de que no hay cambios y esto se sube tal cual, continúa su flujo. Y bueno, si llega a encontrar algún cambio o en estado rechazado, se frena todo hasta que el desarrollador venga y revise qué pasó y acepte o bueno, rechace estos cambios. Acá seguía esperando, voy a adelantar un poquito más. Bien, acá terminó la ejecución, ya levantó, ya los analizó. Acá pasamos al job que les mencionaba, al intermedio. Va a estar analizando, ahora vamos a ver que va a quedar en verde. A ver, un segundito. Bueno, a ver. No. Bueno, acá venimos a ver, así se ve Percy, nos muestra que, vamos a usarlo. No tenemos cambios presentes, el will ya está en estado probado, como no hay nada para probar. Acá tenemos el tablero con, bueno, podemos ver en diferentes navegadores, los diferentes píxeles, las diferentes formas de comparar, porque también te muestra el baseline actual con el baseline base, perdón, la captura actual contra el baseline base y también la superposición de los cambios en caso de que haya. También se puede ver, bueno, acá los distintos navegadores, se puede delimitar se puede delimitar partes que no quisiéramos que las esté analizando en caso de que sea muy sensible y se puede ajustar también esa sensibilidad ante cambios. Bueno, acá se ve que pasó el tercer job, que es donde analiza, ya que no encontró cambios. Y el último, que es la generación del reporte, que bueno, en este caso se genera un reporte genérico que simplemente nos avisa que no encontró cambios y que está todo. Esto es en el caso de que el cambio no afecte el front. No hubo ningún cambio visual, entonces sigue su flujo normal. Vamos a adelantar un poquito. Ahí se genera el reporte. Y bien, reporte, no se detectaron cambios visuales. Esto es el primer ejemplo. Es lo esperado. Bueno, en el segundo vamos a hacer un par de cambios. Ahora sí vamos a hacer cambios visuales. Por acá cambiamos las etiquetas. A ver qué más. Acá tenemos un par de cambios de color, también en la fuente, en color de botones, en el color de la fuente, en el color del título. Vamos a adelantar un poquito. Son todos nuestros cambios. Bueno, también hicimos cambios agregamos nuevos componentes, agregamos otro título, también cambios en una columna, en una fila, se puede eliminar. Bueno, son varios, se suben nuestros cambios, quitamos nuestro commit y nuevamente volvemos a nuestro flujo donde comienza nuestro pipe. Ahí vemos que se generan nuevamente nuestros 3 jobs. Acá vemos todos los cambios que se hicieron. Y se empieza a generar el primer job nuevamente, que es el de Storybook. Storybook empieza a crear el build, a levantar todos los componentes.
Vamos a adelantarlo un poco. Ahora ya pasamos al segundo. Nuevamente empieza la parte de Percy. Percy comienza a analizar todas estas histories que levanta Storybook y empieza la detección de diferencias. En este caso sí va a demorar un poquito más los minutos, ya que y se hicieron bastantes cambios. Vamos a adelantar. Acá se ve que ya se están procesando. El build 46 era el del ejemplo anterior. Para que se tenga una idea, vamos a adelantar un poco más. Bien, y ahora sí, tenemos 7 cambios que no están aprobados, no están revisados. Entonces, bueno, ahí vendríamos, nos ponemos a revisar, ahí se puede ver la diferencia, acá nos muestra, vamos a pausarlo. Bueno, acá nos muestra que en becas duplicamos, bueno, el título, que lo marca en rojo porque se ve afectado también en la parte de abajo, ya que hubo como un desplazamiento total de todo el texto, se modificó la posición. Acá se cambió el color del botón, te lo marca así en rojo por la visualización, porque estamos viendo cuando se visualiza la superposición para que se marque el error. También ahí se duplicó un texto, estaba dando sugerencias. Podemos ver el original, ahí se ve que el botón antes era naranja y lo quedó en color morado, lila, se ve bien la comparación. También te lo va marcando así en cuadritos, va remarcando cada diferencia. También en la parte de cursos cambiamos los colores, cambiamos los títulos. ¿Qué más? Cursos, también en contenidos también hicimos cambios, va marcando todo el cambio de color, se puede ir viendo el baseline original. En caso de que sean cambios que se decidieron hacer, esto se va a aceptar y esto va a pasar a ser el nuevo baseline, va a tomar estos colores como la base. En caso de que estos cambios no fueron planeados, no están esperados, se lo rechaza y se mantiene el baseline original. Entonces, cada vez que se vuelva a hacer un build, va a volver a comparar o contra el original o contra el nuevo que se aceptó. Ahí se puede ver que podemos aceptar, rechazar, eliminar. Ahora nuestro job ya ven que falla. Ese es el job donde analiza qué pasó en Percy, cómo encontró cambios y esos cambios no están aprobados, va a fallar. Y vamos a generar nuestro reporte. Vamos a adelantar un poquito. Ahí se ve el reporte. A ver, adelante mucho. Reporte de cambios visuales. Tenemos la imagen actual, la imagen actualizada, o sea, el baseline base, la imagen que actualizamos y la diferencia que los marca. En el reporte también nos da un poco de información. Reporte de error visual, nos dice en qué componente se produjo este cambio. ¿Qué tipo de error? Bueno, desplazamiento vertical inesperado, una descripción de qué se encontró, observaciones, cuál era el comportamiento esperado, las imágenes, imagen actual, la imagen de referencia, que sería nuestro baseline, y la diferencia marcada en rojo. También un porcentaje, que como les mencionaba hoy, ese porcentaje se puede ajustar. Acá se ve cómo debería estar, qué vemos actualmente y la diferencia que nos marca en rojo. También tenemos una parte de sugerencia técnica, como que se puede comenzar a revisar para ver qué pasó, y el estado en que se encuentra este build. Este es el reporte que nosotros generamos con IA, mucho más entendible de lo que por ahí genera Percy, que te lo marca en rojo y ya. Y bueno, esto falla dando un aviso, obviamente, así no se sube el cambio. Se espera hasta la aprobación y ahí se continúa. O si se rechaza, bueno. Y bueno, va generando el mismo reporte, se va dando todas las evidencias, las sugerencias, el detalle por cada cambio que se realizó. Y bueno, se genera un reporte tanto en HTML como en un Markdown, que es mucho más fácil para
para leerlo después. Y bueno, eso es lo que tenemos. Y demostramos que falta el pipe para que no quede el... Bueno, y acá si querías eliminar, confirmar o aceptarlo. Bueno, y eso es todo lo que tenemos de la demo. Buenísimo. Llegamos a la parte final de la charla. Bueno, quería nuevamente agradecerles a todos, no solo por participar de Testear.la, sino por también de haber escuchado la charla. Espero que haya resultado interesante y entretenida. Y recuerden que el usuario siempre encuentra los bugs. La pregunta que queremos todos acá es, ¿queremos que la encuentre el usuario o Percy antes? Así que nada, dejamos este espacio ahí si tienen alguna consulta y muchas gracias a todos. Bueno, chicos, gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, yo tengo una pregunta, por sí o por no. ¿Creen que el testing visual con la inteligencia artificial podría reemplazar en algún momento al testing manual de UI y UX? ¿O será un complemento? Creo que todos sabemos la respuesta, pero me gustaría escucharla. Pero pasa que es el testing es el que tiene que aceptar o no, o sea, no hay forma, es solo un complemento, siempre es un complemento. Exactamente, gracias. ¿Tenemos otra más, creo, Carlos? Sí, sí, yo tengo otra que es, se encontraron limitaciones, digamos, en el uso de la inteligencia artificial para analizar las diferencias visuales, recién comentaban. Limitaciones para analizar las diferencias, creo que no. Por ahí un poco limitaciones a las aplicaciones, ya que tenemos que ser aplicaciones web, eh, principalmente estáticas, porque entonces así Percy puede detectar mejor las diferencias, y también que siempre tenga que tener incluido Storybook. Se hicieron pruebas donde solo se aplicaba sin Storybook y la verdad que no daba buenos resultados porque no podía identificar o delimitar mejor esos cambios. Por ahí no sé si serían limitaciones, pero son cosas que fuimos encontrando. Pero bueno, si se lo aplica todo junto, es muy útil. Claro. Bueno, clarísimo. Bueno, nos quedamos sin mucho tiempo para más preguntas, así que nada, les quería agradecer a ambos por la participación. También le quería agradecer a todos por acompañarnos. Con Lucía por ahora nos vamos a despedir y los vamos a dejar en compañía de los hosts de la tarde. Y para aquellos que vayan hasta mañana, bueno, hasta mañana. Bueno, muchas gracias a todos y los vamos a dejar con un video de nuestro sponsor Oro Qualified, que tiene más de 30 años de experiencia y se especializa en asegurar la calidad del software a través de servicios de QA y testing, que incluyen pruebas funcionales, automatización, rendimiento, usabilidad y accesibilidad, adaptándose a diferentes tecnologías, tipos de software y plataformas. Además, acompaña a las empresas en la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos de testing y realiza pruebas específicas para sistemas con IA generativa, garantizando su calidad y optimizando la eficiencia operativa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente de la tarde? ¿Cómo está la gente de Testear.la? Bueno, ahí con un poquito de dosis de cafeína vamos a arrancar esta tarde para levantar un poco. Me presento un poco para los que no me conocen, mi nombre es Martín Goñi, soy Sales Develop en Crowdar,
hace unos años y estoy con... Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Amelia Castañeda, soy Coalid en Crowdar. Y bueno, vamos a estar acompañándolos durante la tarde, durante las actividades de Testear.la, en esta jornada online de Testear.la. Bueno, vamos a estar presentando a todos nuestros speakers de nuestra agenda vespertina. Martín. Bueno, seguimos con el próximo taller, seleccionado del Call for Speakers. Lo va a llevar adelante un amigo de la casa, un referente del testing de la región, Jorge Paz, que es co-founder de Novus Technology, impulsor del Testing Day Perú, entre otras cosas, hace muchas cosas en su día, recién nos estuvo comentando, así que vamos a dejarlo con su charla que se titula Tres tratos de tigres por la calidad. Bueno, bienvenido Jorge a Testear.la, y bueno, cuando esté todo listo, podés comenzar. Muchas gracias ahí, Amelia y Martín. De hecho, por aquí todo el mundo ya está saludando a Martín por su cumpleaños, ¿no? Cumpleaños para Gracias. Martín. Gracias. Sí. Bueno, gracias por el espacio y nada, una de las cosas de por qué puse el nombre de este título fue por lo siguiente, ¿no? O sea, conversamos con Martín cuando estábamos previo a entrar, qué complicado poder decir el título, ¿no? Todos sabemos las trabalenguas de tres, tristes, tigres, comen trigo, en un trigal, bla, bla, bla. Pero, o sea, decirlo es medio complejo cuando uno recién está aprendiendo a avanzar en muchas cosas, ¿no? Ahora, llevarlo hacia el tema de desarrollo y calidad, pues también puede ser medio complejo, ¿no? Tres tratos de personas que se relacionan para poder desarrollar un producto en el modelo de desarrollo completo, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso es que puse tres tratos de tigres, ¿no? De las personas, del concepto de los tres amigos que llevamos para poder trabajar un poquito con la calidad, ¿no? Y bueno, en avance a esto, un poco la agenda que vamos a tener es la introducción, que casi ya hemos empezado con ella, ¿no? Y luego ver un poco cómo se debería comportar cada uno de estos tigres que trabajan por el desarrollo, la calidad y los productos que venimos llevando en cada uno de los equipos que tenemos, ¿no? Y por último, una pequeña dinámica y unas conclusiones que vamos a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, es medio complejo porque estamos yo de este lado, ustedes hacia el otro, pero vamos a ver cómo solucionamos ese tema con la virtualidad, ¿no? Así que bueno, comencemos. Tengo por aquí un poco el chat de las cosas que puedo ver por ustedes y me gustaría comenzar un poco con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué emoción les genera a ustedes cuando escuchan la palabra calidad en pleno sprint, ¿no? O sea, toca ver la calidad o toca hacer el QA, ¿no? ¿Qué cosas les lleva a ustedes a la mente cuando pueden escribirlo en el chat? Los estoy leyendo, cualquier cosa, tanto a los que están en YouTube, a los que están en el Zoom, ¿no? ¿Qué emoción les sienten, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien está en desarrollo, puede que una de las emociones sea como preocupación porque no vamos a llegar, ¿no? Si alguien está, pues, responsabilidad, dice Ada por ahí, ¿no? O sea, una de las cosas que le genera cuando escucha la palabra calidad, me imagino, porque está dentro de su rol, ¿no? Y bueno, otra de las cosas puede ser hasta miedo, ¿no? Miedo porque pueden que se rompan algunas responsabilidades que menciona Ada dentro del camino, ¿no? Dejadez también, porque a veces podemos, por tratar de priorizar otro tipo de cosas, avances, proyectos, podemos dejar de lado la calidad, ¿no? Dentro del camino, ¿no? A veces hasta enojo, ¿no? En diferentes roles, porque a veces si como QA somos unas personas que están supervisando todo, puede que a los roles que los asocian puedan generarle, ¿no? Pero ¿por qué me detienes aquí? ¿Por qué me paras acá? Entonces, todos ese tipo de detalles son cosas que ustedes van a ir sintiendo, van a ir trabajando durante el transcurso del sprint relacionado a la calidad, ¿no? Una de las cosas que a mí me apasiona de la calidad es el por qué justamente seleccioné a los tigres y no a los ositos, ¿no? Para poder ver el tema de me detienes aquí, la calidad y tiene que ver un poco con este slide, ¿no? Seleccioné un poco a los tigres porque hablemos los tigres relacionados con la calidad, ¿no? Hay diferentes cosas que vamos a hacer. Una persona, un tigre, es una persona de casa, de campo, está
en la selva, en muchos lados, ¿no? Pero son personas que no improvisan cuando están trabajando en la casa, ¿no? El tigre está siempre atento a las cosas. Él observa primero cuál es lo que él necesita recurrir o atacar, ¿no? Entonces no está improvisando, los observa, planifica el momento exacto en el que va a atacar las cosas, ¿no? Y también ataca en el momento justo, o sea, previene las cosas que podrían afectar. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos dentro de la calidad de software, ¿no? Buscamos un poco de que seamos personas que estén pensando mucho en la calidad desde el inicio del proceso de desarrollo y no desde etapas tardías, ¿no? Que tengamos una funcionalidad un poco compartida con los roles con los que trabajamos y que las ejecuciones al momento del ataque sea algo que se trabaje mucho en equipo, ¿no? Entonces, sin más que decir con esta pequeña introducción es entender un poco cómo se comportan cada uno de estos tigres actualmente dentro de los equipos y cómo nosotros podemos llevarnos un poco de ese trabajo que hacen estos tigres para poder mejorarlos en nuestros equipos. Pueden que alguna de las cosas se estén llevando de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Cómo podemos aplicar, agregar unas, quitar otras? ¿Cómo podemos adaptar unas en la misma realidad que nosotros manejamos dentro de nuestros equipos, ¿no? Entonces, comencemos con nuestro primer tigre, ¿no? El Product Owner, la persona que está asociada mucho más a negocio, la que está llevando un poco los requerimientos, el que trae las historias de usuario, ¿no? El que debería ser el gatillador para poder llevar un poco el comportamiento, la evaluación y priorización en base a los riesgos, en base a cómo estamos agregando valor dentro de las organizaciones que trabajamos, dentro del usuario mismo, ¿no? Y este va a ser un factor que ustedes van a ver que se va a repetir en casi todos los 3 tigres que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que es la colaboración. ¿Cómo es su participación colaborativa con una persona en desarrollo? ¿Cómo es su participación colaborativa con una persona en calidad, ¿no? Y por último, la priorización de lo que nosotros tenemos que trabajar y la participación desde la etapa temprana, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos al Product Owner y en diferentes organizaciones un Product Owner es una persona en el concepto de Scrum que es el jefe del producto, que es el que selecciona cuáles son los requerimientos, los prioriza, los describe y los va trabajando en ciertas características. Pero si nosotros nos comenzamos a ver un poco en las características que realmente tiene un Product Owner dentro de nuestras organizaciones, pues puede ser una persona, si trabajamos en un equipo de e-commerce, puede haber sido una persona que es experta y haber trabajado por mucho tiempo en el área de ventas o gerente de ventas y lo trasladan para poder sacar un producto que mejore justamente ese rubro de negocio, ¿no? Si hablamos de un sector de facturación, alguien que sea experto en la facturación y que nos ayude, ¿no? Pero deberíamos comenzar a combinar dentro de esta parte algunos conceptos técnicos que permitan fortalecer este rol para poder trabajar en armonía y en conjunto con las personas que se tienen, ¿no? En ese aspecto, ¿no? El trabajo de las historias entendibles y los criterios de aceptación es una de las responsabilidades principales que debería tener un Product Owner, ¿no? De poder llevarnos a nosotros a cómo trasladar un requerimiento, ¿no? Porque si yo me llevo el requerimiento con el cliente, pues el cliente me va a decir, yo quiero una casa, ¿no? Y ese es su pedido, él quiere una casa, pero el trabajo del Product Owner es tratar de ir a detalle un poco de esas características de la casa. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? ¿De qué color es la casa? ¿No? Luego, ¿qué cosas necesitas comenzar a trabajar primero? ¿No? Si lo primero que necesitas en la casa es la habitación principal y la cocina para comenzar a utilizarlo, entonces esa es mi prioridad al inicio. Luego, tal vez necesitaré otra habitación más cuando llegue alguna visita, necesitaré una sala de estar porque justamente la visita va a llegar, ¿no? Luego, más adelante, quiero hacer parrillas, ¿no? Entonces, prepararé el campo para la parrilla. Sigo teniendo la casa y voy agregando el valor adecuado. Entonces, el Product Owner tiene que velar un poco por ese entendimiento de las cosas que se tienen, ¿no? Pero muchas veces llevamos y trasladamos ese trabajo de diferentes formas, ¿no? Entonces, algunas acciones importantes para poder
trabajar con ellos tiene que ver con la forma en la que nosotros tenemos que refinar en conjunto. Si yo estuviese en la posición de un Product Owner, me reuniría frecuentemente con ellos, ¿no? En las sesiones de refinamiento, sí. En la planificación también. Y luego, cuantas veces sea necesario para poder entender qué es lo que nosotros tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque yo como Product Owner tengo la solicitud de negocio, la solicitud de todo lo que se lleva, pero ustedes, desarrollador y QA, tienen toda la responsabilidad que se puedan trabajar a nivel técnico y a nivel de entregas, ¿no? Entonces, esa es alguna de las primeras acciones que se tendrían que tener. Y lo otro también es un poco asegurarme como Product Owner que el definition of ready deben estar listo, ¿no? La definición de listo debe estar adecuada, que una historia tenga los criterios de aceptación listo. Si estoy trabajando con prácticas como ATDD, donde tengo los casos de prueba previos, entonces que los casos de prueba estén asociados desde que nosotros hemos socializado las historias, ¿no? Que se puedan tener también un poco los detalles técnicos para poder comenzar a escribir, que se tengan identificadas las dependencias también, ¿no? Y eso vamos a hablar ahora cuando estemos viendo un poco la parte de los riesgos. Pero ¿cómo comenzar a identificar dependencias? Y luego, ¿qué tipo de métricas me sirven a mí para poder trabajar dentro de esta labor como Product Owner principalmente, ¿no? Una de ellas es el porcentaje de historias que cumplen un poco el definition of ready, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar cuántas de las historias que trabajan en el sprint, al momento que ingresan a la planificación, están cumpliendo el definition of ready, ¿no? Hay un principio de pruebas que se llama la misión imposible de las pruebas exhaustivas. Y no es porque no se puedan hacer pruebas exhaustivas, sino que se dice que las pruebas exhaustivas es una misión imposible porque muchas veces no tenemos todas las precondiciones y todas las combinaciones necesarias para poder probar desde el frente de calidad. Ahora, imagínense eso. Muchas de las cosas en una historia de usuario no se pueden trabajar de forma correcta si lo trasladamos al desarrollo del producto en cada uno de los equipos, si es que el definition of ready no está listo previamente. Entonces, sería una misión imposible terminar de construir las historias de usuario que comprometemos si es que no nos aseguramos que todas las definiciones y descripciones del definition of ready puedan estar preparadas, ¿no? Entonces, esa es una primera métrica que podrían comenzar ustedes a trabajar y trasladar con su Product Owner, ¿no? Cómo ese porcentaje de historias se va llevando de forma adecuada, ¿no? El segundo, la cantidad de historias que tiene retrabajo. Y ese es un trabajo en conjunto que puede hacerlo el Product Owner con el equipo de calidad, ¿no? ¿Cuántas de esas historias están cambiando de alcance durante el proceso de desarrollo, ¿no? Muchas veces la historia entró con 3 puntos y cambió del alcance en más del 10% de la idea original durante el sprint, ¿ya? Si eso cambia en más del 10% durante el sprint, debería ser un nuevo requerimiento que yo inserto para poder trabajar, para poder procesar y para poder tenerlo. Si no está funcionando así, probablemente estén evaluando una historia de 3 puntos que al final de su sprint terminó siendo una historia de 5 u 8 puntos para poder realizar. Entonces, eso es una de las primeras labores que yo comenzaría a relacionar como Product Owner o que yo me llevaría como ideas al Product Owner para que me ayude a evaluar la calidad desde el principio, ¿no? Y lo otro es el tiempo promedio de los refinamientos, ¿no? Por historia. Muchas veces nos sentamos y terminamos refinando una historia, pues, en 1 hora, hora y media, y seguimos trabajando en la misma historia. No seguimos refinándola, seguimos procesándola. Entonces, esa parte del proceso es importante entender con los equipos, ¿no? ¿Cuánto me estoy tardando en refinar una historia de usuario, ¿no? Ideal entre 15, 20 minutos, 30 minutos tal vez como máximo, llevándolo dentro de los equipos. Si yo me siento, así como en una práctica de testing exploratorio, hago una sesión de testing exploratorio de más de 120 minutos, no es recomendable porque dice que más de 120 minutos haciendo pruebas exploratorias, no voy a encontrar nada nuevo. Si yo hago sesiones de refinamiento muy largas, probablemente me siga enredando en un mismo problema sin haber encontrado la solución, sin haber solucionado el problema del refinamiento. Entonces, son algunos conceptos que pueden ustedes trasladarlos y llevarlos en la aplicación de sus equipos, ¿no?
un ejemplo claro por aquí, ¿no? Una mala historia de usuario redactada, ¿no? El usuario puede registrarse, ¿no? Es simplemente el título que le ponen a veces a la historia. Y a veces se quedan solo con el título y se olvidan de la descripción, ¿no? He encontrado con historias de usuario que dicen, yo como desarrollador necesito modificar el API tal. Imposible, ¿no? Tengo que pensar siempre un poco en el requerimiento que va a utilizar la persona. ¿Para qué voy a modificar esa API? ¿Qué se va a beneficiar el usuario con la modificación de esa API? ¿No? Y un poquito de corrección a la misma historia de usuario anterior, ¿no? Como nuevo usuario, me quiero registrar con email y contraseña para poder iniciar sesión, ¿no? ¿Qué más podemos trasladar? Una vez que tienen todo eso listo, hay que llevarlo hacia el manejo de los criterios de aceptación y esos criterios de aceptación trasladarlos a poder tener un poco los escenarios que podrían probarse, ¿no? Y ese traslado ayuda a madurar un poco la construcción de la historia de usuario y el manejo de la misma, ¿no? ¿Qué más hacemos como Product Owner? Como le dije, la evaluación de riesgos es algo que debe trabajarse desde el inicio del proceso de desarrollo. No es algo que tiene que venir en la parte de encuentro los riesgos cuando ya se convierten en un hallazgo, ¿no? La evaluación de riesgos se hace desde que nace la idea o la concepción de la historia y se relaciona con el producto, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar y priorizar un poco la construcción de mi producto o mi desarrollo de software en base justamente a esos criterios, ¿no? Como dice, el Product Owner no solo es la persona que se encarga de ordenar el backlog, ¿no? Como si fuese un Jenga, ¿no? Para poder trabajarlo, sino justificar por qué alguna de las cosas van primero por sobre otras. No es que el cliente me lo dio, me pidió primero este tipo de cosas, ¿no? Ok, pero entonces, ¿qué acciones puedo hacer yo para poder mejorar mi priorización si yo fuese un Product Owner también, ¿no? La primera es comenzar a tener los criterios de qué cosas que estoy construyendo me brindan un retorno de inversión mucho más rápido en relación a los otros productos que estamos construyendo, ¿no? Y luego también, en base a eso, ¿cuál es el impacto que tiene eso hacia el cliente con el retorno de inversión, ¿no? O sea, una nueva funcionalidad para poder pagar con diferente variedad de tarjetas, obviamente es una oportunidad en un negocio para poder tener nuevos clientes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la complejidad técnica? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pueda funcionar o no dentro de los clientes? Entonces, la evaluación de los riesgos siempre está compuesta por dos cosas, probabilidad e impacto en el negocio. Y lo mismo, probabilidad y impacto de que eso funcione como producto o no funcione como producto, tanto técnicamente como a nivel de retorno de inversión que se tiene. Y con eso comenzamos a priorizar un backlog grande en diferentes aspectos. Comenzamos a trabajar de la manera en la que nosotros debemos trasladar la información hacia los equipos, ¿no? Y otra de las cosas que va a ayudar esto es también comenzar a identificar las dependencias que se puedan tener con otros equipos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado de que comienzan a priorizar cosas y quieren que algo salga primero, pero la parte que ustedes construyen, lo que complementa ese desarrollo, lo está haciendo otro equipo que lo tiene planificado para 2 sprints después, o un sprint después, o en muchos casos hasta 6 meses después, ¿no? Entonces, construyeron algo que no se va a utilizar y entró en su backlog como prioridad, ¿no? Entró en su backlog como construcción prioritaria. ¿Por qué construiría yo algo que para mí es prioritario, pero que no lo va a poder utilizar el cliente hasta 6 meses después? ¿Tiene sentido? No sé. Entonces, es algo que hay que comenzar a trabajar, ¿no? Y hay que evitar justamente el concepto. Muchas veces nosotros vivimos del momento, de las cosas que ocurren, ¿no? Evitar priorizar todo lo último que pidió negocio, ¿no? O sea, probablemente pidió muchas cosas al último y hay que revisar justamente con esta evaluación de riesgos si todo eso que pidió es mucho más prioritario de lo que ya tenemos en curso. Probablemente lo que pidió, sí, soluciona el problema para un cliente, pero lo que yo estoy haciendo da un nuevo ingreso para 200 clientes, ¿no? Entonces, ¿qué voy a trabajar? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Y en base a eso también evalúo los riesgos, evalúo el enfoque que yo tengo que darle dentro de mis equipos, ¿no?
Y eso no solo lo ve desde la parte gerencial, eso debería verlo cada una de las personas dentro de los equipos. El desarrollador dentro de su posición, el product owner con esto que vengo mencionando, y la parte de la calidad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas se entretejen en algún punto exacto, ¿no? ¿Qué indicadores pueden servirles o pueden funcionarles para esto? El porcentaje de funcionalidades lanzadas a producción y qué tanto están utilizando esas funcionalidades. Ya hay herramientas que permiten un poco medir un poco esas funcionalidades que se lanzan a producción y saber que lo que estamos lanzando realmente está siendo útil o no, ¿no? Hay un principio de pruebas, que es el último principio de pruebas, que es un poco la falacia de que tener productos sin errores es una falacia. ¿Por qué? Porque podríamos lanzar un producto que no tenga ningún defecto, si estamos hablando de calidad, en este entorno de personas que trabajan un poco más con la calidad, ¿no? Pero si ese producto lo lanzo, no tiene defectos y nadie lo utiliza, entonces no tiene éxito. La combinación perfecta para poder decir que un producto pueda tener éxito en el mercado se compone de un triángulo completo, ¿no? Y ese triángulo está compuesto un poco del alcance en el que va a lograr, del costo que tiene y del cronograma. Es un triángulo básico dentro de la gestión de proyectos, pero todos estos tres impactan de forma directa hacia la calidad. Entonces, medir un poco esas funcionalidades y cómo están siendo usadas puede ser una forma de entender cuál es la prioridad necesaria, ¿no? Luego, el porcentaje que existen por funcionalidades o bugs críticos también. Medirlos que puedan ser menores al 5%. De hecho, deberían no ser ni siquiera un 1%, pero a veces suelen saltarse y que esos porcentajes sean lo más bajo posible, ¿no? Y luego el porcentaje de backlog priorizado basado en el feedback, ¿no? Por eso es que llevamos un poco el traslado a un evento, si es que estamos hablando de Scrum, o un modelo ágil, un evento que se llama el Sprint Review, donde se muestra lo que avanzamos hacia los stakeholders y hacia las personas involucradas para ver qué cosas podemos ajustar y en base a esa necesidad, la prioridad de poder trabajar el backlog de forma correcta. Pero muchas veces nos dan esos cambios, queremos meterlo dentro de nuestro roadmap, pero no dejamos pasar lo que se extrae. Esto es algo importante también, ¿no? Que tiene que ver con priorizaciones. Si estoy entrando algo en el proceso nuevo, tengo que ver qué estoy sacando dentro del proceso para trabajarlo después en base a esa prioridad. Muchas veces metemos en una bolsa todo lo que se trabaja, ¿no? Entonces, eso es importante. Un ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Un fixture de exportado a datos a Excel quizás sea mucho menos valioso que filtrar resultados en una pantalla. Entonces, ¿qué cosas es lo que debe decidir el Product Owner? ¿Qué impacta mejor hacia el usuario final? ¿Descargar el Excel o tener ese filtro hacia el lado para que puedan trabajarlo de forma correcta, ¿no? ¿Qué le da mucho más valor? ¿Qué es mucho más viable? ¿Qué genera mayor impacto? ¿Y qué es más probable que pueda ser utilizado, ¿no? Entonces, la evaluación por riesgos y la priorización por el mismo medio da y aporta mucho valor dentro de los equipos. La colaboración es algo que debería ser un poco más inherente, pero a veces no se da de la forma correcta, ¿no? Entonces, el Product Owner no entrega requisitos, como dice aquí, construye el entendimiento compartido, ¿no? Él no está construyendo o trabajando lo que recibió del usuario de forma directa. Él lo analiza, lo revisa, lo trabaja de forma correcta y ese entendimiento compartido con el QA y el desarrollador se convierte un poco en la construcción que tienen, ¿no? Entonces, la planificación, el refinamiento, los demos mismos que se puedan trabajar es parte de ese trabajo de colaboración que se tiene. ¿Por qué? Porque no es él el que se centra a codificar, no es él el que se centra a probar, pero podríamos ver cómo podría participar él también en la etapa de pruebas. Ahora vamos a revisarlo en un siguiente slide, ¿no? Pero cómo también él valida y la costumbre comienza a validar un poco los criterios de aceptación. Cuando estaba en un equipo que ingresé nuevo y todavía me desarrollaba viendo temas de calidad, ingresé a un equipo donde la persona que habían contratado, como le dije, era una persona experta en marketing y que tenía mucha experiencia en el área de marketing, pero de tecnología poco sabía, ¿no? Y ella, muchas de las palabras que iba escuchando de tecnología les parecían nuevas para ella, ¿no?
escuchaba la palabra pipeline y anotaba que era un pipeline, ¿no? Y después decía, ¿no? "Ah, pero ¿por qué un pepino, no?" Entonces, y comenzaba a comparar este tipo de cosas, ¿no? Y luego, en una de esas, ella le dice, hay que trasladar lo que está en el ambiente de desarrollo al ambiente de QA para luego entregarlo al cliente. Entonces ella anotaba, el ambiente de QA es un lugar donde se tiene que probar luego de que los programadores terminen, porque había hecho como un cuadernito donde ella tenía su glosario de actividades. En ese momento el equipo no estaba completo, estaba el desarrollador, estaba el product owner, los diseñadores, y todavía no había ingresado el experto de calidad, que ¿quién creen que era? Sí, yo, el que estaba ingresando ahí, ¿no? Entonces, había anotado que QA era un ambiente donde se probaba. Al lunes siguiente, ingreso yo a la empresa y me presentan y le dicen, hola Micaela, te presentamos al QA. Y ella se quedó con una mirada como extraña, porque veía su papel y decía, el QA es un ambiente, ¿no? Y veía luego una persona que le decían, él es el QA, y entró como un poco en confusión, ¿no? Luego le digo, yo tengo mucho ambiente para hacer calidad, le dije, pero le comencé a explicar un poco los detalles, ¿no? Que el concepto del quality assurance en los procesos, que los ambientes se conocen con estos nombres y todo, y ella iba anotando cada uno de sus papeles. Y QA puede ser esto, pero también puede ser esto, ¿no? Y a veces erróneamente, pues decimos a todas las personas que hacen calidad, le decimos QAs, ¿no? De forma errónea. Somos expertos de calidad, que formamos parte de equipos de Quality Assurance, Quality Engineering, de equipos de testing, ¿no? Pero muchas veces, de forma errónea, nos dicen QAs. Y está bien, porque nos gusta que nos digan así. Pero muchas veces a gente que no conoce, como esta Product Owner que les menciono, les podría generar confusión. Entonces, recibir esos feedback y esa comunicación para poder tener entendimientos como Product Owner es muy importante, ¿ya? Y recibir también el feedback de desarrollo en base a la complejidad de los productos. Es bueno decirles, hay algo que no lo vamos a lograr en un sprint, tenemos que o partirlos más chiquitos y hacerlos en 2 o 3, o cambiar el modelo, si estamos trabajando de agilismo, a un modelo más waterfall para que tengamos más tiempo para ese desarrollo, pero hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué métricas pueden servirle mucho al Product Owner para poder trabajar, para que ustedes se lo trasladen, ¿no? El porcentaje de las ceremonias en las que participa. ¿Estoy en todas las ceremonias? ¿Tengo todo el entendimiento o solo participo donde siento que estoy agregando valor? Probablemente hay muchas donde también agrega valor, pero a veces no participa, ¿no? El porcentaje de historias, de criterios de aceptación revisados con el desarrollador y con el QA antes de que el sprint comience. Por lo menos debería ser más del 80%, ¿no? Por lo menos más de las cosas que ingresan al sprint deberían estar revisadas, aprobadas, firmadas con sangre de qué es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Luego la otra variación podemos manejarlas entre más, menos en lo que se tiene, ¿no? Y luego las encuestas internas al equipo, ¿no? Un poco el NPS de satisfacción en el equipo, de cómo se sienten en cuanto a la colaboración, ¿no? En una escala del 1 al 4, del 1 al 5, podría ser, ¿no? Y aquí un ejemplo claro, ¿no? Si se señala que un criterio no es medible, el PO debe ajustarlo en el sprint, no después, ¿no? No que después lo ajusto o vayan construyéndolo y luego lo arreglo y lo documento. No, en ese momento yo no avanzo hasta que esté ajustado. ¿Por qué? Porque luego termino probando cualquier otra cosa menos lo que necesito si es que estoy en calidad, ¿no? Y el último punto hacia este factor tiene que ver un poco con lo que se entregó. El PO tiene que testear un poco las hipótesis, los prototipos. He tenido buenos product owner que agarran, se sientan y me dicen, este es el Figma, este es el Marvel, estos son los prototipos que se tienen, y comienzan a mostrarme él cómo funciona cada uno de ellos, y comienza a probarlo. Y en el camino se dan cuenta que hay muchas de las cosas que no funcionan, ¿no? Hay muchas de las cosas que no funcionan de forma correcta. Entonces, hay que medir un poco y esas interacciones. Yo tenía un product owner que me decía, Jorge, a mitad del sprint pongámonos una sesión de 30 minutos y muéstrame qué es lo que ya te entregó desarrollo y probémoslo juntos. Explícame cómo se prueba. Le probaba y le decía, este es el porcentaje de avance que tenemos, esto es lo que se entrega. ¿Está bien o hay que ajustarlo? Él decía, no, si está bien o no, hay que ajustar. Esto no es como lo pensamos. En algún punto le decía, lo que me entregaste está con esta fórmula. Le decía, ¿esta es la fórmula correcta? No, tiene sentido. La fórmula no. Ajústala, que lo modifiquen, lo volvemos a probar al final del sprint porque todavía hay tiempo. Pero si no hay esa participación, esa relación, si como Product Owner me alejo un poco de la responsabilidad de calidad también, vamos a encontrar muchas veces cosas donde al responsable que se le da de que no se probó bien fue a la persona de calidad.
¿Por qué? Porque no participé y pude encontrar algo a tiempo. Muchas veces el Product Owner también debería ser una de las personas que apoye un poco en las validaciones de aceptación que se tienen, ¿no? Si nos vamos a nivel de contexto, pues las pruebas de aceptación deberían hacer los clientes, y el primer cliente debería ser el Product Owner antes de entregarlo, no el QA, ¿no? Pero muchas veces como QAs hacemos las pruebas de aceptación y luego esperamos a que alguien del usuario, cuando ya esté entregado, pues lo pueda revisar. Entonces, esos son algunos indicadores, ¿no? Indicador que debería tener él en cuanto a esa parte de interacción del producto es el tiempo medio del feedback desde que entregó el producto hasta el feedback que tiene de qué cosas mejorar debería ser menor a una semana, ¿no? Las historias validadas con stakeholders, ¿no? Con pequeños productos en el sprint review o pequeños pilotos, por lo menos más del 50%. Y el nivel de satisfacción de usuario también debería ser alto, ¿no? Entonces, si se lanza un dashboard nuevo y nadie lo usa, la calidad de ejecución fue alta, pero el valor fue nulo. Lo que les decía hace un momento. Lanzo un producto que no tuvo errores, pero nadie lo utilizó. No tiene sentido, ¿no? Entonces, hasta aquí nuestro primer amigo, el primer tigre, nos ha mostrado un poco qué cosas podríamos mejorar, qué cosas podríamos ser mejor en el detalle, ¿no? En la parte del segundo tigre, del desarrollador, he puesto solo 2 ítems en esta parte, para no golpearlos mucho, para no aportarnos mucho, pero sí, una de las cosas que yo siento que a nivel de colaboración debería mejorar mucho entre el desarrollador con sus equipos que trabajan, ¿no? Tiene que ver un poco en definir los criterios testeables. Lo tiene el Product Owner, lo tiene el QA, ¿por qué no lo debería tener el desarrollador, ¿no? ¿Cómo codefinir el criterio testeable? ¿Por qué? Porque si el criterio está claro, él va a construir un producto claro, va a codificar un producto de forma correcta, ¿no? Pero si él no participa y es ajeno y comienza a desarrollar algo, porque les ha pasado, ¿no? Les ha pasado de que a veces desarrollan productos donde los criterios no están claros y el desarrollador está programando y no sabemos cómo comenzó a programar algo que no estaba entendible, ¿no? No, pero lo van a arreglar en el momento. Luego cuando modificas y le dices, ¿no? El problema fue de que el criterio debería ir por este lado y tu desarrollo está por el otro, pero no, es que al principio no estaba, y un montón de excusas, ¿no? Entonces, debe participar en esa co-creación o en esa definición, ¿no? El deck también puede proponer pruebas de contratos, ¿no? Los famosos pruebas de contrato. Yo sé que a veces es difícil llevar hacia el lado técnico la parte de establecer documentar tempranamente, ¿no? A veces queremos documentar mientras vamos programando a la par, ¿no? Pero esa definición de contratos es importante, ¿no? Es importante para que ustedes puedan saber, en un contrato que viene, no es un contrato de trabajo, es un contrato de desarrollo, qué capacidades, qué componentes, qué mensajes de sección hay cuando existe un error 400, qué mensajes hay cuando se está creando un usuario, qué mensajes hay cuando se está cambiando la contraseña, qué mensajes hay cuando se creó exitosamente el producto, ¿no? Y no solo le voy a poner, pues, código 200, ¿no? O 404 o 505. Entonces, esos detalles van en el contrato para poder saber cómo manejarlos, cómo probar tempranamente. Y eso también le permite, por ejemplo, si ustedes están en un equipo que tienen un enfoque bastante alto en automatización, los contratos le permiten que puedan ir automatizando pruebas a nivel de back a la par que se va desarrollando. Porque ya saben qué respuestas van a tener, ya saben qué nombres van a tener los componentes. Entonces, una vez que estén listos, deberían pasar por ese flujo, ¿no? Y también las demos técnicas antes de poder trabajar. ¿Qué cosas deben trabajarse en esa parte? Algunos indicadores importantes que les pueden ayudar por aquí. Las historias de desarrollo que pasan con criterios claros, ¿no? O sea, están desarrollando cosas con criterios claros, eso debería ser por lo menos más del 90% de lo que están construyendo. No debería construir menos o comenzar a desarrollar cosas que no tengan definition o ready claros. Y ya se van dando cuenta que el definition o ready puede estar en varias partes. Puede estar desde la definición, en el desarrollo, en las pruebas y al final en la entrega de todo el producto, ¿no? Cada uno puede tener su DOR y cada uno puede tener su DOC también, ¿no? Entonces, la cantidad de efectos detectados en producción por historia también es un indicador que les puede servir. Y es un indicador que también tenía el Product Owner, entonces es compartido, ¿no? Y también los retrofits o las cosas que van reconstruyendo por mal entendimiento de los criterios, ¿no? O sea, debería ser menor al 10% para que coincida justamente con este 90 que tiene por aquí, ¿no? Si este es alto, obviamente este número es bajo. ¿Cuántas cosas están reconstruyendo porque algo no estuvo claro?
¿no? En el trabajo del sprint, ¿no? Y por último, pues como ejemplo, el antipatrón es desarrollar a ciegas sin validar criterios, es lo peor que podría ocurrir. Terminas haciendo varias cosas y no sabes hacia dónde estás apuntando. ¿Qué más? Esto es una de las cosas que me gustan. Por ejemplo, el definition of done del desarrollador, ¿no? Como le decía, definition of done. Hablábamos del definition of read y definition of done. ¿Cómo el desarrollador sabe que está listo para poder comenzar o para entregar hacia las otras áreas lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, cubrió los criterios de aceptación y los riesgos identificados, ¿no? Eso a nivel de desarrollo. O sea, lo que está desarrollando va acorde a lo que dice el criterio de aceptación. Tiene pruebas unitarias. Como desarrollador llego al más del 80 o 90% de pruebas unitarias, lo estoy haciendo, lo estoy dejando de lado, ¿no? Luego la cobertura en los módulos, ¿no? ¿Cómo estoy coberturando de forma correcta? Porque una cosa es la cobertura del código utilizando herramientas de análisis estático de código como SonarQube, como Codasy, como QA y alguna de estas herramientas. Y otra es el porcentaje de pruebas unitarias que tengo. Muchas veces esa parte de pruebas unitarias forma parte dentro de la cobertura, pero no es un todo. Y ahora, no es lo mismo decir tengo 100% de cobertura de 2 casos implementados que tengo 100% de cobertura de 8 casos implementados a nivel unitario, ¿no? O 10 casos. Entonces, eso es importante. Y también tiene que ver un poco con la parte de observabilidad. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué cosas a nivel de log estoy viendo que podrían modificarse, podrían entrar, ¿no? Si tienen prácticas como Feature Flag, también cómo se están aplicando, si existen rollback o no de estos momentos. Y los documentos mínimos en los README para saber qué están cambiando, ¿no? Porque alguien les va a revisar los PRs y va a saber si están documentados o no. Aquí, por ejemplo, un pequeño dato de políticas de PR que podrían tener, ¿no? El tamaño objetivo de las líneas de código menor a 300 líneas para poder optimizarlas y trabajarlas adecuadas. Yo sé que hay gente que tira más de 4000 líneas de código y es un nivel complejo para decir que 1 más 1 es 2, ¿no? Son 4000 líneas para poder decir que 1 más 1 es 2. No tiene mucho sentido. Hay que ser mucho más objetivos al momento de codificar, ¿no? Debe incluir pruebas y notas de riesgo, ¿no? Las pruebas unitarias dentro de cada una de esa relación de componentes o líneas que van tirando dentro del repositorio, ¿no? La revisión en menos de 24 horas con 1 o 2 revisores. Terminé de codificar, que alguien lo revise en menos de ese tiempo para saber corregir y poder entrar a tiempo. A veces termino de codificar, nadie lo revisa, se lo mando hacia calidad y calidad tiene que encontrar todo lo que se pudo encontrar antes, ¿no? Participar en la calidad justamente son estos pequeños detalles aún mismo dentro de los PRs, ¿no? Y por último, ya estamos casi llegando, ya 40 minutos se han pasado sin darme cuenta, tiene que ver con la parte del último tigre, el que se relaciona más a nosotros, como Quality Assurance, ¿no? Y tiene estos aspectos, esta última persona, ¿no? La prevención, el trabajo inteligente, la colaboración, que les dije que se participa en todos los aspectos, y por último, un poco la perspectiva desde el lado del usuario, ¿no? Entonces, comencemos un poquito con esta parte, ¿no? De poder pensar inteligentemente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes automatizan? ¿Están automatizando en sus equipos? Todavía no está tan maduro el ejemplo de la automatización en sus equipos. Si lo están haciendo, hay que pensar un poco de forma inteligente qué vamos a automatizar, cuándo lo vamos a automatizar, ¿no? Hay equipos donde la parte regresiva suele ser alta, ¿ya? Y a veces queremos terminar la regresión para poder automatizar lo nuevo que va apareciendo. En alguna de mis vidas pasadas entendí el concepto de progresión, ¿no? Entendí el concepto de que existen pruebas regresivas que me permiten probar que todo está estable, pero también existen progresivas, pruebas que voy a utilizar luego y con el tiempo se van a convertir en regresivas cuando yo comience a testearlas de forma más frecuente, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante poder trabajar para poder centrarnos y poder balancear un poco la automatización y en algunos casos comenzar tal vez hasta de ser necesarios a implementar pruebas exploratorias.
Yo sé que existe un proceso de calidad donde hay que tener los criterios, diseñar los casos, armarlos en SEX y luego probarlos. Pero también parte de ser inteligentes en la estrategia y la colaboración con los equipos es saber si tengo gente que ya es experta en el equipo y que conoce el producto y todo, algunos de esos criterios, de ese 10% que se salga, que no ingresó con los criterios claros todavía, los podría trabajar de forma exploratoria y manejar un charter para poder centralizarme en el trabajo, ¿no? Y el resto lo sigo trabajando con el proceso que sigue, pero tengo que aprender a ser un poco flexible en ciertos aspectos, no como costumbre, sino como adaptación en algunos puntos para que la gente pueda trabajar de forma correcta. Entonces, en ese sentido, comienzo a balancear qué va por la automatización, qué va por la ejecución manual y qué cosas van por ejecuciones manuales pero exploratorias, ¿no? Y comienzo también aquí a utilizar un poco ya heurísticas. Algo que es muy clave como quality engineering en el modelo de los tres amigos, ¿no? De los tres tigres y los tres tratos que van a tener en ese modelo, algo que es muy común e importante trabajar, tiene que ver un poco con el uso de las técnicas de prueba, ¿no? Si yo quiero que un desarrollador haga pruebas unitarias correctas, compártenle los resultados de tus técnicas de prueba, ¿no? ¿Qué cosas tiene que probar a nivel de valores límites? ¿Qué cosas tiene que probar como partición de equivalencias, ¿no? Probar también de nuestro lado un poco el truc, ¿no? Cuándo son creaciones, revisiones, actualizaciones o eliminaciones de datos. Y pensemos y enseñémosle al product owner que así como existen escenarios felices, que son los que usualmente ellos ven qué cosas pasan cuando funciona bien el producto, hay que enseñarles a ellos qué cosas deberían comenzar a ver cuando no hay escenarios felices, ¿no? Por eso existe el happy y el sad path, ¿no? Ambas cosas tienen que ir de la mano. No solo probamos el happy path, porque el escenario feliz es muy fácil de conseguirlo. Lo más difícil de conseguir es qué pasa cuando no es un escenario feliz, cuando no pasa por la ruta bonita que nosotros deseamos. ¿Qué mensajes nos da? ¿Qué respuestas va a tener? ¿Qué va a recibir el usuario? ¿No? Entonces, eso es importante. Y en automatizaciones, la regresión y el smoke deberían ser los principales, pero sobre todo también de la progresión que se tiene, ¿no? Entonces aquí, como indicadores, ¿no? Porcentajes de pruebas automatizadas altas, porcentajes bien trabajados, tiempos de ejecución de suite de pruebas críticas, si lo están haciendo por automatizaciones de pruebas mayores o menores a 15 minutos sobre todo, ¿no? Si lo trabajan por automatización, ¿no? De esas funcionalidades críticas, para no tirarnos todo un día completo, sobre todo en la parte de regresiones o smoke que hacen en sus equipos. Y los defectos encontrados por pruebas exploratorias deberían ser entre un 15 o un 20%, que coincide un poco con esa variabilidad del 10% que podrían entrar de funcionalidades que no se definieron bien, ¿no? Entonces va un poco por ese lado, ¿no? Por aquí, ¿no? Automatizar el login, pero dejar las exploratorias en carga puede ser de un lado para el otro, ¿no? ¿Qué cosas automatizo, qué cosas dejo de lado? Es un poco más en la práctica, vamos a ir desarrollando y luego tal vez con algunos ejemplos puede ser. Sí, genial, Nagi, ella es promotora de las pruebas exploratorias, dice por aquí, ¿no? Estaba leyendo algunos conceptos por aquí. Y la importancia de transmitir las cosas también, ¿no? En colaboración, cómo colaboramos con los equipos, cómo trabajamos de forma correcta con ellos, ¿no? El QA no es un policía del equipo, o sea, hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? De que el QA no nos deja pasar nada, ¿no? No somos el policía del equipo, de hecho no somos ni policías de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos los embajadores de calidad o los coach de calidad, como ustedes quieran verlo, ¿no? Y hay que promover justamente esa calidad en los diferentes frentes. Es medio fregado, medio jodido en diferentes lados, pero hay que trabajar un poco en esos aspectos. Hay que llevar a trasladar las cosas de forma correcta para que cada uno sea responsable desde el frente en el que se encuentre, ¿no? Y también hay que facilitar sesiones de book bash exploratorias colectivas. Hay que modificar, comenzar a planificar los que tienen ahí un poco que son promotores de pruebas exploratorias. ¿Cómo llevar a trasladar esas pruebas exploratorias en los equipos? En las sesiones. ¿Quiénes participan en las sesiones de forma rápida, ¿no? La calidad depende totalmente de todos, Mariela. Es totalmente de acuerdo con eso. No es solo una responsabilidad de nosotros.
¿no? Y tenemos que ayudar nosotros mismos a cambiar ese concepto, a que piensen que la calidad solo es un trabajo de QA y que eso vuelva un cuello de botella por parte de calidad, ¿no? Si algo falló por calidad, es un fallo que ocurrió por todo el proceso que nosotros hicimos. No solo porque QA no probó bien o QA se le pasó un caso o un requerimiento no se describió al principio. Es un trabajo en general de todos, ¿no? Las historias revisadas, ¿no? Antes de cerrar, si soy de calidad, asegurarme que sea más del 95%. Desarrollo te va a pedir 90%. Tú mételes 95% para que puedan trabajar de forma correcta, ¿no? Y la definición de calidad compartida, retro en vivo, documento en vivo. Existen reuniones informales, donde puede estar 5 minutos reunido con el equipo, trabajando y desarrollando y resolviendo las cosas de forma rápida. Y luego, encuestas internas al equipo. Pídanle si tienen un Scrum Master que haga cómo tienen la percepción los demás miembros del equipo de la calidad, qué sienten que podrían mejorar. Si lo hacen en una retrospectiva, súper genial porque están todos ahí directamente trabajando, ¿no? Pero son algunas de las cosas que deberían comenzar a relacionar de forma correcta, ¿no? El QA debe proponer las cosas antes de cerrar el sprint y por lo menos 30 minutos. Como le dije, yo me reunía con el equipo del Product Owner, luego les pareció bien y esa reunión se comenzó a hacer una práctica a mitad del sprint con un desarrollador y comenzamos a ver las funcionalidades entregadas. Si había algo que corregir, todos corregían para poder llegar a tiempo sin perder el foco con las historias que tenían. ¿Por qué? Porque se priorizaban los bugs internos que estábamos reportando para solucionar, ¿no? Era un bug relacionado a ese nuevo requerimiento y se corregía. A veces reportamos y esperan terminar de construir la otra historia para solucionarnos el bug que teníamos, ¿no? Ese enfoque de construcción y de calidad de todos es de forma completa, ¿no? Por último, para esta parte del QA, ¿no? Nosotros somos defensores del usuario final. Hay que probar no solo lo que no funciona, sino lo que ellos van a utilizar, no solo el enfoque de algo que me sirve, ¿no? Ese ejemplo de el juguetito para los niños, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos y cómo lo ve la gente desde arriba? A veces pensamos desde nuestro lado. Piensen un poco más cómo se beneficia la persona que saca un crédito hipotecario por el desarrollo de préstamos que ustedes están haciendo en esa aplicación bancaria, cómo se beneficia una persona que compra su primer juguete para sus hijos por medio de esa plataforma web que tienen, ¿no? Cómo se benefician las personas que están sacando un primer préstamo hipotecario para poder comprar su casa, la facilidad que tienen en el llenado de documentos, en todo, por lo que ustedes están desarrollando. Piensen un poco más allá de esa parte en el desarrollo, ¿no? Entonces, ustedes representan indirectamente la voz del cliente dentro de cada una de las demos o entregas que se tienen. Ustedes son las personas que trabajan de forma directa en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que ver cuántos bugs son reportados por los usuarios. Un indicador que me dice que lo estoy haciendo bien es cuánto está reportando o cuántos SLAs o bugs reporta el usuario luego que se le entregue de forma rápida, ¿no? Y si eso es menor al 5%, si es bajito, es porque están utilizándolos y lo que hemos hecho es un buen trabajo, ¿no? Debería ser a 0, pero hay que ir comenzando por un indicador claro. La satisfacción del cliente, que está tan satisfecho. Puede que no reporte bugs, pero tal vez no se siente satisfecho con el uso o la usabilidad del producto o la facilidad que tiene para poder trabajarlo, ¿no? Y luego tiene la satisfacción del cliente en diferentes aspectos, ¿no? Un error 404 tiene un mensaje críptico, es un mensaje que a veces la gente solo sabe, me salió un error, pero no sabe qué significa un 404, ¿no? Hay que indicarles, el 404 para ustedes es que este no está disponible o porque ustedes no manejaron de forma clara ciertos aspectos. Entonces, hay que trasladar un poco qué cosas pueden hacer la vida más fácil del usuario desde nuestro lado de calidad, ¿no? No desde el lado solo de requerimiento, sino desde nuestro frente pensando en ese usuario que va a utilizarlo, ¿no? Tenía, y creo que me alcanza para 3 minutos hacer esta actividad, de una forma rápida, era un ejercicio en el que tengo una historia ambigua, ¿no? Dice, como usuario quiero poder guardar mis datos, ¿no? Quiero que ustedes piensen qué valor o beneficio debería dar al usuario si ustedes fuesen ese product owner, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor? Le agrega guardar los datos, seguridad, por ejemplo. Como desarrollador, ¿qué factor técnico tienen, no? Y si fueras un QA, ¿qué escenario clave te podría ayudar, ¿no? Eso, aquí está el QR de un Menti y
me traslado rápido al Menti para ver si es que alguno lo pone, y si no nos da en un minuto cosas que ustedes hayan podido ver, pues pasamos un poco a las conclusiones de forma rápida, ¿no? Pero es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Está por ahí el QR, para los que puedan estar en el YouTube y puedan verlo, pero la calidad es algo importante. A mí me apasiona hablar de calidad, creo que las personas que vienen y que me han antecedido también son apasionados del concepto de calidad en ese sentido, ¿no? ¿Cómo mejoran ustedes la historia, no? La historia era cómo quiero poder guardar mis datos, ¿no? ¿Qué aspectos ustedes lo verían si fuesen un product owner, un desarrollador o un QA, ¿no? ¿Cómo mejorarían ustedes esa historia de usuario, ¿no? Colaboramos en armar la historia, por ahí buenísimo, ¿no? Ya llegó el primer punto. ¿Cómo quedarían un poco las demás personas en ese aspecto? Igual la grabación va a quedar, el QR va a quedar, entonces pueden seguirlo agregando. Y ya luego lo publico por las redes para que puedan ver ustedes mismos cómo hemos ido colaborando, ¿no? Por ejemplo, ahí uno dice, ¿no? Guardar datos válidos, inválidos, duplicados, lugar de almacenamiento y traer datos, ¿no? Son buenos puntos. Este Menti va a quedar, el QR también, para que puedan verlo. Y luego en mis redes pueden seguirlo ahí en LinkedIn y en algunos lados donde suelo publicar, van a poder ver un poco, una duda, dónde se guarda, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, pueden seguirlo agregando, chicos, los que ya tienen ahí el Menti a la mano. Pero ese era un poco el ejercicio que teníamos con ustedes. Y por aquí, un poco algunas conclusiones, ¿no? Claridad compartida, que creo que es alguna de las cosas que nos llevamos, ¿no? Todos entender cuál es el problema, cómo lo medimos y cómo lo resolvemos, ¿no? Evitar malos entendidos y retrabajos. Lo peor que puede pasar en un equipo que desarrolla utilizando modelos ágiles o modelos híbridos es tener retrabajos dentro de un tiempo donde ya de por sí es corto, ¿no? Prevención antes que reacción. Si podemos prevenir antes que ser reactivos, es mucho mejor, ¿no? Entonces, si bien el modelo de ser exploratorios nos permite encontrar cosas de forma rápida para el porcentaje que no se define, eso termina volviéndonos más reactivo. Entonces, ese porcentaje exploratorio no debería ser tan alto en algunos casos. Deberíamos ser mucho más preventivos con evaluación de riesgos, con priorizaciones, ¿no? Cada rol aporta su valor de forma adecuada. Y tercero, lo que han dicho todos por ahí, ¿no? La calidad es responsabilidad de todos, la responsabilidad colectiva, no es tarea de QA, ¿no? No es de nuestro rol, sino es de todo el equipo. Todos somos dueños del sprint que va saliendo y de las entregas que se van trabajando. Y nada, muchas gracias y creo que si por ahí hay alguna pregunta, tengo tiempo para algunas, pero gracias por el espacio, por ahí Amelia, Martín, por todo el tiempo que han dado para apoyarnos en esta charla. Bueno, Jorge, muy linda la charla, me gustó esa idea de que el QA es el defensor del usuario final y es el que representa un poco la voz del cliente. Buenísimo. También, bueno, un placer aprender de tu experiencia. Gracias también por compartirlo con toda la comunidad. Y hay algunas preguntas que tenemos, a ver si las puedes responder, todavía tenemos algún tiempo. Primero, ¿qué trato sugieres hacer cuando uno de los tigres, el PO, prioriza features nuevos por sobre actividades relacionadas con la calidad, como test unitarios o pruebas automatizadas? Una de las cosas que he aprendido por ahí es muchas veces y a las personas a nivel de negocio hay que hablarles un poco con números, ¿no? Entonces, hay que trasladarles un poco cuál es el riesgo de entregar algo que no tenga unitariamente. Probablemente me tarde mucho más probando en la parte de QA y el retrabajo va a ser mucho más grande, ¿ya? Y el riesgo, muchas veces van a decir, pero salgamos con ciertos bugs, ok. Pero solucionar esos defectos hacia el usuario puede ser mucho más caro que invertir un día más para que el desarrollo haga las pruebas unitarias, ¿no? Pero ahora el trabajo que yo haría es como negocio para que ellos puedan entender cuáles son esos números, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de efectos reportados en el último tiempo? Mira, este es el porcentaje, tengo de 20 a 30 bugs reportados mes a mes, ¿no? Y esto nos invierte en dinero tanto, ¿no? Pero si nosotros lo priorizamos a nivel unitario, podría ser de esta manera, ¿no? Ahora, si aún con eso se asume el riesgo que se tiene y que cada una de las cosas, creo que uno de los conceptos principales es entender cuáles son los riesgos de tomar una decisión o tomar la otra
sin ninguna medida. Entonces, el trato que sería es, revisemos primero cuál es el riesgo y en base a eso decidamos, ¿no? Siempre creo que ese es el trato que debería trabajar entre los tres roles, no solo el PO con el QA, sino entre los tres. ¿Cuál es el riesgo principal? ¿Sacarlo así con defectos y gastar esta cantidad o evitar? Cuando tú sepas que alguien está afectándole el dinero, obviamente te va a decir, solucionalo antes que gaste más, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Bien, bien, muy buena el enfoque. En todo este proceso, ¿no? De trabajar la calidad en todo el proceso de desarrollo, ¿qué papel juega la cultura organizacional para que esto funcione realmente y no quede como una teoría, como un enunciado o como una expresión de deseo? Yo creo que es muy importante, Amén. Es muy importante porque si no se documenta, como queda por cada equipo, ¿no? Entonces, yo creo que si en sus equipos tienen líderes de calidad o gente que esté velando por la calidad y todo, pídanles que eso se pueda trasladar para poder documentarse dentro de las áreas, ¿no? Yo creo que eso Bien. debería documentarse de forma adecuada. A veces es, como dije, medio fregado, medio molestoso estar poniendo muchos semáforos, pero también es necesario a veces marcar esos semáforos hasta que se vuelva una costumbre. Luego tal vez los podemos quitar, pero ya va a formar parte de cada uno de los equipos, trabajarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Yo creo Bien. que en la parte organizacional es eso. Primero hay que llevarlos hacia un proceso formal dentro de la calidad y luego ir viendo qué sirven como semáforos, qué no, y ir trabajándolo dentro del proceso natural. Bien. Martín, Bueno, ¿alguna pregunta más? sí, ya no lo queremos dejar ir a Jorge, así que le vamos a hacer otra. Muchas veces los equipos ágiles se componen de personas con perfiles juniors, ¿no? Eso pasa en varios proyectos. Em, ¿Qué sugieres ahí para poder generar tratos en este contexto de equipos? Ok, siempre es un poco, los tratos más adecuados es, yo tengo una persona junior, pero debería mínimo entender un poco cuál es el ratio de capacidad que puede atender un junior versus un senior, ¿no? Porque también, si yo tengo 3 desarrolladores senior en un equipo y pongo un junior, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso también tiene que ser por la pregunta anterior que hizo Ame, organizacionalmente. No tiene mucho sentido poner 3 junior versus un senior, ¿no? Debería entender. Tengo 6 desarrolladores, un senior, un junior, y tal vez al junior lo pongo para que se encargue un poco más de la parte ejecutiva, de la creación y todo, y al senior lo pongo al frente para que se empodere un poco más de ese tipo de conceptos, ¿no? Y es eso, o sea, yo creo que es más de la parte organizacional entender la composición de cómo van los equipos, ¿no? Justo yo estoy haciendo esa tarea ahorita con los que estamos, y sí, y es un poco de dolor de cabeza, pero hay que balancear de forma adecuada los equipos para trabajarlo. El trato adecuado sería, estamos aprendiendo todos. Yo sigo siendo embajador de calidad, yo tengo las prácticas como junior, ¿no? Tal vez la experiencia la tienen ustedes, pero aún como junior yo puedo llevarte los mejores conceptos que se tienen, ¿no? Y para eso están este tipo de charlas, para que ustedes aprendan los conceptos y aún desde la etapa en la que ustedes están aprendiendo como calidad de software, puedan aprender algunas cosas y llevarse un poquito hacia los demás, ¿no? Entonces, Bien. Bueno, hacemos una última pregunta, Jorge. Desde tu experiencia, ¿cómo trabajas vos en un equipo Scrum para promover esto de que la calidad es responsabilidad de todos? Es algo que tratamos de inculcar muchas veces en los equipos donde dicen, a mí no me toca probar, pero sí, a vos te toca entregar algo de calidad. ¿Cómo tratás de promover esta consigna, esta premisa para que funcione todo mucho mejor? llevar el modelo de los 3 amigos en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Por ejemplo, si yo lidero un equipo de calidad como un QA o un QA manager, yo me reúno con todos los managers de desarrollo, de producto, el project manager, para poder ver un poco el concepto de los 3 amigos entre los 3 niveles y bajar las ideas que nos sirvan a los 3. ¿Por qué? Porque todo al final termina cascadeando. Yo se lo bajo a mis chicos, ellos a los que siguen, ¿no? Y luego en cada uno de los equipos, lo que le dije, buenas prácticas como tal vez buscar un espacio de 30 minutos donde validemos todos un poquito rápido o revisemos qué tanto estamos en el avance, porque a veces hasta la daily nos queda un poquito corta. Entonces, reuniones pequeñas informales que permitan trabajar los conceptos y trasladarlos. Entonces, mi mejor aporte aquí sería trasladen el modelo de los 3 amigos en diferentes niveles. Están en sus equipos 3 amigos no solo para refinar, sino para conversar un poco entre ustedes
y conocerse, porque a medida que ustedes se conocen, pues va a ser mucho más fácil colaborar. Es difícil colaborar con alguien que no conoces, ¿no? Entonces, eso es Bien. importante. Ujú. Bien. Bueno, Jorge, entendemos que mañana vas a estar acompañándonos en el Testear.la presencial, ¿es así? No sé, porque estoy todavía por acá, pero vamos a ver, y si no, nos vemos por allá. Ah, pensé que estabas en Argentina. Bueno, mala mía. No, como dijo, nos vemos mañana, dijo Martín, dije, bueno, pensé que estabas por acá. Bien. Bueno, si quedan preguntas en el chat, después las puedes seguir respondiendo. Te agradecemos mucho tu participación. Este tema que estuviste proponiendo acá es algo que vivimos a diario en muchísimos equipos y es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿sí? Por eso la pregunta esta de qué papel juega la cultura organizacional en todo esto, ¿no? Porque es clave para que esto pueda volcarse en los equipos de trabajo y en los que generan producto de software y, en teoría, con calidad, que es lo que siempre nos piden. Así que bueno, te agradecemos y bueno, nada, seguimos en contacto. Esperamos entonces, si este año no estás, esperamos que el año que viene puedas estar en el Testear.la presencial con nosotros. Bueno, y en algún momento nos veremos en algún otro evento. Sí, Gracias, listo. Jorge. Encantados. Cuídense mucho. Y ame. Gracias, Jorge. Bueno, ahora los dejamos con un video de Getronics, que es uno de nuestros sponsors, para luego seguir con las charlas que siguen. No sabéis. Vamos a seguir con la próxima charla de la tarde. Esta también fue seleccionada de nuestro Call for Speakers. Desde Perú llega Evelyn Méndez, es profesional de testing en el Banco de Crédito del Perú, BCP. Y el título de la charla en este caso es Shift Left Testing, calidad desde el inicio. Hola, Evelyn. Bueno, yo también te saludo. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros este espacio de Testear.la. Bueno, sabemos que tenés mucha experiencia, que estás actualmente trabajando ahí de Senior Software Quality Engineer, como dijo Amelia. Te damos ya el espacio para que puedas desarrollar tu charla. Listo. Hola, muchas gracias. Hola Amelia, hola Martín. ¿Qué tal? Gracias por el espacio, súper contenta de estar aquí y de reencontrarme con Amelia, aunque no sé si ella se acuerda de mí. La conocí en el 2022 en el Scrum Day. Gracias por este espacio.
Es verdad, de algún lado te tenía. Pero soy malísima con los nombres. Bueno, después conversamos. Dale. Empecemos entonces. Bueno, empezamos con la charla de hoy, Shiftless Testing. Le llamé calidad desde el inicio porque eso considero que es el Shiftless Testing. No necesariamente una estrategia o una metodología, sino entender que el concepto de calidad va desde el inicio para garantizar que hayan menos sorpresas en producción y más valor en manos del cliente. Así que sin más, empecemos. Como lo mencionaron, soy Software Quality Engineer en el Banco de Crédito del Perú. Tengo más de 9 años de experiencia en TI. Soy una persona un poco rara porque pasé de desarrollo a Quality Engineering, a Testing. Y bueno, me especializo actualmente en automatización de pruebas con Selenium, Karate, Serenity, entre otras tecnologías que manejo. Me encanta ser mentora y creadora de contenido en LinkedIn. Trato de que con mis conocimientos pueda formar a nuevos talentos en lo que es el área de calidad, y me encanta impulsar lo que son todas las que son buenas prácticas de Cuba para potenciar lo que es el desarrollo de software. Hoy impulso lo que es la IA aplicada al testing y la cultura de DevOps para acelerar el time to market del desarrollo sin comprometer la calidad. Entonces eso es un poquito de mí. Si quieren saber más de mí, pueden encontrarme en LinkedIn como Evelyn Méndez. Ahora, vamos a ver un poco la agenda. Hoy les voy a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo, que es el Shiftless Testing, por qué es importante, cuáles son sus principios, cuáles son sus beneficios y cómo podemos implementarlo en nuestro día a día. Y por último, les traigo lo más importante que considero también, que son las herramientas claves que utilizamos en el banco para poder aplicar lo que es el Shiftless Testing en todo lo que es el SDLC. Entonces, empecemos. ¿Qué es el Shiftless Testing? No es más que iniciar a probar desde el día 1. Es este proceso de llevar la calidad a las primeras fases del desarrollo de software, como por ejemplo, lo que es los requisitos, el diseño, lo que es hacer testing desde que se está empezando a desarrollar, desde que se crea la arquitectura, desde que se tiene incluso el concepto de lo que se va a crear o desarrollar, con el objetivo de prevenir defectos antes de que aparezcan en staging, en certificación, y pues mucho menos en producción, ¿no? Ahora, el Shiftless Testing promueve algo, que es el QA, el QE, como socio estratégico. ¿Para qué? Para que nosotros seamos el compañero del desarrollador y aportemos valor no solamente en una fase del SDLC, sino desde que se crea el concepto de lo que se va a desarrollar hasta que ese concepto se convierte en un componente de software que puede ser utilizado por nuestro cliente final. ¿Nosotros qué hacemos? Lo que hacemos es colaborar con negocio, con desarrollo, con arquitectura, con DevOps y con las diferentes roles y áreas que nosotros estamos en tecnología, para nosotros garantizar que desde el inicio de la culminación del proyecto nosotros podamos hacer testing. Y el objetivo es básicamente prevenir, detectar y corregir a tiempo los defectos. Pero en primera instancia es prevenir. El Shiftless Testing lo hacemos para prevenir los defectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no prevenimos defectos y los defectos se acumulan y salen, ya sea en el área, bueno, en el estado de certificación o staging o en producción, nosotros tenemos más trabajo, nosotros tenemos más problemas con el cliente, es más costoso para la empresa resolver esos problemas, y lo que nosotros queremos es garantizar que tengamos menos retrabajo, más calidad y entregas más rápidas. Correcto. Entonces, en general, ese es el objetivo del Shiftless Testing. Ahora, esta práctica o esta mentalidad, como yo le digo, nace con el objetivo de reducir costos, porque mientras más bugs se encuentren y más ciclos hayan de prueba, es más costoso para la empresa. Y pues, por supuesto, mientras más ciclos hayan, menos eficiencia. Así que lo que busca el Shiftless Testing es reducir costos, tratar de potenciar o tener una mayor eficiencia, una mayor calidad y tener una ventaja competitiva. ¿Cuál es esta ventaja? Que es entregar
software más rápido, pero con la misma o mejor calidad que el testing tradicional. Ahora, quiero hablarles un poquito de por qué es importante. ¿Por qué nosotros, una persona que me está escuchando y tal vez no conoce este concepto o no lo aplica en su empresa, si se pregunta, pero ¿por qué es tan importante? Es importante aplicar shift-left testing porque nos ayuda a evitar problemas en producción. Estos bugs que tienen que ser resueltos con hotfix, que están haciendo que el cliente no pueda transaccionar, que no pueda avanzar, que hacen que lamentablemente se convierta en un problema reputacional para la empresa, porque un defecto al final es un problema en un componente de software que termina siendo una falla para el cliente y esto se puede convertir simplemente en un problema de reputación para la empresa. Entonces, nosotros aplicamos y creemos que el shift-left testing es súper importante porque nos ayudan a detectar defectos más rápido, ¿no? Y también nos genera lo que es una mayor eficiencia. Y a eso apuntamos, a proteger la reputación de la empresa, tratando de prevenir con shift-left testing errores en producción. Ahora, con shift-left testing nosotros podemos ahorrar tiempo y dinero, por lo mismo que les comentaba, por la prevención de errores. Y los errores no necesariamente tienen que ser errores en el código fuente del desarrollador, sino que incluso pueden ser errores de diseño, de entendimiento de historias de usuario, pueden ser errores en arquitectura, pueden ser errores que no necesariamente están relacionados con el software como tal, sino que pueden ser incluso errores de historias de usuarios ambiguas, de esto que tal vez le ha pasado alguna vez que se desarrolla algo o se crea una historia con algo que realmente no necesita el cliente, y es porque no hubieron reuniones de 3 amigos, no hubo aplicación de lo que son las prácticas de BDD, no hubo este entendimiento que tiene que haber entre el PO, el Dev y el QA. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales es importante aplicar shift-left testing. Ahora, también hacemos que el QA no sea un cuello de botella, porque si las pruebas se dejan en una fase específica del SDLC, entonces los QA pasamos a ser cuello de botellas. Y eso es lo que tratamos de evitar con el shift-left testing, que mientras que el desarrollador esté codeando, no sé, una API, nosotros pues utilicemos contra API testing y estemos creando los scripts en paralelo con el desarrollo, de tal manera que cuando el desarrollo del API esté listo, entonces los scripts también van a estar listos porque nosotros vamos a utilizar el contrato que el desarrollador está utilizando para crear su API y nosotros estamos utilizándolo para crear scripts que probablemente vamos a utilizar después y que incluso podemos probar los scripts con mocks. Entonces, este es el objetivo, que dejemos de ser un cuello de botella. Y por supuesto, y una de las cosas más importantes es testing, menos riesgos y más confianza. ¿Por qué? Porque tratar a QA como la última fase es abrir puertas a bug crítico, porque la calidad tiene que estar desde el inicio, como el lema de la charla. No en una fase, desde el concepto de la idea que se va a desarrollar y que al final va a ser un componente de software, hasta que ya se crea pues una aplicación, un sistema que va a utilizar el cliente. Ahora, ¿cuáles son los principios clave? El primero es calidad desde el diseño. Definir requisitos claros, mapear riesgos desde el inicio, entender la arquitectura del software, entender cómo va a ser el flujo de la información, de todo de lo que es el end-to-end de la aplicación, hacer lo que es colaboración temprana, ¿no? Integrar a desarrollo, negocio, UX, diseño, DevOps, arquitectura, a todos para alinear las expectativas de lo que se quiere desarrollar y pues prevenir errores, ¿no? Hacer automatización desde el día 1, ¿no? Y hacer esto automatización estratégica, de flujos críticos, flujos repetitivos, si es de componente de API que sabemos que vamos a tener que regresionar porque va a ser parte de un end-to-end, ¿no? Hacer lo que son pruebas unitarias, hacer contra de API testing, smooth test a UIs y cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de automatizar. Otro de los puntos es hacer lo que es testing continuo, es decir, que tras cada commit nosotros podamos obtener retroalimentación inmediata con la prueba continua, ¿no? Este concepto
de que nosotros podamos tener todas nuestras pruebas en un pipeline y que al finalizar el commit del desarrollador, pues ese pipeline se conecte con nuestro pipeline de testing y podamos probar todo de manera automática. Otra de los principios claves podría ser lo que es el feedback rápido. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros generemos un testware o demos algún entregable, nosotros podamos recoger información útil para decidir y actuar y evitar estos bugs innecesarios de ambigüedades o de cosas que no están definidas, ¿no? Y por último, pues todo lo que es el tema de datos y los entornos controlados, como utilizar mocks, virtualización, para lo que son las pruebas estables y las pruebas reproducibles en pruebas tempranas, ¿no? Ahora, nosotros lo que hacemos en Shiftless Testing es, como ven en el gráfico, es llevar las pruebas desde el inicio, ¿no? Desde los requisitos, luego el código, la integración, pues evidentemente después el despliegue y producción. Y de esto se trata el testing continuo, ¿no? Ahora, el testing convencional usualmente espera a que el desarrollo esté listo para entonces recién ahí pues QE entra, ¿no? Y muchas veces en algunas empresas ni siquiera utilizan prácticas de BDD e incluso el QA va a probar un componente de software en el cual no participó en la definición de requisitos, no está enterado de la historia de usuario, de los criterios de aceptación, de todo este tipo de información que son claves para poder probar un software. Y de hecho, cuando reciben la historia y la historia ya está desarrollada, recién allí inician lo que es el análisis y la estrategia. Entonces nosotros lo que buscamos con Shiftless Testing es que esa estrategia y ese análisis esté mucho antes de que el software esté funcionando y que el código pues ya sea ejecutable y que se pueda probar en un ambiente de staging o de certificación. En el banco hemos notado que aplicar Shiftless Testing, nosotros tenemos una reducción de defectos de hasta el 50%, hay menor costo y tiempo de corrección de bugs, ¿no? Porque se hace en desarrollo, es mucho más sencillo corregir un bug en desarrollo que en las diferentes otras ambientes, ¿no? Mayor estabilidad en los productos y también pues habla un poco de lo que hablaba Jorge, que es fomentar esta cultura de calidad en todo el equipo, haciendo entender que la calidad no es responsabilidad solamente del QA, sino que la calidad es responsabilidad de todo el stack, de todo el equipo de desarrollo, del PO, del Dev, del QA, del DevOps, del arquitecto, de todos, del que hace UX, de todos los que estamos involucrados en lo que es el SLS. Ahora, me preguntan, ok, me parece perfecto de todo lo que dices, pero ajá, ¿y yo cómo lo implemento? ¿Qué puedo hacer yo para implementar Shiftless Testing? Aquí les propongo algunas cinco pasos para iniciar a implementar Shiftless Testing progresivamente en sus equipos. Uno, es importante que estén presentes en los refinamientos, en el diseño técnico o no técnico de las historias de usuario. Eso es indiscutiblemente necesario. Y si pueden estar incluso antes de refinamiento, antes que exista la historia de usuario, en lo que es la creación de la arquitectura, mucho mejor. Como segundo punto, usar estrategias como TDD, BDD o incluso ATDD para fomentar lo que es el Shiftless Testing. Y pues que estas prácticas les ayuden a entender cuáles son las estrategias de prueba que tienen que aplicar según el software que ustedes vayan a probar, ¿no? Como tercer punto, hacer lo que son pruebas unitarias y pruebas de integración. Hacer lo que son, utilizar pipelines, ya sea de Jenkins o GitHub Actions, para hacer validaciones automáticas, que ahorita es súper factible poder hacerlo. Y pues utilizar herramientas de revisión de código con criterios de calidad, ¿no? Con estos 5 puntos, o incluso empezando poco a poco con el 1 o con el 2 o con el 1 y el 2, ya pueden empezar a iniciar en el proceso de aplicar Shiftless Testing en sus empresas y en sus equipos. Herramientas clave. Hay muchas herramientas ahorita en el mercado y de hecho cada día nace una nueva herramienta.
Pero aquí les quiero hablar un poco de las que yo conozco. Para lo que es prevención de defectos en desarrollo, se puede utilizar lo que es SonarQube, SonarLink, para lo que es específicamente análisis estático y métricas de calidad. Pero también puedes utilizar Slink, StyleLink o CheckStyle para lo que son estándares de código, Testear para lo que son el tema de formatos consistentes y automáticos. Y existen muchas más, pero seguramente estas son algunas de las que se utilizan en el mercado y que en mi caso utilizamos en el banco. Ahora, para pruebas unitarias y de integración pueden utilizar JUnit, pueden utilizar JUnit, PyTest, para lo que son todas estas pruebas unitarias automatizadas. Para lo que es ya Mocking, pueden utilizar Mockito, Yes, y para pruebas de API hay muchas, pero yo soy fan de calidad, es la herramienta que utilizo actualmente en el banco, pero pueden utilizar otras. Pueden utilizar Postman con script directamente dentro de Postman o con Newman. Pueden utilizar Resassure si quieren hacer, no sé, otro tipo de pruebas. Pueden utilizar, si quieren, por ejemplo, hacer chisel testing para lo que es performance, pueden utilizar Casey, pueden utilizar Artillery. Va a depender, pero estas son de las que utilizo yo en mi día a día, ¿no? Ahora, herramientas claves para lo que es la ejecución automática en cada commit. Yo actualmente utilizo Jenkins, pero sé que existe GitLab, CI, también existe GitHub Actions, y con esto puedes hacer lo que son validaciones tempranas, testing continuo. También puedes utilizar Azure DevOps Pipelines, ¿no? Para lo que son las integraciones con repos. Puedes utilizar SQL CI para lo que son las integraciones ágiles y escalables. Y hay muchas otras, pero a mí me ha ido bastante bien con Azure y con Jenkins. Para evitar bloqueos en el tema de que el desarrollo no esté listo y tú puedes utilizar API, Contract API Testing, puedes utilizar tal vez WireMock para simulación de endpoints, o Mock Server para emulación de APIs complejas, o Test Containers. Estos te van a ayudar a ti a poder simular, ¿no? Que el componente de software existe para que te lo puedas probar antes, y cuando, de hecho, el release salga y ya esté el deploy listo para que tú pruebes, ya pues entonces tu script estaría completo para poder pasar por todo lo que son los casos. ¿No? Ahora, para pruebas de seguridad, escaneo de vulnerabilidad o rendimientos, puedes utilizar OWASP, que es open source para lo que es el escaneo o las pruebas de seguridad automatizadas, ¿no? Y puedes utilizar para lo que es performance, K6, Artillery. También hay otra que me gusta mucho que es Gatling, ¿no? Y bueno, la más conocida, pues, como JMeter, ¿no? Ahora, quiero ir finalizando mencionando lo siguiente. La calidad no se inspecciona al final. La calidad de un software se construye desde el inicio. Y no solamente la construye la persona que tiene el rol de QA o de QE, la construye todo el equipo. Y nosotros lo hacemos para prevenir, para garantizar que la reputación de la empresa no sea comprometida. Porque prevenir siempre va a ser más barato que corregir, ¿no? Y nuestro rol antes era visto como un rol reactivo. Ahora tenemos que ser preventivos. QA no es un filtro en una fase del SDLC. QA, básicamente, el QA o el QA es un socio estratégico que entrega valor durante todo el ciclo del desarrollo de software. Y es importante que entendamos que conectar ChessLab con DevOps y entrega continua siempre va a hacer que se acelere el time to market, pero sin sacrificar la calidad, ni la confianza, ni la reputación de la empresa. Porque el mejor bug es el que nunca llegó a existir. Y el testing pasado solamente se abocaba a encontrar bugs y reportar. Ahora el testing en esta era, en esta época, se basa en prevenir defectos y aportar valor durante toda nuestra participación
en el desarrollo de software. Bueno, esta ha sido mi charla. Si tienen alguna duda, estoy dispuesto a escucharles. Bueno, muy interesante, Evelyn, tu charla. Bueno, todos promovemos esta práctica o esta cultura del shift left, porque sabemos que, como bien dijiste vos, detectar errores, cuanto más avanzado está el proceso de desarrollo, más costoso es la corrección de los mismos, ¿sí? Tenemos algunas preguntitas que fueron surgiendo, te las vamos a ir haciendo y bueno, se va a ir dando la charla. Vos mencionaste que el shift left testing se centra en la prevención de defectos antes de que estos aparezcan. ¿Cuáles son las técnicas o actividades específicas que un equipo puede usar en la fase de requisitos o diseño para identificar y prevenir bugs antes de que se escriba cualquier línea de código? Discovery Workshops en BDD es una de las prácticas que se puede utilizar. Example Mapping es otra práctica de BDD que se puede utilizar. Reunión de 3 amigos, creo que lo mencionó Jorge, también se puede utilizar. Estar desde el día 1, desde la concepción, incluso creo que lo mencionaba, estar incluso en el tema de la creación de la arquitectura, a mí me parece que también es súper importante para que la persona que vaya a probar el software pueda entender el flujo en de la aplicación y por dónde va a pasar toda la información que al final va a terminar siendo un componente de software. Entonces, yo creo que con esas prácticas se puede hacer lo que mencionan, ¿no? Bien, buenísimo. Martín. Bueno, tenemos acá algunas preguntas un poco largas, así que vamos a ver si las respondes por parte, pero ahí mencionaste que shift left testing resulta en menos sorpresas costosas, ¿no? Y ahorro de tiempo y dinero. ¿Tú nos podrías proporcionar ejemplos concretos de cómo un bug encontrado en la fase de requisitos podría costar significativamente menos que si se descubre en producción? Y esa es una parte de la pregunta. ¿Y qué tipo de métricas se puede usar para medir este ahorro? Claro. Bueno, en el banco se tiene una métrica que es el costo por pase. Definir una historia de usuario que realmente no va a aportar valor al cliente y que después que esté en producción el cliente pues no lo utilice o se tenga que dar de baja, es sumamente costoso. Porque, bueno, ya sea en el banco, una startup, si tú sumas, ¿no? Todo lo que es el costo de cada rol de cada persona que es parte del SDLC y lo llevas a un monto al final del release, es sumamente alto. Estamos hablando de miles de dólares. Eso solamente si se hace una historia que realmente al cliente no le aporta valor y no se utiliza. Ahora, si estamos hablando de un error en producción con respecto a una transacción que tenía que hacerse en soles, pero no se probó bien y se hizo en dólares, y el cliente, cuando hace su transacción internacional, recibe una moneda que no es, o incluso no recibe el dinero, eso puede ser un problema reputacional altísimo para el banco, lo que va a incurrir en sanciones por la SBC, ¿no? En Perú, por ejemplo. Y bueno, no puedo decir números, pero son altísimos, ¿no? Un error de esa manera. También nos pasó en Perú, que hace poco un banco también tuvo un problema de filtración de datos y también tuvo una sanción casi que millonaria, ¿no? Por los entes reguladores del país. Entonces, yo creo que esos son algunos ejemplos de cómo un bug, ¿no? puede costar miles de dólares. Perfecto, muy claro. Bien. Ame, ¿tú tienes más preguntas? Acá hay algunas más todavía, sí. Mencionaste un montón de herramientas que se pueden utilizar para implementar lo que es shift left en distintas etapas del proceso de desarrollo. Pensando en un equipo que recién inicia, que no tiene esta práctica, ¿con cuáles te quedarías? Digo, porque todas no las va a poder investigar, todas no las va a poder probar, va a ser más el problema que la solución. ¿Cuál recomendás vos para iniciar y en qué etapa, no? Claro, esa pregunta está súper buena y me gusta mucho porque la realidad de muchos equipos es que no van a implementar shift left testing desde el inicio o bueno, no van a implementar shift left testing completamente desde que se enteran que existe esta estrategia o este concepto o esta mentalidad. Yo diría que la primera sería lo que es
lo que hablábamos al principio, que era aplicar BDD, aplicar prácticas de BDD como example mapping, meterse primero con lo que es el refinamiento de las historias de usuario, involucrarse en lo que es los criterios de aceptación, porque, a ver, si nosotros tenemos criterios de aceptación testeables, va a ser mucho más fácil aplicar una estrategia de test. Entonces, yo diría que empecemos por allí, desde la base de la concepción de la idea, tratando de tener historias completas, sin ambigüedades, testeables, eso yo diría. Y para eso pueden utilizar reuniones de 3 amigos, como le decían, example mapping, no sé si la conocen, pero es una excelente técnica que también pueden utilizar para poder desmenuzar lo que es la necesidad del negocio básicamente en features que se van a desarrollar, o discovery workshops también. Creo que yo iría por ese lado, ¿no? Por lo que es la parte de diseño, ¿no? Bien, genial. O sea que en las primeras etapas del desarrollo donde vos proponés iniciar con actividades de Shift, para después, a medida que vas ganando terreno ahí, podés avanzar en las siguientes instancias. Bien, correcto. genial. Buenísimo. Martín, ¿hay una pregunta por ahí? Sí, habíamos hablado un poco, habías hablado vos, yo no había hablado nada, Evelyn, del time to market. Ahí se relacionaron Shift Left con DevOps en la charla y entrega continua para acelerar el time to market. ¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos o culturales que los equipos suelen enfrentar al intentar integrar estas prácticas y cómo se pueden superar? Claro, yo creo Técnicos. creo que es la complejidad técnica de entender conceptos como lo que es un pipeline, cómo crearlos o cómo configurarlos, quitarnos del miedo, y digo quitarnos porque me involucra a mí misma, que a veces tenemos nosotros al enfrentar en tecnologías que no conocemos, porque en mi caso, a pesar de que yo en mi tiempo yo no, por ejemplo, no deployaba con YAPs, yo simplemente hacía pues un commit y ya pues con SVN, creo que se llamaba, ya estaba el código arriba y ya se podía utilizar. Entonces, yo creo que quitarnos el miedo de aprender tecnologías, como por ejemplo, Jenkins, de herramientas, sobre todo herramientas, y poder atrevernos a ver cómo puedo, si yo, por ejemplo, soy un co-automation y hago pruebas de API, cómo yo puedo conectar Karate con Jenkins. Es muy complejo, lo puedo hacer. ¿Qué necesito aprender para poder hacer esa conexión y que ya mis pruebas no tengan que yo ejecutarlo en mi local, sino que simplemente, pues, mi job pueda correr automáticamente solo? Entonces, yo creo que eso sería una de las estrategias que le propongo a todos los que están presentes. Tratemos de quitarnos el miedo. E incluso si alguien me está escuchando y es tester manual y le da miedo meterse en automatización, aunque te dé miedo, no te lo quites. Avanza con él, pero intenta de a poquitos a meterte en lo que es automatización, y sé que ese miedo va a ir desapareciendo con el tiempo. Bien, sí, inclusive a atreverse a, como decís vos, un primer paso antes de ejecutar, de automatizar, es atreverse a ejecutar las suites por tu cuenta a través de un pipeline o a través del código en local, y con eso empezás un poco a hacer uso de ese servicio que te brinda la prueba automatizada, que te da respuestas mucho más rápido. Bien. Bueno, hay una preguntita más por acá dando vueltas. Hablamos todo el tiempo de Scrum, de metodologías ágiles, y este Shift Left se adapta perfectamente a estas metodologías, ¿no? Porque tenemos ciclos cortos de desarrollo. Ahora, la realidad indica que todavía tenemos empresas, proyectos, equipos que trabajan con Waterfall, por ahí no con Waterfall de meses, sino con Waterfall de 3, 4 semanas o 5 semanas o hasta que se termine algún feature, ¿sí? Y en esos casos, vos, ¿cómo harías para empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Y empezar a que el QA se empiece a meter en etapas previas, porque a veces tenés un caso típico, el equipo de QA está separado del equipo de desarrollo, entonces el shift left es imposible, tenés que sí o sí esperar a que te entreguen producto para hacer la prueba. Entonces ahí el concepto ese dejó de funcionar. Ese tipo de situaciones, o en un waterfall, ¿cómo
¿qué proponés vos como para empezar a acercarnos al desarrollo? Yo creo que el hacer chisles testing no va mucho de lo que es la metodología o el marco de trabajo que tenga el equipo. Yo creo que es más de la mentalidad del tester. Porque, o sea, sé que si bien es cierto, en algunas empresas tienen separado lo que es el stack de desarrollo y QA, yo creo que tratando, o sea, cuando el tester propone, se involucra y pide y se comunica con el dev para querer empezar a probar antes de que incluso el dev termine, sí es viable. ¿Y cómo se podría hacer? Imaginemos que estamos en una empresa que es waterfall y que el equipo de desarrollo es uno y el QA es otro, o son squads diferentes, el squad de desarrollo y el squad de QA. ¿Qué haría yo si yo estuviera en esa empresa y fuera parte del squad de QA, ¿no? O de QA, de lo de calidad. El desarrollador siempre necesita una base para poder desarrollar. No conozco a ningún desarrollador que desarrolle sin una arquitectura, sin alguna definición. Probablemente haya casos, yo no los conozco. Entonces yo lo que haría es acercarme al dev y decirle, mira, yo quiero avanzar un poco lo que es mi estrategia de prueba. Y para eso necesito saber qué API vas a hacer. Tal vez no tienes ya definido el 100% del contrato, pero lo que tengas me basta para yo ir pensando qué estrategia de prueba y cómo voy a probar tu componente de software. Entonces, al involucrarme con el dev, y aunque el dev me dé un contrato vago, yo ya puedo entender, dependiendo de ese contrato vago que me dé, si puedo hacer valores límite, si puedo hacer partición de equivalencia, si puedo automatizarlo o no puedo automatizarlo, si hay forma de que pueda estar dentro, o sea, si puedo hacer lo que es pruebas híbridas, prueba manual y automatizada, o si definitivamente puedo hacer pruebas automatizadas completamente. Entonces yo creo que haría eso, ¿no? Yo buscar al dev para poder, ¿sabes? Iniciar yo desde temprano el chiefless testing, aunque no podemos trabajar en paralelo porque estemos en un squad diferente. Y yo creo que eso siempre va a sumar. Bien, bueno, clarísimo, Evelyn. Es realmente un desafío porque más allá, como te digo, de que estemos por ahí trabajando en contextos ágiles, hay cosas que aún no se hacen y con muy poquito podemos hacer mucho. Pero bueno, será cuestión de seguir tirando de la soga para ver que esto realmente se pueda implementar en algún momento. Como corresponde y con conciencia, ¿no? De que es una mejora real para el equipo y para la calidad del producto. Bueno, te agradecemos. Sí, Evelyn, No, ahí muchas gracias a ustedes. muchas gracias por el espacio. Me gusta mucho la manera que tenés de expresar lo que sabés. Y bueno, creo que este año no te podemos contar ahí en el evento de Testear.la, que mañana tenemos presencial en Plaza Galicia, pero esperemos que el próximo te podamos ver por acá, por Buenos Aires. Yo creo que sí, porque me muero de ganas por conocer a Argentina y tengo muchos amigos allá que me están esperando para darle un abrazo. Así que espero el próximo año estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Evelyn. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, Ame, ¿cómo continuamos ahora? Bueno, nada, primero recordarles que mañana tenemos el evento presencial en Plaza Galicia, y lo mencionó Martín. Están todos invitados a esta parte del evento de Testear.la. Va a haber speakers internacionales, va a haber 3 salas, va a ser un mega evento, esperemos que salga todo perfecto. Vamos a estar ahí con Martín y bueno, conociendo en vivo a muchos más exponentes del testing de Latinoamérica y del mundo. Bueno, y nada, esperemos que todos estén disfrutando esta tarde de charlas súper aplicables a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Porque todo lo que venimos escuchando nos dan una punta para seguir investigando y probando, como las charlas de la mañana y del mediodía. Y estas 2 últimas charlas son, para mí, en mi opinión, son clave para implementar ya en los equipos, ¿no? Más las personas como yo, que tenemos por ahí roles en los que podemos intentar cambiar el rumbo de algunos procesos, de algunos equipos, como para poder mejorar los procesos de calidad de los equipos que desarrollan software y en definitiva lograr productos de mejor calidad en todo sentido.
Así que bueno, estamos creo con esta tarde que viene muy amena. Y bueno, ahora ¿con qué seguimos, Martín? No adelantes nada de tu charla de mañana, ahora. No. No sé si estás diciendo algo que casi la gente nos va a ver mañana. Sí, búsquennos, mañana vamos a estar, Amelia y yo. Em, Amelia dijo que por ahí les paga un café, si la van a saludar y dice que la vieron hoy. Pero bueno, ahora seguimos un poco con lo que viene. Vamos a presentar un poco un video institucional de CDA, que es uno de nuestros sponsors principales de Testear 2025. Bueno, seguimos acá en Testearla, pasando un poquito la tarde. Hoy tenemos una charla de una referente del sector que nos acompaña desde México. Nos acompaña virtualmente porque no va a poder estar con nosotros, pero la charla es muy interesante. Hablamos de Blanca Moreno, que es la fundadora de CubaMinds. Por ahí muchos, los que ya están en testing, la conocen hace tiempo que ella trabaja o que fundó CubaMinds hace aproximadamente 12 años y que es sponsor platinum de este evento de Testearla. Y la charla se llama La seguridad de los sistemas digitales comienza por las pruebas. Bien, les recordamos nuevamente que pueden ir dejando preguntas en los chats, tanto de YouTube como de LinkedIn. Bueno, y como mencionó Martín, Blanca no ha podido estar en este vivo con nosotros, pero la vamos a escuchar atentamente en la grabación que nos ha enviado, muy, muy intensa. Hola a todos, gracias. Mi nombre es Blanca Moreno y me da mucho gusto poderlos acompañar en este gran evento de Testearla. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una charla que creo que les va a parecer muy interesante, así que acompáñenme. Y el tema de hoy, de esta charla, es la seguridad de los sistemas digitales comienza por las pruebas. Muchas veces nosotros cuando queremos hacer pruebas a un sistema, la verdad es que ese sentimiento nace de porque algunas cosas están saliendo mal y lo que buscamos es que las cosas empiecen a estar mejor. Entonces, parte de esas pruebas no siempre son consideradas la cobertura de seguridad, ¿no? Porque creemos que van a ser caras, porque creemos que no las necesitamos, pero vamos a ver un poquito acerca de lo que implica hacer pruebas de seguridad, incluso desde la parte más básica, ¿no? Sin hacer algo tan elaborado. Entonces, comenzando con esto, les cuento como un pequeño resumen de muchas cosas que pasan en la industria, donde, bueno, de recién imaginen una compañía que crea su nueva plataforma digital, ya sea una página web o sea una aplicación móvil. Y esta aplicación tiene un diseño moderno, las funcionalidades completas, salieron perfectos a producción, todo un éxito en este sistema, ¿no? Digo, todos queremos eso. Siempre que estamos en un proyecto de desarrollo de software, todos queremos que pasen esas situaciones. Pero lo que no habían prestado atención estas personas de esta plataforma es que no hicieron pruebas de seguridad en etapas tempranas. Y es difícil darse cuenta de qué tipo de pruebas hay que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que salen a producción, ahora tienen problemas en las entradas de datos,
problemas con la caducidad de las sesiones, a lo mejor se fue hasta producción librerías desactualizadas, y bueno, una serie de cosas que al no haberlas probado se vuelven puntos sensibles para que más adelante puedan ser vulnerada la seguridad o abusada o incluso pues llegar a cosas como un fraude. Ahora, nosotros no queremos eso, ¿no? Nosotros lo que queremos es empezar a hacer que nuestros sistemas también sean más seguros. Entonces, desde la perspectiva de testing, nosotros en nuestro rol, pues tenemos dos maneras, ¿no? De trabajar. Y ustedes a lo mejor han estado en ambas situaciones o nada más en una de ellas, pero podemos ser espectadores de los incidentes llegando tarde a la batalla, o sea, ya cuando hay fallas, ya cuando se están quejando en producción los usuarios, ya cuando tenemos problemas que incluso se han vuelto costosos, y no solo hablo por el dinero o lo que implica de emplear recursos para resolver el problema, porque muchas veces estos costos pueden ser acerca del prestigio de la compañía, la confianza de nuestros clientes. Y nuestra otra opción es convertirnos en guardianes que anticipen al enemigo y construyan sistemas más seguros desde el inicio. Si bien nosotros nos percibimos como testers, ¿no? Unas personas que van a ayudar a identificar la serie de problemas que se puedan estar apareciendo o surgiendo, pero también vamos acompañando al equipo, y aquí podemos ir y agregar, todo el mundo es dueño de la calidad de un sistema. Pero entonces yo quisiera decir que creo que hacemos los testers. Si bien vamos a encontrar defectos, si bien vamos a prevenir, algo importante con lo que debemos de trabajar en el día a día es en la retroalimentación de esos problemas a todos los demás. Y eso es clave en nuestro desempeño. Así que bueno, antes de que empezara a contarles como todos los secretos, me presento para aquellos que no me conocen. Soy ingeniera en sistemas computacionales. Mi nombre es Blanca Moreno. Soy directora en QA Minds. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria de desarrollo de software. He trabajado para múltiples compañías de diferente naturaleza, industria, tipo de servicios que dan, tipos de productos. Y esto mismo me ha ayudado mucho a entender de forma más sencilla cómo surgen los problemas, qué es lo que hay que mejorar del proceso, qué es lo que hay que mejorar de un producto. Y pues bueno, lo que más me gusta además de todo esto es poder divulgar acerca de estos temas. Y entre las cosas que he logrado a través de la divulgación, bueno, ha sido crear una comunidad de QA Minds, donde participan testers, desarrolladores, líderes, directores, y todos ellos pues nos nutren de lo que han aprendido también ellos y cómo han salido adelante. Y bueno, entre otras cosas que he hecho, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí, nada más como para presentarme. ¿Y qué es lo que veníamos diciendo de esta historia? Que muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer pruebas, nos da una pequeña sensación y falsa sensación de que todo está bien, ¿no? Ya hice una prueba o 2 o 10 o 100 pruebas y hasta donde imaginó mi equipo que era necesario, y ya todo está bien. Y muchas veces esto es porque lo que creo que estoy previniendo pues tampoco nunca me ha pasado. Entonces empiezan a surgir sentimientos como, ¿debería hacer más pruebas? ¿Cuántas pruebas son suficientes? ¿Hasta dónde tengo satisfecho esa sensación de que todo está bien? Si esa sensación la tuve cuando hicimos la primera prueba, ¿pasó esa prueba? Todo está bien. Bueno, muchas de estas cosas que nos suceden, ya sea que ustedes formen parte de un equipo que ya llevaba un sistema, que lleva varios años y que está en producción, o empiecen a integrarse a un equipo que quizás ahora está en el análisis y definición de un nuevo producto. Lo que sí sabemos para ambos casos es que van a tener dos tipos de usuarios estos productos, independientemente de la estrategia que sigamos, pero van a tener usuarios que cuando estén usando el sistema no van a tener ninguna mala intención. Ellos solo quieren usar nuestro producto. Por lo tanto, todas las cosas que ellos hagan y encuentren y las fallas asociadas a ello van a ser no intencionales. Ellos simplemente quieren usar nuestro producto, ya sea que sean usuarios comerciales o sean usuarios internos de nuestra compañía.
etcétera, pero ellos simplemente empiezan a usar el sistema, les sale un mensaje de error, hay un componente que no funciona bien, quizás tenemos un usuario un poquito más especializado que explora más opciones dentro del sistema. Y bueno, estos usuarios, si bien hacen uso del sistema, todo lo que encuentren, repito, no es intencional. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ellos, su conocimiento para hacer uso del sistema está más en función del negocio y de las actividades que quieren realizar en ese sistema. Por otro lado, tenemos los segundos usuarios, que son los usuarios que tienen toda la intención de ver cómo funciona el sistema, explorarlo, ver hasta dónde tienen acceso, inclusive ver qué pueden hacer con los datos o la información que tienen ahí, si lo pueden actualizar, lo pueden borrar, lo pueden agregar, pueden quitar, etcétera. Y muchas veces es una exploración en función incluso de sus propios accesos, ven si alguien más los puede usar, si alguien más puede ver su información. Entonces, ellos sí buscan, estos usuarios sí buscan, ¿cómo puedo obtener un mejor precio? ¿Cómo puedo comprar gratis? ¿Cómo puedo hacer cambios que se supone que no me dejan hacer? ¿Cómo puedo actualizar el sistema de otra forma? Muchas veces estos usuarios, su intención de querer hacer algo más allá de lo que se supone que pueden hacer, si bien puede ser porque salió un mensaje de error y ellos dicen, ay, pero necesito guardar esta información o necesito llevar a cabo una acción. ¿Cómo le doy la vuelta al problema? Y empiezan a hacer más intentos acerca de cómo obtener lo que ellos necesitan. Ahora, estos errores que van a encontrar de forma no intencional algunos usuarios y otros de forma intencional, también esa forma en que ellos se exploran tiene que ver con su conocimiento del negocio y conocimiento técnico acerca de la tecnología, de la herramienta, del sistema que ellos estén empleando. Entonces, podríamos decir que ambos usuarios pueden ser tan peligrosos como el tipo de error que ellos vayan a encontrar o el tipo de incidente que se genere a partir de lo que ellos realizan. Entonces, yo lo que quiero es hacer un sistema que me permita operar a mi negocio. Pero hay una serie de comportamientos que puede llegar a tener mi usuario que puede afectar a mi negocio y a mi operación. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora que estamos definiendo pruebas, haciendo una estrategia de pruebas o que quiero integrar un área de pruebas, es pensar qué es inaceptable para nuestra operación, para nuestro negocio, para lo que significa hacer toda esta inversión de crear un sistema. O sea, yo quiero un sistema probablemente para hacer pago de nóminas, administrar mi inventario o recibir transacciones, hacer venta de algún tipo de producto. Pero yo no quiero que esto se vuelva más costoso de la inversión que ya le estoy haciendo. No quiero que alguno de estos errores derive en un fraude. No quiero que incluso ese fraude sea tan costoso que ni lo que invertí valga la pena por todo lo que perdí, ¿no? Incluso algunas compañías terminan experimentando este tipo de problemas y deciden suspender los sistemas porque el sistema simplemente es inaceptable, es muy riesgoso. Entonces, vamos a ver un poquito aquí. Cuando nosotros estamos hablando de hacer pruebas de seguridad básicas, esto empieza desde que vamos a crear el sistema. Y quiero que vean lo que tengo en pantalla, ¿no? Supongamos que todo el ciclo de desarrollo de software y hasta la implementación, tenemos, digamos, 5 etapas, ¿no? 3 de ellas están en la etapa de desarrollo y pruebas y 2 de ellas a lo mejor son en producción. Normalmente, las compañías cuando ya les pasó un problema, es cuando deciden hacer pruebas de seguridad, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí, que a lo mejor ya pasó desarrollo y pruebas y vamos a implementar pruebas de seguridad. Aunque la mayoría realmente decide que quiere hacer pruebas de seguridad hasta que ya está en producción y es costoso poder analizar cómo sucedió el problema, cómo lo podemos prevenir y cómo lo vamos a corregir. Entonces, un problema en producción se vuelve muy caro. Y si hablamos de cuestiones de seguridad, de costos o fraudes o pérdidas, donde ya podemos decir números millonarios,
Esto no solamente arreglarlo es caro, eso es carísimo por todo lo que estamos perdiendo o podemos seguir perdiendo. Si nosotros, antes de que se presenten esos problemas, decimos, vamos a hacer una inversión en pruebas de seguridad, las sensaciones de, esto es una inversión cara porque no me ha sucedido algo, y es más, tengo esta sensación de la que hablábamos, esta falsa sensación de que hice algunas pruebas, por lo tanto, no me debe de pasar ningún problema. Y no está mal sentirse o tener esos grados de certeza de hice unas pruebas y no va a haber problemas. El problema viene cuando desconocemos cuál es esa cobertura de pruebas y si realmente estamos logrando lo que buscamos con respecto a prevenir estos problemas más grandes. Entonces, cuando hablamos de pruebas básicas de seguridad, mucho antes de implementar controles tan sofisticados como ya en la parte de irnos a producción o controles de monitoreo, etcétera, para poder estar viendo qué cosas suceden en producción, nosotros podemos emplear dos tipos de pruebas funcionales y no funcionales. Las pruebas funcionales no son explicadas desde este punto de vista de seguridad, no me refiero a las pruebas como funciona el botón, si funciona la regla de negocio que quisimos implementar, si funciona la característica de agregar a favoritos. No. Esas son funcionales acerca de cómo queremos que funcione el sistema. Pero cuando hablamos de pruebas de seguridad, estamos hablando más bien de 5 puntos clave para prevenir vulnerabilidades. Fíjense bien, prevenir. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que las pruebas sean como nuestro primer muro de defensa. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de esa estrategia, ¿no? También está la parte de trabajar como Chief Lab, seguridad desde el inicio, donde se involucra esta perspectiva de pruebas desde la parte de requerimientos. Y no hablo de las clásicas pruebas, ahorita vamos a ver cuáles son las pruebas de las que hablamos. También podemos hacer pruebas que simulan al atacante, pero estas pruebas tienen que entenderse de dos maneras. Para nuestros usuarios, digamos, bien intencionados y para nuestros usuarios mal intencionados, ¿no? También tenemos que abordar pruebas de datos y privacidad, pruebas continuas y métricas de seguridad. Entonces, todo esto es solo para prevenir que muchas de estas cosas se pueden quedar de forma activa bajo una estrategia de regresión o de llevar a cabo frecuentemente las pruebas para estar seguro que está bien cuando hay cambios. Bueno, sí, pero al menos una vez las tendríamos que hacer o seguir estas estrategias. Entonces, la primera es pruebas como primer muro de defensa. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando quieren implementar pruebas de seguridad básica es identificar qué es lo más valioso de su sistema. Y en dos aspectos, tanto para el negocio como para el usuario. Digamos un ejemplo. Quizás yo tengo un e-commerce y quiero vender algún tipo de artículo, a lo mejor es ropa, a lo mejor son zapatos, etc. Para mí lo más importante desde el punto de vista de seguridad es que el usuario me logre, digamos, si busca un producto dentro de mi sitio o mi aplicación móvil, pues él pueda elegir el producto, que se refleje el producto que está eligiendo, el costo que tiene y que al final cuando se cierre la transacción, el usuario reciba exactamente lo que compró por el precio que pagó, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí, para negocio, es que el usuario no pueda hacer compras inválidas o seleccionar combinación de productos que no se puede, y que también pueda él estar pagando con métodos válidos de pago, ¿no? Y desde el punto de vista del usuario, probablemente dice, bueno, yo te voy a crear, me estás pidiendo que haga un perfil en tu sitio y guarde mi información y guarde los datos de mi tarjeta de crédito, o quieres saber todo el tipo de búsquedas que hago, o quieres saber todas las otros lugares que he visitado y por lo tanto quieres perfilarme, etcétera. Entonces, a lo mejor para este usuario lo más importante son sus datos dentro de tu sistema. Entonces, estamos viendo que hay dos tipos de pruebas o varias pruebas, pero desde la perspectiva de negocio y desde la perspectiva de usuario. Si mis
si yo no hago pruebas para identificar estos elementos valiosos y cuidarlos como negocio, mi negocio va a perder y se va a ver afectado. Si mi usuario llega a sentir que el sitio no cuida la información o lo que sea que él realiza o se considera valioso, también va a afectar a mi negocio. Entonces, una vez que identificamos como esos elementos más valiosos, también hay que darles una perspectiva adecuada, que sería como evaluar los riesgos y el impacto que tienen. Como mencionaba anteriormente, es más difícil cuando por primera vez estás construyendo un sitio porque antes no existía. Por lo tanto, no necesariamente conoces qué tipo de riesgos vas a tener. Sin embargo, sí puedes hacer comparaciones con otros sitios, sí puedes entender desde el punto de vista de negocio las cosas que quieres que se realicen a través de ese sistema y eso te puede ayudar mucho a hacer la parte de riesgos-impacto. Después que ya puedes decir, bueno, mira, sí, los flujos más importantes se van a convertir en mis casos de uso de seguridad. Uno de ellos es que el usuario pueda pagar con métodos de pago, a lo mejor una tarjeta de crédito que sea válido. Entonces, vamos a asegurarnos que un set de pruebas exclusivo para aspectos de seguridad sea de cómo logramos que diferentes tipos de escenarios comprueben que el usuario solamente puede hacer ese tipo de compras. A lo mejor otro caso de uso es que el usuario dice, oye, voy a darte información, quiero que nadie que tome o haga mal uso de mi información. Entonces, creas un set de pruebas para confirmar que realmente eso sucede dentro del sistema, que nadie más puede acceder a su información y que la información que se tiene es estrictamente utilizada de la forma que se requiere y no para otras cosas, y que la forma en que se usa también se le notifica al usuario. Entonces, creas set de pruebas exclusivamente con esta perspectiva de seguridad. Bueno, ya una vez que tienes tus casos de uso, definidos tus tipos de pruebas o tus escenarios de prueba, pues ya puedes empezar a tener una clasificación de defectos y prioridades que te permita saber que estas son, como dijimos la pregunta, ¿qué es lo que no quiere el negocio que suceda en su sistema? Bueno, pues entonces esto te ayuda también a crear prioridades sobre los tipos de defectos que pudieran surgir, ¿no? Eso no significa que vas a encontrar muchos, esperemos que no. Pero por lo menos, sí, el nivel de atención y el compromiso de todo el equipo entiende de cómo debe de realizar el producto, ya sea desde el diseño, la documentación, la programación, las pruebas, etc. Decíamos también que deberíamos empezar deberíamos pensar en las pruebas básicas de seguridad desde el inicio. ¿Qué significa desde el inicio? Pues desde que hacemos los requisitos, diseño, construcción, pruebas, las herramientas que vamos a utilizar. Algo que yo podría compartirles, que muchas veces que hemos hecho el análisis o digamos una evaluación a las compañías para entender por qué hacen o no hacen ciertas pruebas, la realidad es que muchas veces se reduce a que la gente no lo hizo o eligió no hacerlo porque tenía flojera, porque no era una prioridad y lo pospone. Entonces, al no ser una prioridad, como decíamos acá, si yo ya tengo los riesgos bien claros, debo hacer que todo el equipo lo considere en cierto nivel de prioridad, pero al nunca haber hecho esto, la gente dice, esto no es tan importante, no ahora, porque sí me definieron otras prioridades, no esta, entonces lo posponen. O deciden que ahora no lo van a atender, o si se ve como que puede ser algo, sí puede ser peligroso, sí puede ser riesgoso, pero como no lo entiendo muy bien y tendría que ir a investigar, invertir tiempo en ello, y otra vez, como no es una prioridad, lo vamos a dejar para después. Entonces, sí debe haber seguridad desde el inicio, pero por eso necesitamos definir qué tan importante es que esté desde el inicio y el riesgo que hay que no esté desde el inicio. Inclusive, esta forma de trabajar tendría que verse reflejado en cómo las personas están decidiendo sus actividades individuales, las actividades de un equipo, las actividades del proyecto y las actividades del negocio, porque todos pueden, de forma individual o en conjunto, sacrificar los tiempos, las actividades que están específicas para seguridad. Porque a todo el mundo le da flojera decir, híjole, quieren que yo haga esto y tengo que esperar
porque alguien evalúe la seguridad. Mientras no puedo hacer nada. No, ya me enfadé. Olvídenlo, ya no lo hagan. Voy a continuar con mi actividad. Entonces, la gente se desespera porque no entienden que eso es una prioridad. El siguiente punto es pruebas que simulan al atacante. Decíamos que tendríamos que pensar, si bien en dos tipos de usuarios que va a tener nuestro sistema, o los que tienen, digamos, cero mala intención, pero pues encuentran defectos, y los usuarios que encuentran defectos porque tienen muy mala intención. Y entonces, ¿quiénes son esos que pudieran tener muy mala intención? Normalmente pensamos que esa persona con muy mala intención va a ser un hacker, va a ser un especialista, va a ser alguien que podría romper las barreras que tecnológicamente tengamos y que entonces tendríamos que tener un conjunto de configuraciones y sistemas y todo enfocado para cuidarnos de ese hacker, ¿no? Que inclusive, si me regreso un poquito en los slides, decíamos que eso es lo que estamos pensando que son aquí en estas pruebas de seguridad, ¿no? Necesito una serie de controles porque cuando venga el hacker, él va a venir aquí a producción y va a hacer cosas que yo no esperaba que hiciera. Bueno, pero les tengo una noticia. ¿Quiénes pudieran ser esos hackers de los sistemas? Hay estudios, ¿no?, acerca de seguridad donde se tiene identificado que 9 de cada 10 son ataques internos o no planeados. O sea, se llevaron a cabo por usuarios de nuestro sistema con permisos, con accesos y que pueden y saben qué tipo de información son la que tienen dentro del sistema. Y 1 de cada 10 puede ser un hacker. Entonces, obviamente, aunque ocurra una sola vez, es suficiente para que nos haga daño, también tendríamos que estar viendo en dónde estamos invirtiendo, ahora sí que esfuerzo, tiempo y cobertura de pruebas. ¿Quiénes son esos hackers, esos 9 de cada 10? Algunas veces son usuarios molestos, a lo mejor alguien que se peleó con la compañía, lo van a despedir, está desesperado, o fueron afectados por el resultado del sistema, tienen accesos no controlados, no monitoreados, y como están explorando el sistema, están viendo incluso qué otras cosas pueden hacer. Entonces, muchos de estos controles que le vamos a poner a los usuarios que sí tienen permisos para entrar a nuestro sistema y que no necesitaban ser hackers, pues, ¿qué creen? Esos son el 90% de los ataques que deberíamos estar cuidando aquí en la parte de desarrollo y pruebas. Y el otro 10%, pues sí, puede ocurrir en producción. Que los dos, con que ocurra una vez, es carísimo, pues sí. Pero, entonces, pueden ocurrir los más ataques. Ahora, en cuestión de frecuencia o de volumen, pues porque descuidamos esta parte y no necesariamente esta parte, ¿no? La parte de pruebas de seguridad. Ahora, conforme la necesidad y los riesgos asociados al negocio de cada uno de ustedes, pues este tipo de pruebas pueden ir variando. Sin embargo, cuando hablamos de las pruebas en la parte de desarrollo y no sé, en QA, pues podemos darnos cuenta que lo único que tenemos que hacer es cambiar la estrategia en la que estamos abordando las pruebas. Y en el último punto de pruebas de datos y privacidad, nosotros lo que vemos es ¿para qué hacemos software? ¿Para qué le decimos a los demás, e incluso nosotros, para qué utilizamos el software? El software es para procesar información. Tiene entradas de información, se procesa la información y tiene salidas de información. Entonces, lo más importante que debe de cuidar, como sea el sistema, es la información sensible. Cómo ingresa, cómo sale, cómo se almacena, cómo se actualiza, cómo se modifica, por cuánto tiempo se guarda. Inclusive, si debido al tipo de información que estamos manejando en este sistema, tenemos que cumplir con normativas de protección de datos. Y ya pensando un poquito en los escenarios de riesgo de los datos que estamos manejando, tendríamos que considerar escenarios como ¿cómo podría fugarse esa información? Y no nada más entraron a la base de datos, vieron, copiaron y se llevaron la información. A lo mejor alguien de los 9 de 10 que provocan que un sistema falle,
pues pudo tener acceso, llevárselo en una USB y compartirlo con alguien más, o perder la USB, ¿no? Sin mala intención. Entonces tenemos que ver fugas, robos, corrupción o eliminación de datos, etcétera. A veces esta fuga de datos no lo percibimos como un riesgo en estos escenarios. Por ejemplo, a lo mejor hubo algo impreso, a lo mejor se revela información cuando sale un log, cuando salen los mensajes de error, o información que viaja a través de diferentes protocolos que se integra con otros sistemas, por emails, integraciones, APIs que están expuestas, etc. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esa estrategia de pruebas para básicos de seguridad, pues tendríamos que empezar a ver qué estamos haciendo con los datos y quién tiene acceso a los datos. Porque lo peor que nos puede pasar no es haber hecho todas las pruebas y que no encontremos nada. Es que nuestro usuario, que sí tiene permisos, que ya está dentro del sistema, empieza a hacer cosas que no debería de hacer. Y lo tenemos como incluso como un usuario de confianza. Ahora, no quiero que con esto todos actuemos como qué peligrosos son mis compañeros y debemos de cuidarnos más. No, trabajamos en un ambiente de confianza y responsabilidad, pero reducimos la cantidad de accesos, no otorgamos más bien accesos de más ni permisos de más, sino que mantenemos en control y rastreable todo lo que pueden hacer las personas. Entonces, si bien a lo mejor mi software es para un ERP, un CRM, las nóminas, el inventario, un e-commerce, un videojuego, que va a darse un uso desde el punto de vista de necesidad del usuario, pero yo no puedo dejar de lado de identificar cuáles pueden ser las posibles amenazas por la información que manejo en ese sistema, por cómo voy a proteger esos datos y cómo estoy evaluando los riesgos. O sea, mientras yo no haga nada al respecto, el riesgo está en un nivel. Y cuando yo voy minimizando, reduciendo o eliminando ese riesgo, bueno, ya no lo tengo, ya no está en peligro mi sistema, ¿no? Me desecho de ese riesgo. Entonces, y bueno, en este otro punto, el último, ahora sí el último, el quinto punto, pruebas continuas y métricas de seguridad. Entonces, si nosotros cuando empezamos nuestra estrategia estamos viendo que desde la parte básica sería análisis, diseño, planeación, desarrollo, pruebas, yo empiezo a integrar estas perspectivas, estas estrategias de pruebas básicas de seguridad, bueno, estoy reduciendo esa probabilidad de riesgo de un 90% de los ataques. O sea, son un montón, ¿no? Que sí, que que después o eventualmente emplearé tiempo o herramientas o presupuesto para agregar controles más sofisticados de seguridad, sí. Pero estos problemas que yo tengo aquí de pruebas funcionales y no funcionales orientadas a los riesgos de negocio y de usuario, no las incluyo. Estos tipos de defectos, como decía, no necesito que me ocurran muchos. Uno, y es suficiente para que se vuelva mi sistema costoso, ya sea por dinero o por prestigio ante mis clientes. Entonces, recuerden que la seguridad no es un evento único. Lo que buscamos es estar probando y midiendo de forma constante porque los riesgos van cambiando. Algunos desaparecen, otros aparecen. Y más porque la tecnología es susceptible de que haya actualizaciones, nuevas versiones. A lo mejor nosotros no logramos detectar todas las vulnerabilidades, pero sabemos que si estamos cerca de aquellos que son expertos en estos temas, bueno, ellos también nos pueden asesorar en cuanto a la tecnología que tenemos, qué necesidades se habrían que cubrir a través de pruebas de seguridad. Entonces yo aquí les dejo algunas preguntas para ustedes, para que pongan ahí en los comentarios. Ustedes ya conocen la cobertura de pruebas de seguridad de los proyectos en los que están. ¿En algún momento han discutido con su equipo precisamente qué pruebas deberían estar haciendo, qué cosas son riesgosas para el negocio o para sus usuarios? Y si ya van a empezar a trabajar en esas preguntas, pues también empiecen a crear tiempos de resolución de esas vulnerabilidades, porque, seamos honestos, independientemente de que hablemos de problemas de seguridad, algunas veces, aunque sean problemas simples,
de cualquier aspecto, al no tener claros los objetivos o los riesgos o lo que simplemente no queremos que pase en el sistema, todo el mundo toma decisiones arbitrarias y atiende o no los problemas. Decide o no que algo es importante con relación a su propia experiencia. Entonces, es importante que desde el inicio que tú formas un área, un equipo, un proyecto, tú puedas establecer de forma clara cuál es esa estrategia de seguridad que se busca en un sistema, ¿no? Y cuánta atención le deben dar todos para resolverlo, ya sea porque una cosa es el análisis, otra es la propuesta con la que se espera solucionar y el tiempo de implementación. Entonces, algo que yo quiero dejarles como en esta última parte es la cultura de mejora continua y retroalimentación constante. Algunas veces en los sistemas nosotros decimos, hoy quiero que me implementen calidad o quiero que hagan pruebas para que mejoremos la calidad. Yo creo que ese es un poquito más un eslogan a lo mejor de ventas de lo que le quieren prometer o atribuir a su servicio o a su producto a la hora de ofrecerlo a un cliente. Pero internamente, nosotros como testers, cuando venimos a contribuir a un proyecto, lo que nosotros buscamos es que se dé la mejora continua y una retroalimentación constante, frecuente, rápida. ¿Qué tan rápido podemos encontrar un problema? ¿Qué tan rápido le puedo comunicar al equipo que hay algo que está mal? ¿Y qué tan rápido lo van a solucionar? ¿No? Dado forma en que están prestando atención a los riesgos. Y pues bueno, voy a ponerles un ejemplo así súper breve para que se entienda precisamente cómo está la parte de la cobertura de las pruebas cuando consideramos o no las pruebas de seguridad. Algunas veces cuando nada más queremos hacer como algunas pruebas rápidas, y voy a hacer un ejemplo si quisiéramos hacer probar un inicio de sesión, bueno, al menos tendríamos que hacer pruebas, 3 pruebas en este ejemplo, ¿no? Un usuario válido, un usuario inválido y a lo mejor tratar de recuperar nuestro password. Al menos son las 3 mínimas que siempre incluso haríamos. Algunas veces incluso este tipo de escenarios son los que se buscan automatizar. Algo corto, algo efectivo que me diga si esto está funcionando o no, básicamente. Cuando nosotros realmente queremos empezar a hacer un poquito más de pruebas, que a lo mejor nos dan el tiempo de explorar combinaciones, que todavía podríamos decir que es el happy testing, ¿no? Donde dices, bueno, nada más quiero que pruebes si es un usuario válido o inválido, si no pongamos a prueba si el password es adecuado o no es adecuado, que intente una vez, que intente 2 veces, ¿no? Entonces ya agregamos un poquito más de pruebas. Pero este tipo de errores, todavía, si no los corregimos, ¿quiénes lo van a encontrar? Dijimos, los usuarios que no tienen malas intenciones, porque si no puedo meter mi contraseña, si pongo mi correo mal o mi usuario mal, pues me va a devolver un mensaje de error, y si no me lo devuelve, voy a tratar de averiguar por qué, y total, es muy fácil con estos ejercicios de pruebas que me salga un error. Podríamos decir que esto no queremos que le pase a nuestro usuario final, ¿no? Porque es como muy bobo, muy fácil que haya ocurrido y nadie lo haya visto. Bueno, entonces hacemos más pruebas. ¿Qué vamos a incluir ahora? Bueno, hacemos un poquito más de pruebas donde implementamos técnicas. Vamos a poner a prueba cuáles son las características del dato que entra como usuario, el dato que entra como password y qué podemos hacer con esos datos, si sí están siendo validados dentro de nuestra pantalla. Entonces ya le agregué un poco más. Realmente como tester estoy agregando valor. Entonces, normalmente este tipo de pruebas, ya las más especializadas, sí las necesitamos que los haga un tester, o incluso ya una inteligencia artificial nos podría estar sugiriendo todos estos escenarios a probar. Pero entonces decíamos, ¿qué necesitamos nosotros cuidar? Necesitamos cuidar los datos, ¿no? ¿Quién va a tener los datos y qué hace con esos datos? Algunas veces en nuestros sistemas no nada más tenemos un usuario final, tenemos un administrador, tenemos alguien que está monitoreando técnicamente todo lo que ocurre, ya sea la parte de infraestructura, de hardware, de base de datos, etcétera. Entonces, tenemos diferentes usuarios que son dueños de diferente tipo de información, todo asociado a nuestro mismo sistema. Entonces, tomando en cuenta eso, y si agregáramos más casos de prueba al mismo inicio de sesión, podríamos decir que ahora, oye,
que te dijiste que tenemos diferentes tipos de usuarios, quiero saber sus niveles de acceso, cuándo expira el usuario, sus niveles de permiso, si se puede acceder a esta información desde cualquier lugar del mundo o solamente por regiones, en cualquier idioma, en cualquier plataforma, ¿no? Ya se me está ocurriendo que ahora, al tener esta diversidad de usuarios, que incluso el usuario final pueden ser muchos tipos de usuarios finales, pues esto se vuelve más grande. Pero vamos a decir que entonces fuimos proactivos preguntando qué pasaba con los datos y quién los tenía. Ya crecieron la cobertura de pruebas. Digamos que entonces alguien que va a empezar a entender esto también ya empieza a tener conocimiento del negocio porque sabe quién lo está utilizando, cómo lo está utilizando y cuál es la necesidad del negocio. Pero también tenemos flujos con esos datos. Una cosa es quién los puede acceder, quién los tiene y quién los almacena y quién los consulta. Pero ¿cómo van fluyendo estos datos a través del sistema? ¿Cómo entran, cómo se procesan y cómo salen? Entonces, bajo estas características podríamos tener otros tipos de prueba, porque ahora sí nos interesan los temas de seguridad, porque vamos a ver quién puede alterar esa información, guardarla, verla, a quién se la vamos a compartir, realmente es toda la información que queremos que haya. Normalmente los equipos, cuando ya les presentas diferentes tipos de escenarios que son de seguridad, quizás si me están viendo testers dirán, a mí me han dicho que esos escenarios que se me ocurrieron, eso nunca va a ocurrir, nunca va a pasar, por lo tanto, esos escenarios no quieren que los pruebe o quieren que los deseche. ¿Y por qué toman la decisión esos equipos? Porque nuevamente la prioridad nunca fue la seguridad, porque nunca fue algo que se les transmitió al equipo para cuidar y llegar hasta este tipo de escenarios. Entonces ya, por ejemplo, ¿no? En este mismo caso de iniciar sesión, ya lo que estamos viendo es cómo podemos acceder al sistema, nuestro password está encriptado, quién tiene acceso a la información del usuario, se puede acceder simultáneamente, se puede reutilizar esa sesión, etcétera. Entonces ya estamos incluyendo sesiones, escenarios que tienen que ver con seguridad, casos que creemos que no podrían pasar, que son los de seguridad, ¿no? Entonces, supongamos que llegamos así de lejos, ¿no? Y si nosotros le damos un porcentaje de cobertura de pruebas por la cantidad de casos que propusimos en este ejercicio, podríamos decir que si tú te quedaste en los primeros 3 casos de prueba, 6 casos de prueba, bueno, tu cobertura de pruebas sigue siendo pequeña, ¿no? Y sigues teniendo una posibilidad enorme de que ocurran diferentes tipos de problemas, no solo funcionales, sino decíamos de seguridad. Y bueno, si a esto lo comparamos con la parte de individuos sin malas intenciones, ¿no? Que pueden ser este tipo de escenarios los que ellos van a encontrar y van a tratar de que, o sea, son los que van a terminar explorando y si tú los cubres, bueno, ellos nunca van a tener una mala experiencia, ellos van a poder usar tu sistema. Pero si recordamos que los individuos que tienen malas intenciones con un sistema no se van a cansar hasta que encuentren algo, pues es lo mismo que aquí tú tendrías que considerar. ¿Qué tan lejos quieres llegar con tus pruebas pensando en que quien tenga malas intenciones, pues va a llegar más lejos, ¿no? En todo lo que va a explorar de tu sistema. Así que podríamos decir en general que deberíamos aplicar seguridad en todas las fases del ciclo de desarrollo, que hay modelos como DevSecOps y hay diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de estrategias. Pero lo que sí rescato y menciono nuevamente es que si dentro de tu compañía no existe la filosofía, no hubo un análisis de riesgos inicial para poderle transmitir a todo el equipo de qué forma hay que tomar decisiones, va a ser cansado, va a ser difícil, incluso a veces la implementación se hace lenta y compleja, la parte de seguridad, porque la gente no entiende por qué necesita tomar todas esas medidas, ¿no? Porque es más un aspecto cultural, una forma de trabajar, lo que deberías estar implementando también en tu aplicación, en tu compañía. Y pues bueno,
Les dejo esta última frase, ¿no? Que desde hace muchos años, cuando también tomé estudios de seguridad de la información, esta fue como, llévense esta frase para siempre. La seguridad de un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, no dejes que tus pruebas, que son básicas y que deben de ser en la etapa temprana, no tengan una cobertura de pruebas de seguridad, porque entonces ese va a ser tu eslabón más débil, ¿no? Así que, pues recuerden, hay que hacer pruebas y que también sean pruebas de seguridad. Muchas gracias a todos por acompañarme. Los invito a que si quieren dejarme algunas preguntas o consultarme, bueno, lo pueden hacer a través de redes sociales. Ahí les dejo mi correo, blanca@kiominds.com, o me pueden encontrar en LinkedIn para cualquier pregunta o comentario. Les agradezco a todos mucho la oportunidad. Nuevamente, gracias a Crowdar y a toda esta organización de Testear.la, que siga siendo un excelente evento. Les deseo que sigan aprendiendo mucho y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, seguimos acá en Testear.la, la tarde de Testear.la. Es un lindo día acá en Buenos Aires. Bueno, no sé si pudieron ver ahí la charla de Blanca. Excelente fue. Le agradecemos mucho por compartir un poco sus ideas y la experiencia que ella tiene con nosotros. Y les voy a pedir que todas las preguntas que hayan dejado en el chat, nosotros se las vamos a hacer llegar a Blanca para que luego las pueda responder a través de nuestras redes. Bien, bueno, consideramos que el aporte de Blanca es muy valioso para nuestra audiencia, por su experiencia, por su formación de comunidad en testing. Y bueno, le agradecemos, aunque no haya podido estar presencialmente, aunque sea en la distancia, en el online con nosotros, y esperamos que el próximo año pueda estar con nosotros, idealmente de manera presencial, acá en Buenos Aires. Voy a tomar acá un ratito para contarles también que pueden visitar la sección de búsquedas laborales ahí en la página de Testear.la, que yo ahí estuve viendo varias muy interesantes. Pueden darle una vuelta ahí de varios de los sponsors que forman parte del evento hoy y mañana. Hay varias búsquedas, así que pueden ahí leer un poquito más e ir aplicando en esas búsquedas, ¿no? Bien, y durante el evento presencial de mañana, los que puedan participar también van a ver stands de todos nuestros sponsors. Van a poder consultar eventualmente por estas búsquedas laborales y a interiorizarse un poco por la dinámica de trabajo de nuestros sponsors en caso de que estén presentando ofertas laborales. Bueno, ¿qué tenemos, Martín, ahora? Tengo una sorpresa, sé que muchos estaban pidiendo sorpresas, siempre piden regalos. Bueno, esta vez no tengo regalos, hasta mañana que vayan al evento presencial, pero sí tenemos sorpresas. Los que estén conectados ahora, este momento no estaba en agenda, pero me llegó ahí de último momento y queremos presentar a alguien muy, muy reconocido en la comunidad de testing. Ya es un viajero que nos presenta en todos lados cuáles son sus andanzas, digamos, y queremos presentarlo a Leandro Meléndez, señor Performo. ¿Cómo estás, Lean? Hola a todos, bien, es una emoción, un gusto estar aquí colaborando, ayudando un poquito acá con el evento. Martín, por cierto, muchas felicidades. Ya nos enteramos por ahí que muy modestamente el señor completa un ciclo alrededor del Sol. Entonces, fuerte abrazo, ahí estamos saludando pronto. Y pues sí, acá con un gustazo de que vamos a estar con todos en el evento de Testear.la, haciendo pues las entrevistas, haciendo nuestros, pues ya, como decías Martín, habituales transmisiones, platicando con algunos de los presentadores y también una que otra sorpresita que estamos ahí preparando, principalmente para los que no van a poder estar ahí. Voy a tratar de dar, como es un poco costumbre ya, una probada de cómo es el evento, cómo se puede experimentar todo por ahí. Además de, pues como les digo,
platicar con varios de los presentadores y pues también vamos a estar dando un keynote, el cual pues no va a ser, así que digan, transmitido, hasta donde yo sé, no. No. Y pues para los que estén presencial, los invito para que no se lo pierdan. Va a estar muy interesante, donde estoy planeando platicarles, bueno, el título se llama QA en RPG. Para los que no sepan qué es un RPG, es un Role Playing Game. Si alguna vez han jugado cosas como Zelda, Metroid, o si no le hacen a los videojuegos, bueno, Dungeons and Dragons, cosas así, donde vamos agregando puntos de experiencia en nuestra, pues, en las vidas que tenemos en los juegos, pero pues basado en el mundo del QA, la vida real, cómo podemos ir agregando puntos de experiencia, nuevas armas, nuevos niveles, misiones alternativas y demás cosas que espero les guste mucho. Es algo que se sale un poco de lo habitual. Les voy a hablar solo tecnología y términos acá rimbombantes tecnológicos, un poquito más del lado humano, irónicamente en videojuegos. Bien, Leandro, acá muchos te conocemos, yo tuve la oportunidad de conocerte hace unos años cuando estuviste acá también en Argentina en una charla de testing, pero hay mucha gente nueva en la comunidad de testing, nos gustaría por ahí que te presentes, que cuentes quién sos, a qué te dedicas, a qué te dedicabas, a qué te dedicas y cómo aportás un poco a este tema del testing y de la calidad en el mundo del testing. Claro que sí, María, muchas gracias también y fue un gusto acá conocer hace ya esos añitos. Y pues sí, para los que no me conozcan, soy Leandro Meléndez, también conocido como el señor Performo, que pues bueno, me la paso, ¿qué hacía antes? Era yo consultor de pruebas de performance, por eso señor Performo, donde pues bueno, con varios clientes en muchos lugares del mundo estuvimos ayudando y pues proviendo servicios de pruebas de performance, ¿no? Que en realidad eran pruebas de carga, ya me conocerán, esa es una cantaleta que tengo, de performance y carga no es lo mismo, pero ya lo aprenderemos. Y al día de hoy pues sí, me dedico mucho a estar creando contenido, difusión, ayudar a la comunidad, a llevarles, pues por un lado en mis canales de YouTube, hacer algo de contenido para explicar temas que a veces no son tan sencillos en cuanto a performance, QA, TI, y a veces una que otra cosa de la vida en general. También estamos en conferencias como este evento que vamos a estar mañana aquí en Testear.la, haciendo cobertura, dando charlas, dando cursos, todo lo que se puede para ayudar pues a todos los que están asistiendo y también, como les digo, temas en línea, ¿no? Por ahí tengo un libro de performance, echen un ojo en Amazon, de Hitchhiking Guide to Performance, to Load Testing Projects, perdón. Ya se me olvida mi propio libro. Y cualquier actividad con el que les pueda transmitir un poquito el conocimiento, lo que pues hemos aprendido, y no solo yo, sino varios testers y profesionales, líderes de pensamientos, líderes de la comunidad y de todas estas tecnologías, siempre estoy tratando de pues amplificar un poco su voz a través de los canales, a través de redes sociales y que pues se vaya volviendo todo esto. Soy muy proponente de colaborar con todos. Aquí no hay competencia, no es de quitar pastel a otros, es hacer un pastel más grande, con mucho QA y muy bonito. Y eso pues Bien. es el principio del señor Performer. Bien, sí, a mí me gustó mucho una charla de la que participé tuya, que tenía que ver con pruebas de performance, pero para inicial, para un nivel inicial, digamos, y estuvo muy buena porque te dejaba una mirada para por ahí la gente más nueva, que no está acostumbrada a hacer ese tipo de tareas, al menos a planificarlas, digo, porque una cosa es armar el script y otra cosa es planificar la prueba, y tener esa mirada de planificación de la prueba de performance. Y bueno, nada, estuvo muy buena desde mi punto de vista porque era como que era el puntapié inicial para arrancar a mirar la cosa de otra manera. Así que bueno, yo te agradezco desde ese punto de vista. Después tuvimos también oportunidad de la mano tuya tomar una charla de un producto concreto, K6, relacionado ya con la implementación de pruebas, que también estuvo muy bueno desde ese punto de vista también. Así que bueno,
Entonces mañana streaming en vivo durante toda la jornada de 8 no, muy temprano, de 9 a 18, o 9:30 o 10 a 18 streaming por tus canales. ¿Querés recordarnos cuáles son tus canales? O la Claro gente, que la sí. comunidad ya te conoce. No, bueno, ojalá que ya me conozcan y ya estén conectados, pero para los que no, pueden buscarme como Leandro Meléndez en LinkedIn o Señor Performo en lo que es YouTube, Instagram, Facebook, Bien. TikTok. Eso todavía no estamos listos. No. Y estas entrevistas que vamos a estar transmitiendo, ya las estoy publicando, ya están apareciendo, así que pueden suscribirse en LinkedIn y YouTube para que no se pierdan pláticas con figuras del testing como son Claudia Badel, Tariq King, vamos a tener a Carlos Gauto, aquí el amigo Charlie Automatiza y muchos más. Así que estén pendientes en estas redes. Suscríbanse, si no me siguen, activen la campanita, like, todas esas cosas. Y el botón que les avise de ya va a empezar esta entrevista, esta plática. Y por qué no, manden algunas preguntas si quieren, se les ocurre alguna cosa que podemos ahí ir torturando, que diga, preguntando al entrevistado o entrevistada, es muy bienvenido también para que se vuelva un poquito más interactivo. Bien. Bueno. Bueno, ¿los dos decimos bueno, Ame? Sí, los decimos bueno y a ver quién ¿Malo? sigue. Creo que te toca a vos. Es Bueno. un enganche argentino para ver cómo seguimos. Sí, no, agradecerte de vuelta, Lean, por tomarte este tiempo. Yo sé que me comentaron por ahí que ayer estabas en Alemania, hoy estás en Buenos Aires, así que lo difícil de eso de cambiar el horario. Y por pasar acá a saludar un poquito a la audiencia de Testearla y la invitación para mañana, ¿no? Es un gusto, un placer y ahorita pues haber compartido y promocionado un poquito lo que va a pasar mañana. Va a ser un gusto, esténse sintonizados y los que estén por acá, vengan, nos vemos mañana en persona, allá en Testearla, aquí en Buenos Aires. Buen viajecito que tuvimos, pero un gusto estar aquí y los veo mañana. Gracias, Leandro. Bueno. Bueno, ahora seguimos, como decíamos ahí con Amelia, bueno. Antes de nuestra próxima charla, nos gustaría un poquito presentar el video institucional de uno de nuestros sponsors principales, Browser Stack. Browser Stack began in 2011 with a bold vision to simplify testing for development teams everywhere. Founded by Ritesh Arora and Nakul Agarwal, it has grown into the world's leading cloud testing platform. From launching automated testing in 2013 to building a cutting-edge AI-powered test platform today, Browser Stack has consistently innovated to stay ahead of developers and QA's needs. We now enable over 1 billion tests annually, with 7 million users across 135-plus countries and 700-plus engineers, driving AI innovation across 30-plus testing products by 2026. Trusted by 50,000-plus customers, including nearly every Fortune 500 company, Browser Stack powers testing across industries like technology, finance, retail, automotive, and more. Browser Stack, the comprehensive test platform. Nuestra siguiente charla, después de la sorpresa del señor Performo, viene de la mano de nuestro sponsor Oro Browser Stack. Le damos la bienvenida a Jesús Rentería, que es ingeniero senior en Browser Stack. ¿Cómo está, Jesús? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Aquí, disfrutando del buen climita de Buenos Aires. Bien. Bueno, la charla se titula AI en acción, optimiza todo tu ciclo de pruebas con Browser Stack. Así que bueno, bienvenido Jesús, un gusto tenerte acá en Testearla y puedes comenzar cuando estés listo. Muy bien. Pues como dice Martín, esta presentación se llama AI en acción, optimiza tu ciclo de pruebas con Browser Stack. Y bueno, originalmente mi compañero Carlos
iba a acompañarme para hacer esta presentación, pero tuvimos por ahí unos problemas técnicos y voy a ser yo el que va a llevar la presentación completa, pero de cualquier forma, él y yo estaremos mañana durante la sesión en vivo, la sesión en persona. Allí en nuestro chat se pueden acercar con nosotros si tienen alguna pregunta, si quieren ver algo un poco más de detalle en cuanto a los productos que tenemos o algún demo que podamos hacer, y vamos a tener una segunda charla ahí en vivo, ¿verdad? Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es Jesús Manuel Rentería. Yo soy mexicano, pero vivo actualmente en Reino Unido y soy un ingeniero de clientes dentro de Browser Stack. La agenda de esta sesión pues lleva lo siguiente. Primero voy a empezar hablándoles un poco de los agentes de AI que tenemos dentro de nuestra plataforma y cómo es que pueden ayudarlos dentro de su ciclo de desarrollo y pruebas. También vamos a hablar un poco de otro tema que es algo importante, que es lo que es la accesibilidad móvil, que es un tema bastante interesante. Nosotros dentro de nuestra plataforma, que es famosa por la red de dispositivos reales que tenemos, que se pueden accesar para hacer pruebas, pues tratamos de traer ahora en esta plataforma también algunas pruebas de accesibilidad. Voy a explicar a qué se refiere eso y cuáles son los tools que se pueden utilizar, y después vamos a andar un poco más en los detalles de qué es lo que se considera una aplicación accesible. Y los pasos dentro de los ciclos de desarrollo de prueba en los que se debe de poner atención para poder mejorar las aplicaciones que tienen ustedes, y cómo se puede colaborar entre la gente que hace desarrollo, la gente que hace pruebas para poder hacer esas mejores. Después de esta presentación, pues tengo por ahí preparado unos cuantos demos donde les voy a enseñar cómo utilizamos al menos dos de nuestros agentes de AI, uno que le llamamos nosotros AI Authoring, que sirve para crear automáticamente pruebas, otro que es un Low Code AI, que utilizando uno de nuestros agentes de inteligencia artificial puede generar pasos de prueba automáticamente sin tener que hacer codificación. Y al final voy a dar un demo también de accesibilidad, que es la manera en que les voy a decir si ustedes ya tienen algunas pruebas automatizadas, cómo nosotros podemos integrar dentro de lo que ustedes tengan ya desarrollados con, no sé, TestNG o Selenium, como con una simple línea de código, nuestra plataforma puede agregar ciertos verificaciones de accesibilidad y les puede dar reportes, e inclusive con otro de nuestros agentes de AI que tenemos, les puede dar sugerencias de cómo corregir esos errores que hemos detectado o esas posibles mejoras que se pueden hacer. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Quiero empezar esta sesión con una pregunta, a ver, ¿cuál es el impacto del AI, de las aplicaciones de inteligencia artificial en el contexto de ciclo de pruebas? Entonces, ahorita el concepto de AI suena mucho y todo el mundo dice que lo tiene aplicado, pero realmente lo que es relevante es a ver cómo lo puedo aplicar yo, cómo puedo ver yo en mi día a día que esto me beneficie. Y empezó con una pequeña gráfica para poner un poco el contexto de cómo ha sido la evolución dentro de las pruebas en lo que es el impacto de la productividad, de la cobertura de pruebas y el tiempo total que se utiliza en el ciclo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el pasado, que podríamos decir que teníamos mayormente pruebas manuales, pues podíamos hacer muy pocas pruebas, la cobertura era pequeña, la productividad pues era de cierto nivel y el tiempo que teníamos que dedicar era muchísimo. Luego podríamos decir que viene una etapa donde viene la automatización, donde podemos utilizar scripts que pueden hacer acciones repetitivas. Eso nos permite incrementar nuestra productividad y en cierto modo reducir el tiempo en que tenemos que hacer las pruebas, pero no hay tanto impacto en la cobertura. Entonces, no podemos agregar muchos más escenarios porque tenemos que ser como más óptimos. Y la parte del ciclo en la que estamos ahora es ahora que viene el AI, y lo que hemos observado es que el impacto es un impacto exponencial, porque no nada más viene a reducirnos el tiempo de acciones repetitivas que ya tenemos, pero inclusive podemos incrementar nuestra cobertura porque ahora podemos utilizar el AI para ayudarnos a identificar
muchos otros escenarios en los cuales no estábamos cubiertos y nos puede ayudar a identificar tests que son repetitivos, tests que son repetidos entre diferentes fases del proyecto o entre diferentes componentes que tengamos. Entonces, el impacto que viene a traer AI viene a incrementando nuestra productividad, incrementando nuestra cobertura de prueba y reduciendo el ciclo todo al mismo tiempo. Ahora, nosotros tratamos de ponerlo un poco como en perspectiva durante las fases del ciclo de desarrollo, en dónde está teniendo el impacto de AI, porque la plataforma que nosotros tenemos tiene diferentes herramientas que pueden utilizar y van a ser utilizadas durante distintas fases. Entonces, por ejemplo, durante la planificación de pruebas, a lo mejor en la etapa en que se analizan requerimientos, en la etapa en que se tienen que identificar los diferentes escenarios de prueba, en crear los planes en sí con cada uno de los pasos o en configurar los entornos que necesitan. Es decir, por ejemplo, si estás probando una aplicación móvil, a lo mejor tienes que decidir si vas a probar en 2 tipos de dispositivos, 3 tipos de dispositivos, diferentes versiones del sistema operativo. Entonces, en esa etapa de planificación de pruebas, el AI puede ayudar a evaluar y a crear ese tipo de escenarios, definir los diferentes entornos, etc. Después veremos en la etapa de la creación de pruebas, escribir las pruebas, a lo mejor ya tenemos documentos, pero bueno, mucha gente ha visto, ¿no? Si entras en ChatGPT, puedes pedirle que te haga te cree los escenarios de prueba o que te cree documentos, etc. Y este tipo de cosas. Entonces nuestro tool pues, es consciente que esto puede ser utilizado y nosotros tenemos ciertos agentes de AI que ayudan a eso. Voy a entrar un poco más en detalles en lo que viene, pero bueno, en general durante la creación de pruebas podemos escribir casos de prueba, modificar los que están ahora, crear cierta automatización, las pruebas automatizadas que tenemos a lo mejor mejorarlas también. Por ejemplo, por ahí tenemos un agente de AI que si tienes un script que está revisando ciertos elementos, los elementos, los identificadores pueden cambiar de una versión a otra y eso generalmente tiene que ser corregido manualmente dentro de los scripts. Pues tenemos uno de nuestros agentes identifica ese tipo de cambios y automáticamente lo corrige sin necesidad de tener que hacer una nueva ejecución. Bueno, tenemos también lo que le llamamos nosotros las pruebas de bajo código, crear pruebas de bajo código, que es, como mencionaba a lo mejor antes, tenemos por ejemplo una herramienta que puedes ya sea tú dar los clics en las diferentes partes de la aplicación y eso se guarda como un script que puede ser repetitivo o inclusive con nuestros agentes de AI tú puedes darles sus instrucciones. Este es mi sitio, es una tienda en línea y quiero que me generes todas las pruebas necesarias para revisar su funcionalidad. Y bueno, también tenemos lo que es el manejo de los datos, ¿no? De esos resultados de pruebas, cómo podemos tener informes que nos digan cosas significativas, los errores que sean repetitivos, ese tipo de cosas, y utilizar algún root cause análisis para detectar cuál puede ser la razón de esos problemas. Después tenemos la ejecución, la parte de la ejecución. En eso se pueden identificar cuáles son pruebas relevantes, cuáles no son relevantes, trabajar con lo que son pruebas funcionales, pruebas entre distintos navegadores, de distintos dispositivos, pruebas de accesibilidad, visuales, pruebas de rendimiento y pruebas exploratorias. Y para la última fase, pues tenemos lo que es la validación de la prueba, generar informes, encontrar cuáles son las pruebas fallidas y analizar cuál es la razón por las cuales están ocurriendo, monitorear si alguna prueba está fallando de vez en cuando porque es inestable. Inclusive tenemos por ahí algo que puede relacionar con el código, a ver si hubo por ahí una prueba en la compilación. Y bueno, pues más o menos esto es lo que estamos tratando de hacer. Entonces lo que queremos hacer es mejorar la cobertura de las pruebas, incrementar la precisión con la que las hacemos y al mismo tiempo pues reducir el tiempo que realizamos este tipo de pruebas.
Bueno, esta gráfica es más como el contexto de qué es lo que trata de hacer Browser Stack. Bueno, un Browser Stack trata de, durante todo este ciclo de pruebas, desde la planeación, creación, ejecución y validación, traemos todos estos tools que se concentran dentro de nuestros agentes, y lo que queremos lograr es, bueno, que tengas, que nuestro AI no solamente produzca lo que cualquier otra plataforma que tienes como ChatGPT o Gemini o algún otro agente. Lo que tratamos de traer es que nosotros con nuestra plataforma agregamos el contexto, ¿no? Entonces, si tú ya tienes generadas pruebas anteriores o si has utilizado ya la parte de automatización de pruebas que utilizamos en Browser Stack, todo eso se agrega al contexto de los diferentes algoritmos, y de manera que la respuesta es, o la nueva producción de pruebas, o la nueva detección de pruebas que se repiten, sea dentro del contexto de tus propias ejecuciones. Entonces, con esto lo que queremos dar es son respuestas que sean más precisas y fiables, y sobre todo en el contexto de cada uno de nuestros clientes que está utilizando nuestra plataforma. Todo esto dentro de un entorno seguro. Bueno, por ahí voy a mencionar cuáles son las cuestiones de privacidad. Si quieren más detalles, por ejemplo, tenemos en nuestra página los términos y condiciones que describen exactamente cuáles son los proveedores que utilizamos nosotros de fondo para hacer nuestras ejecuciones, pero en general las condiciones es que sus datos no se comparten con ningún otro proveedor, y sus datos no se utilizan tampoco para entrenar los modelos, solamente se utilizan como contexto para las ejecuciones que están siendo usadas por los agentes cuando ustedes estén haciendo los diferentes peticiones. Aquí un resumen de los diferentes agentes que tenemos. Algunos están en próximo lanzamiento, algunos están en etapa beta. En específico, estos dos que marco aquí como beta salieron justo ayer. Algunos conservé un poco los nombres que tenemos nosotros en nuestro marketing, pero bueno, si no conocen mucho lo que es nuestra plataforma, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que le llamamos el Automate and App Automate, que es básicamente nuestra granja de dispositivos reales que tenemos, en nuestro cloud de dispositivos que tenemos ahí. Ustedes pueden ejecutar diferentes scripts de Selenium, y hacer las diferentes pruebas. Bueno, en esa parte de nuestra plataforma que tiene la automatización, ya sea para sitios web, que es el Automate, o para aplicaciones de iOS o Android, que es el App Automate, tenemos ciertos agentes. Uno es el agente de self-healing, que es, como les mencionaba, por ejemplo, si están haciendo una prueba web, que en general, si tienen, por ejemplo, elementos en React, que los IDs, los expats están cambiando por cuestiones de modificaciones en la interfaz, o en los diferentes, las formas en que están acomodados los elementos. Nuestro agente de self-healing va a detectar entre ejecución y ejecución si ha habido un cambio en el expat, y en lugar de fallar la prueba, va a adaptar la prueba a que tenga el expat correcto. Entonces, esa corrección ya queda, solamente tiene que activar una opción ahí, y las pruebas que estén ejecutando automáticamente van a hacer las correcciones. Tenemos un agente detector de pruebas fallidas. Esos son lo que llamamos en inglés los flaky tests, o hay tests que a veces pasan, a veces fallan por cierta inestabilidad que es en sí de la tecnología, que no es del software, que no es de la plataforma, que no es del tipo de dispositivo. Este tipo de pruebas también son detectadas automáticamente por nuestro agente y son marcadas como pasadas, con el detalle de que fue este tipo de problema el que se detectó. Tenemos un agente selector de pruebas y un agente creador de pruebas. Estos son dos agentes nuevos que acabamos de introducir, que les voy a mostrar en el demo que voy a hacer, la manera gráfica en la que hacemos, la generación de pruebas con AI, que generalmente puedes proveerle un prompt y decir, bueno, en la página del checkout de mi tienda virtual, quiero que revises que se puedan agregar o retirar elementos dentro del carrito. Bueno, eso es la parte UI. Los agentes que acabamos de introducir dentro de Automate and App Automate, se puede agregar una línea de código donde puedes enviar
el texto como si fuera un prompt de AI, describiendo esa acción, de manera que no hay que crear paso por paso todo lo que tiene que hacer. Nuestro agente de AI se va a encargar de generar los pasos que necesitas. Bueno, fuera de App Automate también tenemos lo que son las pruebas de accesibilidad. Esto es otra parte del demo que les voy a mostrar y para esto lo que voy a explicar lo voy a explicar más a detalle en las próximas diapositivas, pero en generalmente lo que hacemos es, si tú ya tienes tu aplicación, por ejemplo, si tienes la aplicación ya probando de manera automática, solamente tienes que agregar un parámetro y decir, activa también el chequeo de accesibilidad y nuestra aplicación va a revisar de acuerdo a los estándares que tenemos, estándares internacionales, de si el contraste que tienen los elementos es suficiente, si los botones responden cuando le haces clic apropiadamente, si se puede utilizar la lectura en voz alta del texto. Todo ese tipo de cosas nosotros ya tenemos una lista de pruebas que se tienen que hacer. Y si ya tienen ustedes sus pruebas automatizadas, solamente tienen que agregar el flag, que quiere decir, quiero revisar la accesibilidad, y nosotros vamos a generar el reporte. O tenemos otras herramientas para checar, por ejemplo, la accesibilidad manualmente. Si tienes tu sitio web, le puedes proveer a nuestro tool la dirección web de tu sitio y nosotros hacemos el escaneo de cada una de las páginas y también producimos un reporte donde te dicen cuáles son los improvements, las mejoras que se pueden hacer para mejorar la accesibilidad. Otro que está aún en próximo lanzamiento, todavía no está listo, está en una versión alfa y se está probando, es para simular si fuera una persona utilizando tu aplicación y que ya tiene algún tipo de problemas, simular este tipo de pruebas. Para lo que es el manejo de pruebas, nuestra plataforma tiene pues toda una plataforma donde puedes administrar o gestionar todas las pruebas que tienes. Entonces esto ya lo he mencionado antes, tenemos un agente que genera los diferentes casos, tenemos un agente que te ayuda a seleccionar los casos para los casos de prueba que no sean repetitivos, tenemos un agente que genera de instrucciones de texto cuál sería la ejecución en vivo. Por ejemplo, le puedes decir, mi sitio es un sitio de una tienda online, haz la revisión del checkout y automáticamente generaría los pasos uno a uno y dejaría ya como el script de código que solamente le puedes dar clic y se repetiría. El análisis de pruebas fallidas, tenemos un agente de corrector de pruebas duplicadas, este también está en alfa, pero es uno de los agentes que más se nos ha pedido. Por ejemplo, en compañías muy grandes dicen, bueno, nosotros tenemos una aplicación, pero tenemos diferentes equipos haciendo distintas pruebas y lo que hemos detectado en cuanto a tiempo es que en ocasiones, ya sea por falta de comunicación o porque no es tan sencillo comunicar los resultados de una fase a la otra, tenemos pruebas que se repiten y no es necesario. Entonces nuestro agente, cuando se hace la planeación de pruebas, puede detectar eso y puede recomendar ya sea mejorar una de las pruebas para que incluya la cobertura de la siguiente fase o simplemente descartarla si una prueba así repetitiva. Entonces, ese es otro de los agentes que tenemos por ahí. Y el agente de mantenimiento es, bueno, si tiene ciertas pruebas y han sido varias repeticiones, también podemos mejorar los pasos. También tenemos lo que llamamos Percy, que es otra parte de nuestra plataforma. Percy es una aplicación de revisión visual. Entonces, Percy te permite tener una versión, que es tu versión de base, si tienes en tu source control cuál es la versión que es actual. Percy te permite hacer capturas de pantalla y cuando estás en etapa de desarrollo y tienes una versión que es de prueba, que a lo mejor es la siguiente que se va a liberar, puedes hacer una revisión que no sea una revisión manual, visual. Percy toma los diferentes capturas de pantalla entre la versión que es la oficial y las diferentes de prueba y hace una revisión píxel por píxel de los diferentes diferencias, de todas las diferencias que encuentra. Nuestro agente que tenemos ahí lo que hace es que encuentra diferencias que son
si relacionas píxel por píxel, generalmente puedes como manejar la tolerancia, ¿no? Que sean más píxeles o menos píxeles, pero por ejemplo, si tienes una parte que está desplegando video, eso va a pensar que siempre es un cambio. Pues nuestro agente de AI tiene la capacidad de detectar si ciertas áreas de tu aplicación deben de estar cambiando porque es su naturaleza, entonces las descarta como un problema y las marca y te dice, bueno, yo he descartado esta parte, porque por ejemplo, si estuvieras probando una aplicación tipo Netflix de streaming, detectaría esta parte tiene un banner que es el área donde están apareciendo las diferentes opciones de películas que quieres ver, de videos que quieres ver. No lo voy a marcar como un error porque debe estar cambiando. Ese es otro tipo de agente que tenemos. Y tenemos la automatización de bajo código, que es la que ya mencioné, y tenemos por ahí también el análisis de pruebas fallidas para cuando ya se tiene un gran volumen de pruebas. Esto es lo que ya mencioné antes, nada más es como cuestión de informativo acerca de la privacidad dentro de nuestro AI. Todos sus datos permanecen protegidos de toda la plataforma. Ustedes tienen control de sus datos en cualquier momento. Si ustedes no se sienten cómodos con que de la manera que estamos manejando los datos o simplemente ya terminaron de utilizar nuestra plataforma, ustedes pueden solicitar que toda la información sea borrada. Y pues tenemos también, todo lo estamos tratando de hacer con transparencia y responsabilidad, entonces tenemos la documentación de cómo funciona nuestra plataforma está ahí y también la información de cuáles son los terceros que estamos utilizando detrás y en los términos y condiciones, como ya mencioné, la manera que compartimos, en que se comparte la información es puramente dentro de su cuenta, dentro de su contexto y no entre clientes o fuera de nuestra plataforma. ¿Okay? Ahora, sobre el tema de accesibilidad. Y en esto voy a tratar de irme un poco más rápido para poder mostrar los demos, que es algo que es lo más interesante. Bueno, ¿qué es la accesibilidad y por qué importa? Bueno, más que nada, lo primero es una audiencia más amplia. Entre las estadísticas que tenemos, hemos encontrado que el 16% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. De esos, 45% de ellos son, 45% de los usuarios de iOS, por ejemplo, tienen activada algún tipo de opciones de accesibilidad y 63% de los usuarios que utilizan audio también tienen la accesibilidad activada de una u otra manera. Otra de las razones, bueno, es parte de la imagen corporativa que ustedes pueden manejar. Poniendo atención a este tipo de detalles, como es la accesibilidad, se genera una imagen mucho más inclusiva de su empresa. Y bueno, como tercero también sería pues cumplir con la ley. Entonces, en el caso de Latinoamérica no es tan grave como es en Estados Unidos o como en Europa. En Estados Unidos y en Europa sí hay ciertas regulaciones en las cuales los usuarios pueden demandar y hay un impacto económico. Y por eso tenemos por aquí mencionado estos detalles. 25% de las demandas digitales terminan siendo también una demanda de accesibilidad después, en el caso de Estados Unidos, y en Europa pues también hay ya regulaciones que cubren las aplicaciones móviles y se tienen que cumplir. Yo trato de poner también un poco más el contexto digital de Latinoamérica. En Latinoamérica no son las regulaciones tan fuertes, pero en general cada uno de los países tiene sus propias leyes en las cuales se recomienda de alguna manera el tratar de hacer el desarrollo digital de una manera inclusiva. Por aquí tengo mencionadas cuáles son las diferentes leyes en cada uno de los países, pero en general todas ellas apuntan a este estándar que se llama Web Content Accessibility Guidelines, que es una lista de como reglas que se tienen que seguir, que se deben de seguir como recomendación para que una aplicación sea accesible para las diferentes personas, ¿no? Un ejemplo de ello sería no utilizar ciertos colores para que la gente que tiene algún problema visual, como daltonismo, por ejemplo, o ese tipo de cosas, hay ciertos lineamientos o recomendaciones que le podrían ayudar a que tu aplicación no tenga un impacto negativo con esos usuarios, ¿no? Y en realidad nuestra aplicación es una de las funcionalidades que tiene, hace una revisión contra estas diferentes reglas o recomendaciones y
y te marca, ¿no? Este es el lineamiento que tenemos sobre cómo deben de reaccionar los botones, y no está cumplido, y nuestro agente de AI te puede dar la recomendación: deberías de copiar el código, y esta es una sugerencia al código que podrías aplicar. Un poco más de validación sobre esta información es, bueno, empresas grandes de consultoría nos dan algunos datos sobre el retorno de inversión. Por ejemplo, Forrester dice que por cada dólar que se invierte se puede recuperar hasta 7 veces eso. Se detecta que Accenture dice que los ingresos se pueden incrementar un 28%. Captech dice que en encuestas que hicieron, 51% de los consumidores estarían dispuestos a pagar más por aplicaciones que son inclusivas. Gartner dice que también en entrevistas dice que los productos que son accesibles tienen una ventaja comparativa mayor, un 50% más. Y en términos de inversión, Accenture hizo también un estudio donde dice que los accionistas son hasta 4 veces más propensos a invertir en aplicaciones que van, pues, esta milla extra sobre la accesibilidad. Bueno, ahora, ¿cómo puedo saber yo si mi aplicación es accesible o no? Los 3 áreas que nosotros consideramos bueno, tiene que ser utilizable por todo el mundo. Lo primero, tiene que ser compatibles con las tecnologías que ya están disponibles. Android y iOS tienen, por ejemplo, lo que es el voiceover y el voice control, o sea, controlar con la voz o que te lea lo que está escrito. Muchas de las aplicaciones o no lo tienen implementado o no funcionan de manera adecuada. Que sea fácil de navegar, que responda a los botones, que se pueda ir fácilmente de una página a otra. Y bueno, el diseño inclusivo también, que es todo lo que puede tener impacto entre lo que es el color, el sonido, etc. Y para cerrar este tema, pues más que nada como para ustedes visualizar esto del diseño inclusivo. El diseño inclusivo no solamente es para gente con discapacidades permanentes. Una discapacidad puede ser algo permanente, algo temporal o algo situacional. Y aquí, por ejemplo, pongo algunos ejemplos. O sea, un problema para tocar puede ser permanente, una persona que pierde el brazo, pero puede ser también una simple lesión. El usuario por un mes o 2 meses no va a poder utilizar las cosas, o simplemente si estás en un vuelo, hay demasiado ruido, a lo mejor no vas a poder tocar la aplicación como debería ser. Ver es algo similar: una persona que es permanentemente ciega, alguien que es temporal, como una catarata, o algo situacional, luces demasiado brillantes, etcétera. O escuchar, alguien que es permanentemente sordo, algo temporal es alguien que tiene una infección, o algo situacional, por ejemplo, alguien que trabaja en un ambiente muy ruidoso, como un bartender. Este tipo de accesibilidad es utilizable por todo el mundo. Ahora, ¿cómo creamos estas aplicaciones? Nosotros decimos, lo mejor es, primero que nada, diseñar pensando en accesibilidad desde el principio. ¿Y cómo podríamos hacer que un diseño sea así? Bueno, Browser Stack provee una de las funcionalidades, que es, por ejemplo, revisar que los componentes desde el diseño, y, por ejemplo, agregar los ARIA annotations, que son en cada uno de los elementos puede haber, hay un componente que se puede agregar para que cuando las personas con alguna discapacidad pasan el puntero sobre ellas, les diga qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que no puede ver, eso sería lo que utilizaría, ¿no? Para poder escucharlo. Pero bueno, esto es solamente uno de los ejemplos. Me voy a tratar de ir un poco más rápido con esto para poder pasar a los demos, que son un poco más interesantes. Lo segundo es lo que son durante el ciclo de pruebas. Ya les he mencionado un poco cuáles son nuestros diferentes agentes. Pero bueno, voy a saltarme un poquito esto para ir más rápido y mostrárselo en manera práctica. Bueno, básicamente tenemos ahí, por ejemplo, una forma de mostrar. Tenemos el screen reader. Nosotros en Browser Stack, ustedes pueden abrir nuestra plataforma y cargar su aplicación o su sitio web y revisar en diferentes plataformas, abrirlo en su navegador y ver cómo está funcionando en cierta plataforma, y revisar si el lector de pantalla está realmente haciendo su trabajo, o corregirlo.
Y bueno, lo que les decía también, bueno, cómo podemos revisar si las pautas o los lineamientos están cumpliendo. Pues bueno, estos son los nombres de los diferentes estándares que nosotros revisamos. Y bueno, la recomendación es siempre traten de hacer las aplicaciones accesibles desde el principio, ¿no? Entonces eso ahorra esfuerzo desde el principio y durante la etapa de pruebas pues es mucho más fácil también no tener que hacer correcciones. No sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta por lo pronto antes de que pase el demo? Martín, ¿o? No, al final hacemos las preguntas. Sí, Vale. Jesús. Okay. Bueno, voy a pasar, bueno, este es un poco más un diagrama de todas las cosas que tenemos dentro del Browser Stack, pero no lo vamos a poder cubrir. Mañana si están por ahí en el evento en persona, se pueden acercar a mí o a Carlos para explicarles más detalles si tienen alguna curiosidad en cuanto a algo en específico, pero ahora por lo pronto voy a pasar lo que es el demo. Bueno, no sé si tienen familiaridad con lo que es nuestra plataforma Browser Stack. El sitio web es browserstack.com. Pueden entrar ahí y básicamente si crean ustedes alguna cuenta, se pueden crear cuentas de prueba, las cuales les da acceso a la mayoría de nuestras funcionalidades con ciertas limitaciones, pero en general lo que ustedes pueden ver aquí es nosotros ponemos a la derecha todas las diferentes herramientas que proveemos. Las tenemos divididas en dos secciones, una que es la web y otra aplicaciones. Y por ejemplo, aquí en web tenemos el área de test manuales que incluyen Live, que es básicamente, esto te permite accesar en nuestra nube de dispositivos, o nuestra granja de dispositivos, diferentes como computadoras con Windows, con Mac o con diferentes móviles para utilizar, no sé, revisar en Chrome, en Firefox y ver si tu sitio web, esto es el enfoque es web, si tu sitio web está funcionando, ¿no? Entonces tienes acceso a dispositivos ahí en la nube. Luego tenemos otras como el Test Toolkit que te permite como crear pruebas, las pruebas en específicos de accesibilidad que voy a entrar después a verlas. Tenemos un web scanner que es también parte de la accesibilidad, detecta si hay algunos errores en los lineamientos. Tenemos otras herramientas más que no tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero tenemos una automatización para reportar pruebas directamente de tu sitio web y que se envíen directamente a Jira o a algún otro alguna otra herramienta que estés utilizando para manejar los tickets, y Requestly, que también te permite hacer pruebas de APIs, de APIs. Si tu sitio web funciona con APIs, se pueden automatizar las pruebas con Requestly. Luego tenemos la parte de automatización, que también para sitios web se pueden ejecutar ciertos scripts para hacer las pruebas automáticamente. Tenemos el low code automation, que es si yo no sé programar, que no sé utilizar Selenium o ninguno de estos frameworks, yo solamente abro mi aplicación, abro low code automation y le digo qué pruebas quiero hacer con algunos clics o con nuestro agente de AI, y automáticamente nuestra plataforma lo genera, de manera que a la siguiente solamente le des play y se repite la operación de las pruebas. Luego tenemos la parte de accesibilidad, pero automatizado, que esta sección la voy a mostrar más tarde, pero básicamente si ya tienes un script que está ejecutándose, como lo dije, en la configuración de Browser Stack solamente se habilita que se haga el chequeo de accesibilidad y se ven los reportes. Tenemos Percy, que es para la revisión visual, etcétera. Y la tercera parte que tenemos, además de las pruebas manuales y la automatización, pues tenemos el Test Management y Reporting and Analytics, que es básicamente para administrar o gestionar las diferentes pruebas que tengan. Para esto, a lo mejor para visualizarlo, a lo mejor si ustedes están utilizando algo como X-Ray, por ejemplo, ese sería el equivalente. Nosotros lo que proveemos una plataforma donde centralmente ustedes pueden hacer las pruebas y pueden manejar los resultados de las pruebas. Estamos integrados con Jira, se pueden importar desde otras plataformas y eso también va a ser parte de lo que les voy a mostrar. En el ejemplo del demo, lo que voy a mostrar es, voy a generar algunos casos con AI y los voy a conectar con Jira.
para que vean cómo funciona. Y vamos a poder crear una ejecución donde pueden marcar un test como fallido o pasado. Y se puede invocar desde ahí el que se abra un test manual, etc. Y también les voy a mostrar cómo se puede crear con el AI automáticamente un low-code automation. ¿Okay? Y bueno, tenemos eso es web, pero de aplicaciones aplica lo mismo. Se puede abrir un dispositivo remotamente, se pueden hacer pruebas de accesibilidad, se puede automatizar las pruebas en una aplicación, se puede hacer pruebas visuales en una aplicación y se pueden manejar los diferentes planes de prueba, las pruebas en cada uno de los pasos, y se pueden conectar con los diferentes sistemas. Y al final se pueden crear reportes acerca de los resultados. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con test management. Y para empezar aquí, bueno, aquí se pueden tener muchos proyectos. Voy a empezar creando un proyecto. Puedes testearla. Aquí se puede poner cualquier comentario, lo que sea. Como les decía, esto a lo mejor lo pueden visualizar mejor si utilizan TestRail, X-Ray, Sapphire Scale, Sapphire Squad, Qtest. Es algo similar a lo que nosotros hacemos y si ustedes están utilizando ya alguna de estas herramientas, es muy sencillo importar desde estas herramientas los casos de prueba que ustedes ya tengan. Eso no lo voy a hacer ahora porque ahora lo que vamos a ver es cómo es que nosotros podemos generar tests, los diferentes casos de prueba directamente aquí utilizando el AI. Si le damos clic en lo que es aquí generar tests con inteligencia artificial, se tienen tres opciones. Una es proveer el documento de requerimientos. El segundo es conectar directamente a Jira. Si tienen en Jira ya descrito alguna historia donde dice cuáles son los requerimientos que tiene cierta funcionalidad. O la tercera, se puede poner aquí un prompt de un AI diciendo quiero revisar que funcione la funcionalidad de login de mi sitio o así, ¿no? Entonces, con lo que voy a empezar es, les voy a mostrar, tengo por aquí un documento donde está una descripción. Este es un ejemplo de un Product Requirement Document de lo que sería, por ejemplo, una aplicación de mensajería tipo WhatsApp. Esto es, bueno, no voy a entrar en detalles, pero en general describe, ¿no? Cuál es la funcionalidad. Todo está en español para que vean que nuestra aplicación soporta diferentes lenguajes. Aquí le indicamos cuál es el archivo que vamos a meter y en el prompt le podemos decir genera las pruebas en español. Para el documento de requerimientos. Y si le damos generar, te va a empezar a generar los diferentes casos de prueba utilizando el AI y revisando el contexto que tengan ustedes dentro de su plataforma. Aquí ya ha empezado a darnos una lista preliminar y lo empieza a clasificar en diferentes grupos. Vamos a darle solo un momento. Por ejemplo, aquí ya ha generado los primeros 7. Y lo que pueden hacer ustedes es pueden empezar a revisar cuáles son los detalles. Está cargando aún. Pero en general lo que va a hacer este agente es empieza a generar los diferentes casos. Bueno, este está más completo. Y bueno, va a agregar una descripción, le va a poner una prioridad. Esto se puede modificar. Ustedes cambiar la prioridad para los diferentes, cambiar la descripción, agregar alguna imagen. En el documento que yo puse no incluía ninguna imagen.
Si hay imágenes, si hay diagramas, nuestro agente los va a incluir y los va a tomar en cuenta para la interpretación de los diferentes pasos. Lo que se hace al final es, se pueden seleccionar cuáles son los casos que quieres agregar, remover los que no se quieran. Yo para este caso voy a poner agregar los 112. Y de esta manera tenemos estos casos aquí creados. Se pueden haber creado, había una opción ahí que le podía haber dicho créamelos en diferentes subfolders, como teníamos las diferentes clasificaciones, o ustedes pueden crear todos los folders que ustedes quieran y clasificarlos manualmente. Aquí sería como se ve ya al final, después de haberlo generado. Dice descripción, paso por paso. Si a ustedes no les gusta algo, se pueden editar, como les mencioné. Sí. Bueno, esa sería una de las formas de crearlo. Otra de las formas de crearlo, que lo voy a hacer para ejemplificarlo, es, voy a poner otro folder solo para que vean. Es, por ejemplo, si ustedes tienen en Jira una lista de requerimientos, por ejemplo, aquí he puesto es agregar carros en un carrito de compra, dice, se da clic en el carrito de mostrar el nombre del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un Jira. Si ustedes lo instalan el plugin de Browser Stack, le pueden decir desde aquí, de manera muy similar, créame los diferentes casos de prueba, le dicen cuál es el proyecto, como lo creamos se llama pruebas testear, le dicen en cuál folder lo quieren crear, o pueden crear un nuevo folder desde ahí, y de manera similar a como los mostré ahí, va a poder generar los distintos casos de prueba. Bueno, en lo que se carga eso, les voy a mostrar cómo ejecutar los casos de prueba. Bueno, tenemos aquí dentro de nuestro Test Manager, bueno, creamos los diferentes casos de uso, se pueden crear corridas o planes. Voy a crear un plan muy sencillo, no voy a poner más que ningún dato. Digamos que ustedes planean probar cierta funcionalidad y le dicen, bueno, para esa funcionalidad vamos a hacer una corrida de pruebas. Entonces se crea una corrida y se agregan aquí los casos que quieren utilizar ustedes para hacer esa prueba. Seleccionan los que ustedes quieran, se agregan y luego se dicen aquí, bueno, quiero hacer estas pruebas en, no sé, Mac. Voy a poner eso como por ejemplo, ¿no? Mac utilizando el Chrome con su última, la última versión y digamos Firefox en Windows 10. Bueno, esto ya crea como el plan que se va a utilizar para hacer esa prueba y en general aquí lo que les dejaría es revisar cada una de las pruebas que se han agregado. Sí. Y solo vamos a revisar qué es lo que pasó acá
Bueno, aquí como les estaba mostrando, se han generado los diferentes casos de prueba. Esto está conectado bidireccionalmente, entonces aparece directamente en el... va a aparecer directamente en la plataforma de Browser Stack. Bueno. Bueno, como está tardando un poco en cargarlos, les voy a enseñar cómo... otra de las funcionalidades que es el Low Code Automation. Bueno, hasta aquí no sé, espero que haya quedado entendido, ¿no? Tenemos nuestra plataforma de pruebas, tenemos el AI Authoring, que nos ayuda a crear las diferentes pruebas y nos permite como administrarlas. Pero bueno, lo que es más interesante es, bueno, ¿cómo puedo yo desde aquí automatizar mis aplicaciones? Bueno, para eso tenemos otra funcionalidad en Browser Stack que le llamamos Low Code Automation. Para eso, pues se descarga una aplicación que está disponible en su ordenador. Y esta se podría crear un manual, le diríamos, bueno, entra a tal sitio y empiezas a dar clics y se guarda esa aplicación, pero se guarda como el script de prueba automáticamente. Pero otra manera que podemos hacer aquí es desde una de las pruebas que hemos definido, le podemos decir, quiero utilizar el Low Code Automation, y básicamente se le da un clic aquí. Y, por ejemplo, yo le podría decir que probara, este es uno de los sitios web que nosotros utilizamos para prueba, es una tienda en línea. Le digo, bueno, quiero que pruebes esta tienda en línea, le das el usuario y el password. User. Me verifico, sea eso. Sí. Y al decirle esto, nuestra plataforma va a empezar a generar una prueba automatizada que se puede ejecutar solamente con dándole un solo clic. En lo que se genera esa prueba era para la visualización correcta de información de un producto en el carrito. Les voy a mostrar cómo quedaría una. Luego ya regresamos a ver el resultado de esta. Pero yo ya hice una prueba anterior. Ya generé una de estas otras pruebas con el Low Code Automation. Entonces, si nos venimos aquí en las opciones y entramos en Low Code Automation, les abriría esta página que les acabo de mostrar. No he querido cerrar la otra para poder regresar rápido, pero por ejemplo, yo generé ya hace algunas horas estas otras pruebas que son automatizadas. Si se fijan, aquí generó estos diferentes pasos. Y estos pasos se pueden ejecutar solamente dándole un clic aquí. Lo que va a hacer es, va a abrir mi propio navegador y va a entrar a la página, va a seleccionar el usuario, va a meter los datos que ustedes le han puesto aquí y lo va a ejecutar automáticamente. Esta parte de Low Code Automation tiene muchas opciones. Pueden agregar variables, se pueden agregar pasos, se pueden quitar pasos, se pueden hacer muchas cosas dentro de ella. Solamente quiero que vean cómo es que funciona. Les aparecería aquí en su aplicación de escritorio. Y cuando se pone a ejecutar, empezaría abriendo el browser y dando el clic en cada una de las ejecuciones. Les voy a mostrar esta prueba que ya creé, en lo que se acaba de crear la otra, y luego ya revisamos la otra para que vean que se genera automáticamente. Esta es una funcionalidad nueva, entonces lo que recomendamos es que después de que el agente de AI genera los pasos,
revisen cuáles son los pasos que están mostrando. Bueno, aquí no alcanzamos a ver tanto todos los elementos desplegados, pero los tests se están haciendo y está detectando cada uno de los elementos y está pasando. Esto automáticamente les da también en el test management un resultado, los diferentes test runs, y se ligan. Y aquí regresé al proyecto que les había mostrado que estaba generándolo. No. Y bueno, aquí ya he agregado la otra prueba. Ok. Ok, bueno, no sé si nos va a dar tiempo para hacer también el de accesibilidad. ¿Cómo vamos? No sé cómo vamos de tiempo. María, ¿vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas o continuaré con el siguiente demo? Ahí que... Dale, Martín, dale. No. Ahí, Jesús, creo que tenemos ya poco tiempo. Vale. Por ahí podríamos pasar a las preguntas y respuestas, salvo que sea muy Ujú. rápido. No sé cómo venís con la demo. Sí, yo creo que es más interesante pasar las preguntas y respuestas. Mañana estaremos ahí en persona haciendo demos uno a uno, si tienen interés en los diferentes agentes o en la visualización o en el tema de accesibilidad. Vamos a estar flexibles, ¿no? Vamos a estar 2 personas y podemos estar uno a uno. Y mañana en la Bien. sesión en vivo, pues vamos a tratar de cubrir también otros demos diferentes a estos. Perfecto, así la gente ya que vio un poquito ahí la demo, la información que fuiste pasando, Jesús, es bastante exhaustiva. Y te pueden preguntar mejor mañana en el evento presencial. Amén. Vale. Bien, bien, acá hay una pregunta del público. Preguntan, ¿Low Code Automation funciona como un recording? ¿Se le puede inyectar data, modificar código que se genere demás? ¿Y en qué lenguaje se genera? Sí, por ejemplo, aquí se puede crear directamente. Por ejemplo, si le das aquí de manera manual, Start Recording, aquí yo le dije, este es mi sitio web que tengo yo, automáticamente lo va a abrir y tú le puedes decir, bueno, que quiero que le des un clic a tal botón y se guarda el espacio, se guarda el paso. Bien. ¿Y Se eso puede generar con diferentes... Sí. Es un lenguaje, no es un lenguaje que se esté creando en Selenium, es el lenguaje que es exclusivo de Low Code Automation. Sí se pueden agregar diferentes pasos, se pueden crear variables. Por ejemplo, en lugar de poner directamente usa tal usuario o tal password, se puede guardar todo en una variable que quede oculta. Bueno, por ejemplo, yo creo que un ejemplo mejor sería uno de estos pasos. Digamos, este paso dice... Estoy usando un usuario que se llama demo user, lo puedes convertir en una variable y convertirlo en un secreto, se pueden cambiar y agregar pasos, etc. Bueno, en resumen, la respuesta no se genera en un código especial, se genera un script interno de nuestra low code automation
y se puede hacer manualmente o utilizando el AI que nosotros utilizamos, y solo con un clic se puede replicar y replicar los pasos. Bien, y de la mano de esa pregunta, ¿cómo Ujú. podés llevar esas pruebas automatizadas que armás con AI, con todo, porque AI en definitiva es una herramienta para hacer más rápido algunas cosas, ¿no? Sí. Digo, y en definitiva te queda una suite de pruebas automatizadas, esa suite de pruebas automatizadas que se genera de la manera que sea en Browser Stack. ¿Se puede llevar un pipeline de despliegue, por ejemplo, para toda la parte de CI/CD? Sí, bueno, si tienes también mucha de la integración que tenemos dentro de Browser Stack se puede integrar con CI/CD. Por ejemplo, uno de los ejemplos en Percy, por ejemplo, que es el que hace lo de la visualización. Se utiliza, puedes poner en la configuración tú cuál es tu base para hacer la comparación, y cada vez que hay una nueva versión de un branch, hace la comparativa directa. Lo mismo para cuando hay las pruebas automatizadas. Cada vez que hay una nueva versión, se puede hacer como el trigger para que haga la ejecución, y automáticamente se hace. Y Bien. como lo expliqué, tenemos integrados ciertos agentes que, por ejemplo, dentro de los scripts de TestNG, por ejemplo, hay una función que se llama, y ella misma va a ejecutar un llamado a nuestro AI para que cree las pruebas dinámicamente. Ok, perfecto. Martín, ¿alguna preguntita más? Creo que queda alguna más acá en el canal. Esto por ahí es más general, pero tiene que ver con biometría. Es la pregunta del millón de los que usamos Browser Stack. ¿Cómo se puede trabajar con Browser Stack? Por ahí es muy amplio, ¿no? Pero por ahí tiranos una idea general. ¿Cómo se puede trabajar con Browser Stack cuando tenés que hacer temas o que testear cosas relacionadas con biometría? Y por lo pronto no tenemos cobertura para los biométricos. Lo más que tenemos son cosas como de imagen y sonido, pero no lo sé. No lo sé si hay ahora algo que nos pueda ayudar. Lo voy a consultar porque no tengo una respuesta. Bien, bueno, Es un tema difícil ese. es un tema difícil la biometría, Sí. sí, con y sin Browser Stack. No, pero todo está evolucionando, y como hemos visto, digo, ¿quién iba a pensar que podrías, dentro de las pruebas, generar un agente que actúe como una persona con discapacidad? Y lo estamos haciendo. Ok, Entonces ya está en versión alfa, ya se está probando con ciertos clientes que tenemos que lo están probando, y está en la puerta de la esquina. Cada día están saliendo nuevos agentes. No me sorprendería que podamos simular algo también con eso, o con inteligencia artificial pronto, ¿no? Ya hay tantas Bien. aplicaciones que simulan personas reales que no me sorprendería que pudiéramos simular la biometría. Bien, y bueno, acá una última pregunta. Si bien no es un marco súper completo de las herramientas que provee Browser Stack con respecto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿con cuáles de ellas vos proponés iniciar en un equipo que no tiene nada? Bueno, yo empezaría como lo mostré. Si no tienes nada, genera tus pruebas. No importa las pruebas que tengas, si ya tienes estás utilizando alguna aplicación. Si no tienes ninguna, empieza desde cero, como lo mostré, con tus requerimientos, ya sea trayéndolos de algún sistema de Jira, o con tu documento de requerimientos, y empieza a dejar la aplicación de AI generarlo por ti, y así empieza a utilizar AI desde un principio. Bien, o Si sea, no tienes un equipo experto, también vete por el low code automation, que te puede ayudar sin tener que como crear esa como expertise técnico de tus personas. bien. Bueno, buenísimo. Jesús, Martín, ¿algo más que quieras consultar o ya estamos cerrando? No, creo que no tenemos más tiempo, Jesús. Mañana, como decimos, pueden visitar las charlas ahí en Plaza Galicia y buscarlo a Jesús, hacerle todas las preguntas que quieran. Y por hoy no tenemos más preguntas. Bueno. Muchas gracias por tu charla. No, pues gracias a ustedes también. Bien, bueno, gracias Jesús. Ahora los dejamos, antes de nuestra próxima y última charla, los dejamos con un video institucional de Abstracta, que también es sponsor de nuestro evento acá en Argentina.
En un mundo tecnológico en constante cambio, es esencial estar al día. Abstracta fundó Abstracta Academy para compartir su experiencia en testing de software, liderazgo y habilidades cruciales en tiempos de IA. Aprende desde cualquier lugar, a tu propio ritmo y con mentores expertos. Instituciones y empresas líderes confían en la calidad y relevancia de nuestros cursos. Extendemos el acceso al conocimiento y apoyamos la reconversión laboral en testing de software para mejorar vidas. Promovemos 3 objetivos de desarrollo sostenible para asegurar que nuestro impacto vaya más allá de la educación. Descubre los beneficios de estudiar en Abstracta Academy. Visita abstracta.academy y transforma tu futuro profesional. Que recién estamos llegando al final de este día online del evento Testear.la, la primera edición en Argentina, y lo vamos a cerrar con la keynote de la mujer keynote de este evento, que es la única keynote del evento femenina. Bueno, una gran referente de testing de software, todos hemos ido a algún Agentesting, todos hemos visto algún tutorial, alguna charla de Nadia. Bienvenida Nadia Cavalieri, ella es ingeniera en sistemas y psicóloga, no hay mucho más que presentar. Martín. Bien, y Nadia nos viene a presentar su charla, ¿Quién necesita un jefe cuando puede haber 4 líderes? Me resuena mucho el título, así que vamos a estar acá atentamente escuchando la charla de Nadia y seguramente van a surgir muchas dudas y consultas. Adelante, Nadia, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué linda presentación. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Particularmente a Mariela Ramos, fue con quien tuve todo el intercambio de la organización y qué sé yo, pero atrás hay un equipo grande de Crowdar, de Testear.la, así que muchas gracias por organizar el evento y por darme un espacio. Obviamente que vi un montón de saludos, pero tengo que decirlo, saludos a todos en el Día del Tester. Qué bueno tener una conferencia para festejarlo y qué apropiado la conferencia, el Día del Tester. Así que me parece como que calza todo justo y muy contenta de estar por acá. Antes de meterme en la charla, obviamente que los invito a participar, a comentar. eh, Intentaré ir leyendo, pero no voy a estar muy atenta, pero bueno, después al final haremos algún intercambio. Y antes de meterme con la charla, una breve anécdota de cómo me enteré que iba a ser keynote del evento. Espero que Mariela no me rete, pero estuvimos largo rato, como hacía 2 meses que veníamos hablando así, porque la charla, qué sé yo, y justo esta charla quedó seleccionada en distintos eventos y me llega un mail de un evento diciéndome, bueno, la duración de tu charla es esta, el día es tal otro. Y digo, pará, la semana que viene es Testear.la, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? Y entonces le escribo a Mariela, che, Mari, ¿de cuánto es la charla? Tu charla es el cierre, es la keynote de 45 minutos, deja un espacio también para preguntas. Digo, ¿cómo que la keynote? Sí, vos cerrás el evento, me dice. Ah, bueno, menos mal que pregunté. Bueno, y ahí nos reímos porque estuvimos hablando un montón de la charla, veníamos hablando de los webinars anteriores y qué sé yo, así como una perlita. Bueno, ahora sí, pasemos a hablar de esta charla de quién necesita un jefe cuando puede haber 4 líderes. No sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar de si realmente necesitaríamos la figura de un líder o si un equipo puede funcionar sin un único líder, ¿no? Y ahí es cuando todos los PMs vienen acá al cuello. Sí, somos indispensables, no vengo a cuestionar eso, tranquilos. Lo que quiero hablar es un poco de que yo nunca me había planteado esa posibilidad de que no exista un líder en un equipo, hasta que un día me tocó trabajar en un equipo donde no había un líder. O sea, éramos 10, 12 personas sin un líder, de los cuales 4 de esos 10, 12 éramos testers. Y por supuesto, como no había un líder del equipo, tampoco había un líder de testing que coordinara las actividades y que haga todas las cosas esas que hacen los líderes, digamos. Así que en esta charla les voy a contar un poco cómo fue esa experiencia de un equipo de testers,
que ese equipo pudo sobrevivir sin un liderazgo único y jerárquico como lo conocemos, pero no solamente que pudo sobrevivir, porque sobrevivir suena como así como, me imagino en el medio del mar, ¿no? Intentando sobrevivir, sino que los llevamos adelante, alcanzamos los objetivos, fuimos exitosos, sin una figura de un líder único y jerárquico como generalmente lo conocemos. Entonces, en definitiva, vamos a hablar de cómo el liderazgo distribuido nos ayudó a trabajar muy responsablemente, siendo más colaborativos, flexibles y enfrentar los diferentes desafíos que nos fueron proponiendo en este equipo. Antes que nada, para los que no me conocen, agrego algunos datos sobre mí. Mi nombre es Nadia Cavaleri, soy ingeniera en sistemas y psicóloga. Trabajo en testing y calidad de software hace 20 años más o menos. Me dedico también o sea, pasé por diferentes roles, pero entre otras cosas también hago difusión del testing desde 2010 y empecé tímidamente con algunos artículos y después dando charlas en algunos congresos nacionales, internacionales, dando clases en universidades, colegios y hasta que un día rompí esa barrera, me animé a YouTube y bueno, también después tienen todos los videos de ahí de YouTube, de Instagram, los cursos en Udemy, que la mayoría están en Udemy Business, para que puedan aprovecharlos por ahí. Y lo único que aprovecho, ya que es el Día del Tester y hay un sorteo en mi canal bueno, en mi cuenta de Instagram por el Día del Tester, si quieren ir a participar, porque el sorteo termina hoy, de 2 cursos a elección, ahí en nadia.cavaleri.test. Pueden participar del sorteo por el Día del Tester. Bueno, y ahí hay un montón de datos más míos, de certificaciones, reconocimientos y bla, bla, bla. Ahora sí, tengo que empezar por lo aburrido, digamos, por la parte conceptual. Necesitamos saber qué es el liderazgo distribuido para que después me acompañen en el resto de la charla sabiendo o teniendo este concepto en mente. El liderazgo distribuido es un enfoque en el que el liderazgo no se centra en una sola persona, como tradicionalmente ocurre, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. Puede ser entre todos los miembros del equipo o puede ser entre algunos miembros del equipo. Entonces, en lugar de tener un único líder que toma todas las decisiones, el liderazgo se distribuye y se asume de manera compartida entre diferentes personas. Idealmente, en estos contextos se tiene en cuenta, obviamente, las habilidades, los conocimientos, las experiencias de cada una de las personas que podría estar asumiendo ese liderazgo, para también poder delimitar el alcance de acuerdo con las fortalezas y los conocimientos y las experiencias de cada una de esas personas. Los ejemplos comunes con los que me fui encontrando en la industria a lo largo de mi carrera tenían que ver con, bueno, por ahí había un líder desde el punto de vista funcional y un líder desde el punto de vista técnico. Es bastante común encontrarse con eso. Otras veces me pasó que había un líder quizá el sistema tenía una parte evolutiva y otra parte de mantenimiento, entonces había un líder que se encargaba del desarrollo evolutivo y otro líder del desarrollo de mantenimiento de la aplicación. Y esos quizás suelen ser como los más comunes, que están bien delimitados, que los solemos encontrar en distintos equipos y demás. Pero no es ese el caso del que les vengo a contar. Pero antes, algunas características del liderazgo distribuido. ¿Por qué se caracteriza el liderazgo distribuido? Bueno, por una responsabilidad compartida, es decir, que la toma de decisiones no reside en una sola persona, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. En el aprovechamiento del talento colectivo, o sea, reconocemos y utilizamos a nuestro favor, a favor del equipo, las habilidades, los conocimientos y las experiencias de los distintos miembros según se vaya necesitando. Una estructura por ahí más horizontal, ¿no? Donde se minimicen las jerarquías así como rígidas, en lugar de tal vez más redes de colaboración, estructuras más planas, más flexibles. Roles más flexibles, ¿sí? Los roles de liderazgo suelen ser más dinámicos, cambiantes, dependiendo del criterio que utilicemos, puede ser según el proyecto, la iniciativa, la situación y demás, pero bueno, es esto de adaptarnos a las necesidades de ese momento. Empoderamiento, porque en lugar de que haya un solo líder, digamos, todos podríamos liderar eventualmente en ese equipo, entonces como que nos empoderamos todos. Confianza mutua, porque se necesita altos niveles de confianza entre los distintos miembros del equipo para poder seguir a uno en un momento y después
girar para el otro lado y decir, no, bueno, en este momento seguimos a tal otra persona. Y bueno, de nuevo un poco la adaptabilidad, ¿no? Para poder responder a los cambios de entorno y las circunstancias, con lo cual adaptabilidad agile, digamos, como que va muy de la mano esto con metodologías o frameworks más ágiles. Y obviamente que todo esto del liderazgo distribuido va a traer aparejados algunas ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, es más propenso a que haya innovación porque vamos a estar aprovechando las ideas y las iniciativas de distintas personas. Entonces vamos a fomentar la creatividad, la innovación, el hecho de que surjan cosas distintas y no vayamos siempre para el mismo lado. Mejora la toma de decisiones en el sentido de que vamos a aprovechar lo que les decía antes, ¿no? Las fortalezas de cada uno y en definitiva deberíamos tomar mejores decisiones porque estamos confiando en la persona como más idónea para tomar esa decisión o para liderar esa actividad. Mayor compromiso, porque cuando las personas participan activamente en ese liderazgo, tienen más sentido de pertenencia y un mayor compromiso. Desarrollo del talento, porque hay más oportunidades para que las personas puedan mostrar sus habilidades de liderazgo, aquellas que quieren y aquellas que las tienen, ¿no? Entonces, en el largo plazo también la organización, digamos, también está como generando más potencial y haciéndose más robusta, porque podría tener eventualmente más líderes y más personas preparadas para esto. Resiliencia organizacional, o sea, la organización no depende de un único líder, que ese líder tal vez se va o se enfermó o lo que fuera, sino que, digamos, somos menos vulnerables a esas ausencias o a esos cambios de un único líder. Bueno, ya hablamos de la flexibilidad y de la adaptación y la reducción del estrés en el sentido de que no recae todo el peso o toda la responsabilidad en una sola persona, ¿no? Que tal vez termina después sobrecargada, sino como que eso también se distribuye. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que las he vivido. Bueno, podría haber una potencial confusión en relación a la dirección, ¿no? Puede generar ciertas inconsistencias en las visiones y los líderes no se ponen de acuerdo. Capaz que uno dice, bueno, vamos para allá y el otro dice, no, vamos para allá y vos estás ahí en el medio y decís, bueno, ¿qué hago? ¿En qué situaciones sigo a uno y en qué situaciones sigo al otro, ¿no? Dificultad para asignar responsabilidades, en el caso de que uno no termine de entender bien el alcance del liderazgo de cada uno de esos líderes que tiene. Entonces, capaz que no sabes a quién decirle tal cosa o con quién, no sé, validar tal otra. Los procesos de decisión, si bien son, digamos, las decisiones las termina tomando la persona más idónea, también pasa que pueden ralentizarse un poco porque hay como muchas voces participando también de esa decisión. Podría haber conflicto de poder, esto está sujeto a las personalidades de cada uno digamos, de los participantes de ese equipo. Puede pasar como puede no pasar, en mi caso no ha pasado. Complejidad en la comunicación, esto que tal vez uno dice, bueno, no sé, las vacaciones, me tengo que ir de vacaciones, ¿con quién lo valido? ¿Lo valido con uno, con el otro? ¿Se lo tengo que decir a todos los líderes que tengo en este momento? O sea, quizá se vuelve como más redundante o tal vez sabemos que lo tenemos que comunicar con uno y después ese uno lo tiene que compartir con el resto, o sea, tener en claro cómo es esa comunicación, pero en definitiva termina siendo un poco más compleja. El desafío de la implementación, a veces es difícil transicionar de una estructura jerárquica tradicional a este modelo y los ejemplos que les voy a contar. Y bueno, y no es adecuado para todas las situaciones, ¿no? Muchas veces en situaciones de crisis, de conflicto o de emergencia, donde se requieren tomar por ahí decisiones más rápidas, bueno, puede ser menos efectivo este tipo de liderazgo que un liderazgo centralizado que dice, bueno, vamos para allá, no se discute, hacemos esto y seguimos. Entonces, vale aclarar que parte del éxito del equipo o del liderazgo distribuido depende gran parte de la cultura organizacional, pero no solamente de eso, depende de la madurez del equipo, las personalidades, la claridad de los procesos de comunicación, de cómo es la toma de decisiones y de varios factores. Entonces, ahora sí les cuento un poco de cómo fue la experiencia que tengo intenciones de compartir con ustedes. Este nacimiento fue bastante espontáneo, digamos. Fue como de una manera improvisada, natural, espontánea, sí, justamente, espontánea. Si bien hubo un manager
que fue asignando distintos perfiles de testers al equipo, en ningún momento ese manager tuvo la intención de decir, bueno, voy a agregar a este tester que tiene este perfil y que se complementa con este otro tester que voy a agregar. O sea, no es que se puso a pensar, voy a agregar personas con tales o cuales características porque así va a funcionar bien. No, no para mí que fue lo que tenía disponible, lo metió, lo agregó, hizo un mix como una batidora y nos agregó a todos al mismo equipo. Y también es cierto que este manager, digamos, no sé si por despiste, o sea, no creo que haya sido intencional, no sé por qué motivo fue que agregó testers, no solamente que agregó gente al equipo, sino que tampoco nos dijo cómo organizarnos, o sea, no es que dijo, bueno, vos vas a ser el líder, vas a organizar, este es tu equipo. El tipo fue metiendo gente al equipo y así fuimos formando, en principio, un grupo de testers que por suerte después terminamos funcionando como un equipo, ¿no? Entonces creo que si bien esto podría considerarse quizá un error al principio, al final no fue tan así porque fue una condición que permitió que después surgiera este liderazgo distribuido. O sea, básicamente él metió testers, no asignó responsabilidades de liderazgo a ninguno y afortunadamente todos y ninguno terminamos liderando al mismo tiempo. Y les voy a contar cómo fue que esto sucedió. Pero antes les voy a contar cómo era este equipo que teníamos, así un recorrido a alto nivel. Bueno, había un Scrum Master, había 3 Product Owners, porque eran 3 sistemas diferentes con un objetivo en común y que operaban sobre lo mismo, trabajaban, digamos, sobre lo mismo. A todo esto el sistema tenía como, no sé, más de 10, 15 años, tenía muchísimas reglas de negocio, era un sistema muy complejo y había tanto desarrollo, digamos, evolutivo como correctivos. Entonces, hasta el momento teníamos un Scrum Master y 3 Product Owners de un sistema que era un chino. También teníamos una persona que se encargaba de DevOps, eran 5 desarrolladores y 4 testers, que como en realidad había 2 que estaban part-time, si hablamos de FTE, digamos de full-time, éramos 3, pero en realidad éramos 4 personas que trabajábamos como testers. Haciendo doble clic en el equipo de testing, las 2 primeras personas que ingresaron al equipo de testing eran eran estas 2 personas que estaban part-time, ¿sí? O sea que entre las 2 hacían una, pero eran 2 personas distintas. Una de ellas era una ex desarrolladora, por lo cual sus conocimientos técnicos de ingeniería de software en general eran muy buenos, pero en testing en particular hacía lo que podía, digamos. Es como que a mí me pongan a desarrollar, ¿no? O sea, algo voy a hacer, seguro que algo me va a salir. Ahora, no va a ser de la misma manera que lo hace un desarrollador, a la misma velocidad que lo hace un desarrollador, con la misma prolijidad, digamos, voy a sacar algo, pero no va a ser lo mejor. La otra persona, que era la otra part-time, digamos, era una persona que venía de atención al cliente, lo cual era muy bueno porque el sistema era realmente muy complejo, con muchas condiciones, muchas reglas de negocio, muchas configuraciones, había como más de 10 ambientes, era un monstruo bien grande ese sistema, y esta persona que venía de atención al cliente se las sabía todas. O sea, lo que hacía el sistema, por qué lo hacía, cómo lo usaba la gente, cómo configurar algo para que funcione otra cosa en otro sistema distinto. O sea, tenía súper en claro el impacto de cualquier cambio. Em, Legalmente había muchas condiciones legales y esta persona se sabía los cambios legislativos re bien, digamos. Entonces, desde el punto de vista funcional, era una luz. Pero claro, o sea, ella no solo que no venía del área de testing, sino que además ni siquiera venía de ingeniería de software, o sea, de ninguna rama de ingeniería de software, entonces también hacía lo que podía. Entonces, por supuesto que ninguna de las dos recibió ninguna capacitación en testing. Ahí fue cuando me incorporaron a mí, al proyecto. Necesitaban a alguien que se especializara en testing, en procesos, buenas prácticas, en poder transmitir y compartir esto con el resto del equipo. En principio con el equipo de testing, pero también después con el equipo de desarrollo. Se necesitaba empezar a organizar un poco esto, evaluar si se necesitaban herramientas, gestionar este cambio, porque pasar de que todo sea un despelote a tener algo un poco más organizado implicaba un cambio, incluso desde el punto de vista cultural, digamos. Entonces, bueno, obviamente que
que además de hacer todo esto, había que hacer testing, porque nunca sobra el tiempo. Entonces, no solamente hacía todo esto, sino que también hacía testing y me involucraba con el sistema. Me dispersé un poco porque vi que se dejaron de compartir las slides, pero no sé, supongo que en algún momento vendrán. Y por último, a los 3 meses de que yo ingresé a este proyecto, incluyeron a un automatizador, ¿sí? Porque, como les decía, el proyecto era muy grande, con muchas reglas, y era un proyecto muy viejo. Entonces, cada regresión era un dolor de cabeza. Así que con este automatizador se terminó de conformar el equipo. Entonces, como se darán cuenta, era un equipo bastante heterogéneo. Cada uno tenía un conocimiento, sus herramientas, su background, sus personalidades muy distintas, que por ahí podríamos resumirla en que por un lado estaba la persona que venía de desarrollo, desde lo más técnico; por otro lado, la otra persona que venía desde lo funcional, el negocio, el usuario, el cliente, las leyes; yo, que venía más de la parte de procesos, buenas prácticas, organización, testing y demás; y por último, esta persona que llegó para incluir automatización. Entonces, ¿cómo nos organizamos? La verdad es que nunca tuvimos una conversación sobre cómo nos vamos a organizar. Siempre el más nuevo en general era el que tomaba los tickets más fáciles, pero la verdad es que no había muchos tickets fáciles porque, como les decía recién, era todo un lío. Entonces había que empaparse como muy rápidamente de muchos temas. O sea que durante el sprint lo que pasaba es que todos participábamos igual de los tickets que estaban en el tablero, participábamos igual de la daily, de la planning, de las retrospectivas, y bueno, en general de los refinamientos participaba más la persona que estuviera trabajando en ese ticket en particular. No lo había dicho, pero bueno, estábamos en un framework ágil, particularmente Scrum, y a gran escala Safe. Y en el día a día todos íbamos tomando tickets de ese tablero. Ahora, ¿qué pasó? Más allá de los tickets del sprint, había otras iniciativas que iban en paralelo, ¿no? Que en muchos casos incluso eran a nivel compañía, ni siquiera a nivel proyecto, pero de una u otra manera nos llegaba y las teníamos que hacer. Y acá particularmente es donde se dio ese liderazgo distribuido, porque sin ponernos de acuerdo, cada una de esas iniciativas que nos iba llevando las lideraba alguien distinto de manera espontánea. Entonces, en el día a día, en el tablero, en los tickets, o sea, no había un líder, nos íbamos autogestionando. Ahora, en estas iniciativas en las que teníamos que participar, ahí sí que había un líder a quien seguíamos. Pero fue muy curioso cómo en el contexto de esas iniciativas todos seguíamos a uno de nosotros, como que esa elección era implícita y espontánea. Entonces era como que al mismo día, al mismo tiempo, nadie lideraba o todos liderábamos, digamos, porque podían haber iniciativas en paralelo. Y esas iniciativas no es que ocurrían una vez cada tanto, o sea, ocurrían todo el tiempo, muchas veces en paralelo, muchas veces había líderes simultáneos, o sea que por ahí pasábamos de no tener un líder a tener un líder, a tener dos, a volver a no tener ninguno, y así en función de las iniciativas que nos iban llegando. Algunos ejemplos de iniciativas como para que se puedan bajar a tierra esto que les estoy contando, de qué se trataban estas iniciativas. Bueno, les voy a contar algunos ejemplos simplemente para que se den una idea de qué temas liderábamos cada uno. Por un lado, uno de los proyectos fue un cambio legislativo muy grande que afectó por completo a uno de los 3 sistemas que estábamos probando. Obviamente ese proyecto fue liderado por la persona que venía de atención al cliente, que era la que tenía todo el conocimiento funcional. Este fue uno de los proyectos más importantes que tuvimos y requería como muchos conocimientos del negocio, de la normativa, las excepciones, los cambios legislativos anteriores, etcétera. Otro ejemplo fue la implementación de la herramienta de automatización. Digo la herramienta, pero fue como un todo, ¿no? O sea, del framework, de la metodología, de todo lo que conllevaba introducir automatización en el proyecto. Obviamente que esta iniciativa fue liderada por el automatizador y por supuesto que no lo hizo solo, o sea, la lideró, pero y tuvo una participación quizá más activa en lo que era la definición de la herramienta, la arquitectura, los procesos de automatización, la integración continua,
pero todos participamos de este proyecto. O sea, había que documentar decisiones y procesos, que esas tareas en general recaían sobre mí. Habría que priorizar los escenarios a automatizar, que eso en general lo trataba la persona que venía de atención al cliente. Había que hacer algunos scripts de automatización que digamos, la desarrolladora lo sacaba muy bien y muy rápido. Y una vez que todo esto se fue asentando, el broche de oro eran como las capacitaciones que nos permitió a todos, digamos, desde la que no venía digamos, de la industria del software hasta la desarrolladora, todos terminamos automatizando en ese proyecto, liderado por esta persona que era el automatizador. Entonces no fue solamente un déjame a mí que yo soy el que sabe y voy a hacer todo y me lo cargo al hombro, sino que lideró, llevó adelante, nos guió. Después hubo otra iniciativa que fue casi cuando ingresé al proyecto, que era empezar a organizar el caos que había, porque como nadie venía del mundo del testing, era normal que eso ocurriera. Esta iniciativa implicó introducir pruebas tempranas, ayudar en pruebas unitarias, incluir pruebas de integración. Se definió X-Ray como herramienta de gestión de pruebas, entonces había que ver cuál era la mejor manera de usarla, implementarla, enseñarle al resto de qué iba la cosa. Y este proyecto implicaba, llamémosle, la profesionalización de las pruebas, y fue muy importante, no solo porque había un caos que había que establecer las bases, sino porque también permitió que después podíamos pasar a esta automatización, digamos, nos permitió ordenarnos. Pruebas, entonces había que ver cuál era la mejor manera de usarla. Otro ejemplo, como para incluir también los liderazgos de la persona que venía de desarrollo, esta no fue como una iniciativa particular ni tan clara como las anteriores, pero si alguien tenía que hacerse cargo de la gestión de los ambientes, era ella, digamos. O sea, necesitábamos, como les decía antes, teníamos 10 ambientes de prueba por lo menos, y eso también era un caos. Entonces, había un montón de versiones, distintos clientes, distintas integraciones en cada uno de los ambientes, y ella lideró esta gestión de los ambientes. Se ocupó de que los ambientes estén bien gestionados, que sepamos qué hay en cada uno, que mantengamos la documentación viva entre todos, que coordinemos los despliegues. Entonces, estos son algunos ejemplos de esas iniciativas que fuimos liderando distribuidamente, pero ahora los quiero invitar a pensar a ustedes y a que interactúen por ahí un poco como parte de la charla. Supónganse que van a implementar este liderazgo distribuido en sus equipos. O sea, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Qué podrían liderar cada uno de ustedes? Vayan comentándolos, que a ver si después los vamos leyendo. Me interesa saber, bueno, de qué se creen, para qué se creen buenos para liderar, eso, de detectar sus propias fortalezas. Bueno, ¿qué hacía el líder? Yo les decía, este liderazgo era rotativo. Bueno, ¿qué hacía esa persona que tomaba el liderazgo en esa iniciativa? Bueno, principalmente se encargaba de todo lo que suele hacer un líder, ¿no? De convocar y encabezar reuniones que eran claves para esa iniciativa, organizar al equipo para alcanzar los objetivos, priorizar, detectar necesidades de capacitación y poder planificarlas para que se puedan cubrir, responder dudas, ser un nexo con otras áreas. em, Tomar las decisiones que haya que tomar sobre la marcha, escalar temas que están por ahí fuera de nuestro alcance y tal vez revisarlo no sé, con los product owners, DevOps, o lo que fuera, los desarrolladores, coordinarse con los stakeholders, comunicar avances, riesgos, porque había que dar un reporte sobre cómo iban estas iniciativas a nivel compañía, asignar recursos, distribuir tareas. Bueno, todo lo que hace un líder es lo que hacía esa persona que lideraba la iniciativa. Digamos, la diferencia era que ese liderazgo estaba acotado a esa iniciativa. Así como les cuento que este caso fue exitoso, también debo contarles de otras experiencias en las que este liderazgo no fue exitoso, ¿no? Esto fue hace bastante tiempo, sin embargo, no me pareció algo anecdótico porque esta forma de organización que les voy a contar la encontré en reiteradas oportunidades, digamos. Entonces, si bien esto es de hace bastante, es muy vigente. Hay algunos proyectos en los que se mantiene un sistema. El sistema suele ser grande, el equipo también, y
En general se ponen como dos líderes de proyecto, uno para la parte evolutiva y otra para la parte de mantenimiento. Es decir, que los dos líderes tienen a los mismos recursos, porque el equipo de desarrollo es el mismo, y en el mejor de los casos, a veces el que guía es el de mantenimiento y otras veces el que guía es el del evolutivo. Digo en el mejor de los casos porque hay veces en los que los dos tienen que llevar adelante proyectos, que es la mayoría de las veces, con esa cantidad limitada de recursos y están liderando los dos al mismo tiempo a esas personas. Y pobre los que nos toca a veces ser esas personas. Entonces, cuando lideran al mismo tiempo los mismos recursos, el resultado suele ser caótico porque las personas no saben a quién seguir, a cuál de los dos líderes seguir, que generan confusión cuando los lineamientos por ahí son contradictorios entre ellos. Cada cosa que tenés que hacer tenés que coordinarla con dos personas, ¿no? Las vacaciones, los permisos, las decisiones del proyecto, etcétera. Pero también es cierto que cuando es un proyecto difícil y la carga de gestión es alta, tal vez hay temas políticos en el medio, a veces solamente una persona gestionando todo eso no da abasto. Entonces, en estos casos, en mi experiencia particular, el liderazgo distribuido no fue tan exitoso implementado de esa manera. Tuve la oportunidad de trabajar en la transformación de la jerarquía de uno de esos equipos y pasamos de un modelo eh, como este, digamos, a un modelo donde había un líder técnico y otro líder de servicios. Es decir, que en lugar de de que el criterio de división sea evolutivo versus mantenimiento, esa división fue desde lo técnico versus el líder de servicios. Y debo decir que esto fue mucho mejor, o sea, obtuvimos muchos mejores resultados. No voy a entrar en detalle del proyecto porque lo que quería contarles era que no siempre funciona el liderazgo distribuido, pero bueno, la experiencia que venía a traerles era la de liderazgo distribuido. Ahora, no siempre funciona. Entonces, hablemos de cuáles son los factores de éxito para que esto sí funcione, o al menos de cuáles fueron los que yo detecté en ese equipo que sí funcionó. Yo creo que el ir conociéndonos y saber cuáles eran las fortalezas y las debilidades de cada uno de nosotros ayudó a saber quién era, digamos, la persona más idónea para tomar cada iniciativa, la confianza en que esa persona lo iba a hacer mejor que el resto, el respeto mutuo y el manejo de los egos, o sea, saber correrse y asumir que en esto hay alguien mejor que yo para que lo haga. Y voy a acatar, entre comillas, sus órdenes, porque es más importante el objetivo que tenemos en común a que yo sobresalga en el equipo. El compromiso de cada uno, porque por más que, digamos, haya una persona que sea la más idónea para llevar adelante esa iniciativa, si esa persona no asume la responsabilidad, es como que ese liderazgo queda vacante, ¿no? Entonces no vamos a ningún lado si la persona más idónea no lo asume. Espacios seguros para poder fallar, o sea, sin ser señalado porque si no nadie va a querer tomar esa responsabilidad. Scrum como marco de trabajo nos facilitó esa horizontalidad y ese adaptarnos en cada momento a la realidad que se nos presentaba y la espontaneidad, porque siempre lo que surge dentro del equipo es como más fácil de aceptar que lo que viene impuesto. Capaz que si este manager decía, bueno, tal persona es la líder o el líder, bueno, capaz que cuando, no sé, la que venía de atención al cliente nos decía cómo organizar los casos de prueba y capaz que en mucho caso no lo íbamos a hacer o íbamos a tener como una negociación más extensa o no sé cómo se hubieran dado las cosas, pero esto de que surgiera espontáneamente desde el equipo y que lo aceptáramos en el equipo fue un aspecto clave. Si yo me pongo a pensar en el proyecto que les comentaba que esto no funcionó, veo que hay un montón de estas cuestiones que no estaban. O sea, no era un ambiente seguro para equivocarse, o sea, era un cliente muy importante donde la presión porque todo saliera bien era muy estresante. El liderazgo no había sido espontáneo. A veces había competencia entre los dos líderes para ver quién se llevaba más recursos. Entonces, pensándolo un poco ahora en voz alta, creo que en el caso de éxito había un liderazgo genuino, mientras que en el caso fallido, llamémosle, quizá había más una competencia de jefes. Em, Creo que lo dije, pero en el equipo exitoso ni siquiera teníamos un líder de proyecto y creo que
está bien, que es bien conocida, ¿no? La diferencia está entre líder y jefe. O sea, un jefe es alguien que tiene un cargo, un poder formal, que te dice qué hacer, y un líder, en cambio, no necesita ese título. O sea, es una persona que inspira, que organiza, que acompaña, que se pone al hombro lo que hay que hacer y te dan ganas de seguirla. Entonces, el jefe manda, el líder se involucra, el jefe se apoya en la autoridad, el líder se basa en la confianza. Entonces, podés ser jefe sin ser un líder. Y también podés liderar sin ser jefe, que fue lo que nos vino pasando a nosotros en este caso. Es importante poder detectar estas fortalezas de las que hablábamos antes, ¿no? De quién podría liderar qué cosa. Yo les decía, bueno, piensen cuáles son sus fortalezas. ¿Pudieron descubrir cuáles son sus fortalezas? Bueno, esto es como hacer todo un ejercicio. Obviamente que para saber cuáles son las fortalezas de cada uno, primero obviamente tienen que conocerse ustedes y después también para que el resto del equipo las vea, tienen que dejarse conocer. O sea, el resto del equipo tiene que poder ver esa fortaleza en ustedes para que los avale, los reconozca, los respete en ese liderazgo. Algunas preguntas por ahí disparadores que podrían servir para conocerse y para que los conozcan son como preguntas de autoconciencia, es decir, bueno, ¿en qué situaciones del equipo podría tomar la iniciativa si nadie la toma? Si mañana el líder del equipo no estuviera disponible, ¿qué tema de todos esos que esta persona lleva me animaría a tomarlo yo? O si el líder se va planificadamente, ¿qué temas crees vos que esa persona te dejaría? Digamos, ¿para qué confía esa persona en vos? Después otras preguntas en relación a fortalezas colectivas o qué valor o habilidad tuya crees que marcan la diferencia en el equipo, qué le estás aportando vos al equipo. Algunas preguntas más relacionadas con escenarios prácticos, o sea, si el equipo o el proyecto iniciara hoy desde cero, o sea, qué parte podrías asumir vos, que capaz ya hoy en día le está llevando otra persona. Y después preguntas más también aspiracionales, o sea, si el liderazgo actual fuera una responsabilidad compartida, ¿qué mejorarías vos o qué podrías hacer vos mejor de lo que se está haciendo ahora? ¿No? ¿Qué te gustaría liderar, aunque hoy en día no tengas esa posibilidad concreta de hacerlo? Entonces son preguntas para que cada uno de ustedes se pueda ir descubriendo, pueda saber, pero también para que si pensamos implementar este liderazgo distribuido, nos podamos hacer, digamos, podamos tener sesiones donde seamos transparentes y sinceros con el resto del equipo y nos hagamos estas preguntas y nos podamos dar respuestas de una manera sincera. ¿Qué otras alternativas hay? O sea, ¿hay alguna otra alternativa que no sean estos extremos conocidos de un liderazgo centralizado o un liderazgo distribuido? Sí, bueno, en el medio hay varias opciones. O sea, está este centralizado, que es el clásico donde una persona toma las decisiones y concentra toda la autoridad. La ventaja es obviamente la claridad en la dirección, la desventaja un poco lo que hablábamos, la poca flexibilidad y la dependencia de esta persona, y todo lo opuesto en el liderazgo distribuido. Ahora, el rotativo, por ejemplo, el liderazgo cambia en periodos o en proyectos definidos, por ejemplo, no sé, cada sprint lo lidera una persona distinta. Entonces, todos podrían eventualmente desarrollar esas habilidades de liderazgo, pero bueno, también puede generar una discontinuidad o sí, una discontinuidad de determinados temas o una falta de especialización, no es para implementarlo siempre, ni todo el tiempo, ni en cualquier lugar, ¿no? El liderazgo, donde dos o más personas comparten explícitamente el liderazgo en paralelo, esto es el ejemplo que les ponía, un líder técnico y un líder funcional. El liderazgo situacional, es decir, dependiendo del contexto y de la situación, a veces tenemos que hacer un liderazgo más directivo, a veces más participativo, según la madurez, las necesidades del equipo. Y el liderazgo emergente o natural, o sea, no se designa un líder, pero alguien asume espontáneamente esa conducción. Y bueno, y después los equipos autogestionados, donde no necesitan una figura explícita de líder, sino que todos toman decisiones de manera colaborativa, digamos. Hay como una máxima autonomía, pero también hay un alto riesgo de parálisis si no hay una cultura como madura de cómo resolver determinadas situaciones. Entonces, ¿cuántos líderes se necesitan, ¿no? Para ir cerrando un poco e ir reflexionando sobre las
los distintos aspectos que estuvimos planteando. O sea, a lo largo de la charla les fui compartiendo una experiencia real de un equipo que funcionó de manera autónoma, sin un jefe y sin una figura de líder fija, pero también les presenté ejemplos donde eso no funcionó. Entonces, no es que yo soy pro liderazgo distribuido o que estoy en contra y vayamos por un liderazgo centralizado, no, me parece una buena alternativa para ciertas ocasiones, para ciertos contextos. Me parecía importante hablar de esto para no quedarnos en un liderazgo estático cuando a veces no es suficiente, o ayudarnos a repensar los liderazgos distribuidos que tal vez están intentando implementar y no funcionan. Bueno, ver por qué no están funcionando, capaz que algo de lo que estuvimos hablando hay que ajustar. Y cuando hablamos de liderazgo distribuido, no estamos hablando de eliminar el liderazgo o de que no haya líderes. O sea, estamos hablando de que el liderazgo sea un rol dinámico, situacional, puede estar en manos de diferentes personas dependiendo de la situación, de las necesidades del momento, del proyecto, de las habilidades que se requieran en cada momento. Entonces, no busquen un líder único, busquen que todos tengan la oportunidad de liderar, porque es de esta manera, ¿no? El liderazgo no... o sea, si todos tenemos esa oportunidad de liderar, el liderazgo no es que se reparte entre todos y queda acotado y sesgado y nos da miedo de que nadie lo asuma, sino que al contrario, se multiplica. O sea, terminamos haciendo una organización un poco más robusta, en definitiva, si esto sale bien. Entonces, la pregunta no es cuántos líderes necesitamos, sino cómo podemos hacer que las personas asuman el liderazgo cuando se necesita que realmente lo asuman. Bueno, espero haberles sembrado algo con esta charla, haber podido transmitir que fue una buena experiencia, que a veces funciona y a veces no, y que hay distintos factores que intervienen. Así que si hay preguntas o comentarios, me quedo por acá y les dejo ahí todas mis redes y formas de contacto por si acaso. Bueno, genial, Nadia, la charla, súper interesante. Yo creo que lo que se basa en experiencia está siempre es muy copado, ¿no? Porque la experiencia de uno puede ayudar a otro a transitar su propia experiencia con alguna idea de solución o alguna idea de cómo abordarlo. Hay algunas preguntitas. Martín, ¿tenés alguna por ahí? Sí, primero me gustaría buscar algún proyecto ahora con liderazgo distribuido, ahí como ya nadie me lo vendió, ya con 3 POs y 4 QA, ese equipo. Pero sí, ahí, bueno, gracias ahí primero a Nadia por compartir estas experiencias con toda la comunidad de Testear.la. Y algunas preguntitas tenemos. Lo primero que te quiero preguntar es, en estos equipos de liderazgo distribuido, ¿no? Que vos nos comentaste, ¿existe una última instancia o decisión o se traba alguna decisión, poner porque los líderes de ese equipo no se pongan de acuerdo o no pasó? O en este caso por ahí no pasó, pero ¿tenés algún conocimiento de que haya pasado? ¿De que existe una Eh, última instancia? en general funciona como cuando haces un liderazgo participativo, digamos, ¿no? El liderazgo distribuido. En ese momento esa persona tiene el liderazgo y en general se busca un consenso entre todos los participantes. Si no se llega a un consenso, creo que está ahí en la habilidad del líder justamente de decir, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? O sea, parte de las responsabilidades del líder es poder lidiar con esos conflictos o con personas que quieren ir hacia otro lado. Entonces es una oportunidad para ese líder para formarse en ese aspecto y resolver ese conflicto de alguna manera. Perfecto. Bien, Tengo otra. dale. También nombraste factores como algunos factores de éxito a los espacios seguros, ¿no? Ujú. Em, ¿Podrías dar un ejemplo de uno de ellos y si sabes cómo se gestionan esos espacios seguros? Es un tema quizá muy asociado a la cultura, o sea, tiene que haber una cultura en la que uno pueda fallar, digamos, seguridad en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, si me equivoco, que me dejen equivocarme. Muchas veces para que una retrospectiva
salga bien y sea sincera y realmente nos llevemos oportunidades de mejora y mejoremos como equipo, también tiene que existir esa confianza y ese espacio seguro. Bueno, ese mismo clima, ese mismo ambiente que sentimos en las retrospectivas que realmente funcionan, es ese mismo ambiente que necesitamos para que se implemente este liderazgo distribuido. Y muchas veces, recién yo les contaba algunas preguntas que nos podemos hacer para saber, bueno, quién podría liderar qué cosa. Tendría que ser un equipo o un espacio en los que nos sintamos seguros, con confianza, para poder responder a esas preguntas. O sea, si sabemos como que hay alguien que nos va a estar señalando con el dedo y decir, ah, mira, este se cree que puede liderar, qué sé yo, no sé, la implementación de una arquitectura, pero ¿de dónde viene? Bueno, ese no es un espacio seguro. Si es más abierto, sin prejuicios, digamos, a ese tipo de ambientes. Bien, Perfecto. bárbaro. En estos ejemplos de liderazgo seguro que estuviste mencionando en tu caso real, ¿había instancias de retro? Sí, porque es difícil tener ese liderazgo distribuido desde mi punto de vista, ¿no? Y mantener un clima de trabajo enfocados en generar valor, justamente. Había instancias de retro, había instancias de revisión del modelo que fue Teníamos surgiendo, más o menos. Sí. Teníamos por un lado las retrospectivas del sprint, porque Ujú. iba en paralelo, digamos, todas esas iniciativas iban en paralelo al desarrollo, en el que todo el mundo tenía que estar trabajando igual que siempre. Entonces cualquier cosa se podía mencionar ahí, pero además teníamos reuniones como de sincronización entre los 4 testers, y ahí aprovechábamos para, no sé si hacer una retro, pero sí para ponernos todos de acuerdo en las iniciativas, en cómo íbamos, en revisarlas. eh, Como retro aprovechábamos la otra, la retro general, digamos. La retro general, bien. Sí. Y otra pregunta más, en equipos Scrum, donde la calidad debería ser una responsabilidad de todo el equipo, ¿cómo entendés vos que puede implementarse esta especie de liderazgo distribuido? Claramente en los equipos Scrum no debería haber liderazgo, debería ser distribuido, pero bueno, en muchos casos se malinterpreta al Scrum como líder de ese equipo. ¿Cómo se te ocurre trasladar este liderazgo distribuido no solo a un subgrupo, sino al grupo completo de desarrollo de producto? Bueno, yo creo que si surge espontáneamente debería ser de la misma manera que surgió entre nosotros, porque en definitiva lo implementamos dentro de un framework Scrum, digamos, ágil, em, pero que uno llevara la iniciativa, o sea, el liderazgo de una iniciativa, no quería decir que testing era responsable de la calidad, digamos. O sea, una de las iniciativas que yo lideré, que era esto de implementar, organizar y demás, parte de las tareas era incluir pruebas unitarias y trabajar con el equipo de desarrollo, empezar a revisar especificaciones que no se venían haciendo, incluir refinamientos que no había. Entonces, eran todas actividades de calidad como parte de esta iniciativa que involucraban a todo el equipo, digamos. Entonces, no confundir que había un liderazgo de una iniciativa con la responsabilidad de calidad Ok, o bien. de ese líder o del equipo de testing, O digamos. sea, estaba claro en ese contexto que la calidad era de todos y que ustedes por ahí traían las iniciativas para aportar calidad y que cada uno se ocupaba de su parte, básicamente. Ahora que lo pienso, digamos, cómo implementarlo en el resto del equipo, yo la verdad que no sé a detalle cómo se organizaban los desarrolladores, sus iniciativas, pero también había iniciativas de decir, bueno, por política de protección de datos no podemos traer los datos de producción, y la persona de DevOps lideró esa iniciativa de enmascaramiento de datos, por ejemplo, Ok, que era cross a las cosas que tenía que hacer en el día a día del proyecto. Entonces, también, evidentemente, surgían otros liderazgos de otras iniciativas que les llegaban a los devs o a los más técnicos, digamos. bien. Bien, bueno, a ver acá en el canal, estoy mirando de costado porque tengo el monitor de otro lado. Sí, hay unas preguntas ahí en el canal de YouTube. ¿Tenés Martín a mano? Sí, ahí Gonzalo de Cos nos dice, Nadia, ¿crees que depende más de las características personales o de las distintas Mm. especialidades de los componentes del equipo? Entiendo que es si este liderazgo distribuido es exitoso o para que sea exitoso, ¿no? Creo que depende de muchas cosas, porque por más que
todos tengamos una personalidad muy zen, que asumamos y que nos corramos del ego. Si la organización, por ejemplo, no nos permite implementar esto, tenemos una restricción. Entonces, depende de la cultura organizacional, depende de las personalidades que compongan ese equipo. Si todos tenemos muy buenas intenciones, pero ninguno sabe nada de lo que estamos haciendo, tampoco nos sirve. Entonces, de las experiencias, como que depende de varios factores y de todos esos juntos. Bueno, y tenemos otra. Si quieren, ya no la queremos dejar ir a Nadia, queremos que siga hablando, que quede con nosotros. Ahí Brian Durán dice, ¿cómo fue la transición de la base de conocimiento para una persona funcional entrar a campos de automatización? Sobre el ejemplo que pusiste, la persona de servicio al cliente. Bueno, empezó priorizando, o sea, entendiendo por qué tenía que priorizar los requerimientos, digamos. Le empezamos a contar de qué se trataba automatización, por qué teníamos que automatizar. Era muy claro que las regresiones nos llevaban mucho tiempo, incluso ella cuando se dio cuenta de esto, que era la principal responsable de las regresiones, fue como, uff, esto es un alivio para mí, o sea, la convencimos desde ese lugar. Después, bueno, cuando empezó a participar y a involucrarse más en priorizar lo que íbamos a hacer, empezamos con una herramienta que era, digamos, estas de que tienen para el record and play, que después te lo traduce a un script. Bueno, ella empezó con la parte de record and play, cuando empezó a entender cómo se traducía esos clics que ella hacía en ese código que se generaba. Fue como el siguiente paso y después empezó a entender y a hacer pequeñas modificaciones en esos scripts que le permitían saber que si tocaba el toca, entonces se modificaba tal cosa en el script. Obviamente que las cuestiones más complejas de, no sé, conectar, no sé, algo o sea, iniciar una conexión con una base de datos, no la hacía porque tal vez que ni siquiera sabía cómo se comunicaba la base de datos con la aplicación, digamos. Pero eso de hacer el record and play y después poder modificar y entender ese código y poder modificarlo, hasta allí llegaba ella. Y para ella que venía de atención al cliente, eso era hacer magia, digamos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, hay muchos mensajes lindos también, re linda la charla, Nadia, gracias. Excelente charla, Nadia, súper interesante esta mirada, gracias por compartir. Así que bueno, acá la gente también está interesada en recibir comentarios, recibir charlas que tengan que ver con experiencia y con cómo abordar, como dije al inicio de este cierre. Así que bueno, te súper agradecemos, Nadia, tu participación. Bueno, y esperemos que sea el primero de muchos Testearla en el que puedas participar y que bueno, la próxima pueda ser keynote femenina presencial. Ojalá, ojalá. Justo se tienen que alinear los planetas y tengo que poder llegar a Buenos Aires para estas fechas. Estoy viviendo en España, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Re lindo haber participado. La previa se vivió muy bien. Vi también distintos pedacitos de las charlas que se dieron hoy. Así que felicitaciones por este primer día. Ya tienen el 50% adentro. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo, Bueno. Sí, que no es menor. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Nadia. Nadia. De nada, nos Martín, vemos pronto. Dale. Gracias. Bueno, llegamos al final de la jornada. Nada, fue muy rápido. Yo pensé que iba a tardar mucho más en hacer toda esta tarde, que desde la 1 estamos con Martín de las 13, pero se hizo muy rápido. Estuvimos atentos a todas las charlas. Y bueno, creo que la única forma de poder escuchar todas las charlas es ser host. Es lo que acabo de descubrir hoy. Porque si no, el trabajo te lo impide. Claro. Así que está muy bueno esto de ser host, porque tenés que estar atento a todo y te llevas un montón de conocimiento. Ahí les dejamos una encuesta también, si quieren participar, para hacer un poquito la devolución de qué les pareció este primer día, que a nosotros nos sirve mucho también para ir buscando nuevas charlas, nuevas maneras de hacerlo. Así que si pueden participar ahí, escaneando ese código QR, ahí tienen un poquito una forma de poder expresarse, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Ame, ya nos queda poco. Sí. Yo me tomé 36 cafés ya. Bien. Bueno, mañana recuerden, es el presencial en Plaza Galicia. Va a haber muchas charlas más, ya como les dije en algún momento del evento online.
Tenemos 3 salas en simultáneo, con lo cual hay un montón de charlas por la mañana y por la tarde. Creo que hay 4 y 4, 4 y 3 en la mañana y en la tarde por 3, o sea que tenemos un montón de charlas para todos los gustos, técnicas, no técnicas, de experiencias, de lo que quieran, de inteligencia artificial, de desarrollo de pruebas, de metodologías, de lo que quieran. Lean la agenda en nuestro sitio oficial, Testear.la, para seguirnos por ahí. En las redes, denos sus opiniones. Tenemos la encuesta que mencionó Martín recién. Bien, y estamos. Sí, bueno, yo la pasé muy bien acá, esta tarde con vos, Ame, con todos los speakers, con la gente que participó en el chat. Los invitamos de vuelta para mañana buscarnos presencial, vamos a estar en el evento desde temprano. A seguir también, si lo pueden seguir por el canal de Leandro Meléndez, que estuvo hoy, de Señor Performo, también pueden seguirlo por ahí. Y los dejamos ahí con un saludo final de los fundadores de Crowdar, que es la empresa organizadora del evento y de la cual nosotros formamos parte, ¿no? Bueno, nos vemos o mañana o el próximo año online. No sé si nos tocará, pero nos estamos viendo y les agradecemos su presencia durante la tarde. Adiós. Chao, gente. Llegamos al final de esta jornada online de Testearla. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado durante todo el día y por su participación en el chat que nos generó un gran intercambio. Bueno, y obviamente agradecemos nuevamente a los sponsors que hicieron posible el evento, a Galicia como venue sponsor, que va a tener abiertas sus puertas el día de mañana, junto con IBM, Browser Stack, IPAM, NTT Data, NetRed, Getronics, Endava, CDA, Qualified, Brightest, Nahualite, Abstracta, CapTI, QuaDrive y Technology Solutions. Son un montón. Gracias por sumarse a este evento. Y también agradecer a las comunidades que nos acompañan de tecnología y entidades educativas que ya se sumaron con su apoyo en la difusión del evento. Antes de despedirnos, los invitamos a visitar la sección de búsquedas laborales de nuestros sponsors que está publicada en el sitio de Testearla. Allí van a encontrar una gran cantidad de oportunidades profesionales en empresas líderes de la industria. Y a quienes se sumen mañana, los esperamos en la jornada presencial que se hará en el edificio Plaza Galicia para seguir compartiendo este encuentro único de la comunidad de QA y tecnología de LATAM. Muchas gracias y nos vemos mañana.